follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids. Monster kill! Double kill! Not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is so lion, and in your eyes, Radiant's bottom tower is under attack! What is a flame burning in the void? barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath. It's your my turn to ban. breath. You heard it, darling. You look perfect. 5 seconds remaining. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. 10 seconds remaining. I found a love 5 seconds remaining. carry more than just my secrets. To carry love, It's your turn to carry kill. children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be 10 seconds remaining. alright this time. 5 seconds left. Don't freeze up. Hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have I cut quite figure, don't I? now I know I have When I These say faces it, need you know smashing. it's true. So I'm calling it right for here battle. and now. This one's in the bag. don't deserve it. You look Yes! I can't hear Been a you. while to I do. can't hear you. Oh, Shut up, you sass me. it. 30 seconds to battle. That way! Who wants cookies? Well, too bad. Yes! The battle's starting!
step at a time. You don't say. I'll sort this out. Can't hear you. Indeed. The next level, please. Time for a good scrap. Here we go. Boy, one step at a time. You get nothing. By all means, I think not. One step at a time. Yes. His faces need mashing. Bit of work to do. You want some of this, son? You want it? That way. Nah, he didn't need that anyway. By all means. I'll sort this out. Time for a good scrap. Here we go. I'll sort this. Yes! First blood! Alright, First blood. Basher. It was ours. Here we go. Here we go! Your top tower is under attack. Boy, ours, not yours. Denied. Have some of that. I'll bust your dim. ¿Te traigo huevo o nada? Habla, habla. Indeed. You don't say. I'll sort this out. His faces need bright and breezy. Bit of work to do. I'm getting me blood up now. Oi, one step at a time. Don't let your middle tower fall. Here we go. By all means. Indeed. One step at a time. Tough luck. Yes. This'll sort you out. Boom! Put your lights out. More that cake from sunshine. What do you know? Flight of fancy. Time for a good scrap. That way! I refuse you. I'll sort this. You don't say. Killing spree. Yes. Dominating. Double kill. Yes. You're dead. Yes. I'll sort this out. That way.
What the resource? Time for a good scrap. Not time yet, mate. One step at a time. Now this is proper smart. Bit of work to do. You know, son. Oi, one step at a time. No. There's more where that came from. Oopsie daisy. Here we go. The battle resumes. For your troubles. These faces need mashing. Let the fighting recommence! Your middle tower is under attack! Se quedan todos abajo entonces. You don't say. I guess Radiant fortified their structures. I'll Your sort middle this. tower is under attack. Time for a good scrap. Your middle tower is under attack. Mierda, y weón. Se puede, concha de su madre, nadie viene. One step at a time. A clubbing. That's for me. Bit of work to do. By all means. That way. Yes. One step at a time. Not yet. Weón, ya está el día del maíz, weón. Dire structures are fortified. It's Your not middle tower is under time yet. attack. A quill in a line of duty. Here we go. I'll sort this out. ¿Qué gana esa concha de su madre? Time for a good scrap.
Back, esa cara. I'll concave your head. Bit of work to do. I push the future ever further towards my own ends. Se van arriba, pero huevón. Oye, ¿qué fue, weón? ¿Por qué no pusieron? Ah, tu madre, weón. Nos pauseado, pero ya, pero ¿cuánto tiempo te demoró? You really should look at your bottom tower. Boy, calm down. I just took a quick trip to the market. Pues mira, weón, está en level 9 creo ya mi mapa. Ese Viper es burro para entrar a Facebook y sacar una máscara, weón. ¿Cómo gato se gasta, weón? Indeed. No tiene seco, mira, weón, hasta la Miranda, el que es apoyo, tiene más nivel que yo, weón. You don't say. Boy, one step at a time. Viejo, vete juntos, ¿por qué no te vas juntos? ¿Quién, yo? By all means. No, pero tú, si a ti te estás... Si recién llegado al level 6, weón, ¿cómo? Con level 6 es suficiente, vete juntos y no vuelvas. No, pero recién ahorita he llegado al level 6, te estoy diciendo. Recién ahorita. Here we go. Deja salir en este momento. ¿No ves que recién he llegado? Yes. Boy, one step at a time. Your top tower is under attack. This'll sort you out. You don't say. Let's talk about your top tower. Indeed. Your top tower is fallen. No puede ser me crió. Right and breezy. I'll sort this out. Here we go. Michael, pero déjalo ventilar, que vamos a premiar, ahora nosotros juntos, nosotros. That way. Have some of that. Don't let your middle tower fall. Stop them. Time for a good Voy a sacar su orquídea, weón. Ya se fue esa mierda, ¿no? Es que es mal en nuestro medio, weón, ya la vida. Que ese Viper es burro, pero mira cómo tiene que está sacando. Sí, weón. Como si va... Pero yo creo que buen ítem es el matamagos, esa hueva nunca le he sacado, pero creo que es bueno en ese juego. This berry. By all means. ¿Qué tal será? Tower is under attack. No. Proper. There's more where that came from. Killing spree. Rest well. I'll sort this. Oi! O lo matamos al Sí, es de buen cosa. pegado, weón. Proper basher. Burro de mierda. Yes. Ay, Radiant structures are fortified. nadie se ha ido, nadie queda Time. que lo lanzo. Here we go.
These faces need mashing. Back for me first. Dominating. Bit of work to do. Acércate a mí, acércate a mí. Madre, weón, qué suerte tiene. Me silenció antes, Cave your head. Ya, al menos, un puto espacio. He's not top. Will you like that? Oye, ¿por qué no puede venir? Ah, dime, ¿por qué no puede? His faces need mashing. Indeed. Yes. Dominating. Bash your dim. Viejo, que no podemos, si fuera un grupo de chucha, pero es un medio, podemos tener que contar con él, no es un pendejo. You don't Their say. top tower is under attack. Chucha pega medio, se fue el super, no puedo. I'll sort this out. One step at a time. Oi, Mega one step at a kill. time. Duraderos son. He's not time yet. You get it. Escúpele, pe, escúpele y síguele. Dale el... Here we go. I'll sort this out. Oh, where are my manners? A gift from the get me blood up now. Bit of work to do. Gold for me, see. Yes. Indeed. No sé, loco, no sé. These faces need mashing. Que muera, déjalo que muera, tengo el bloque, déjalo el bloque. Shape rose sunshine. Unstoppable. Que pegue, mira el pinche. Enciérralo, po. Enciérralo, Here we go. Se puede, weón. Middle tower fall. Not yet. ¿qué me jode? By all means. Fue ya, weón. Boy, Your one middle step at a tower is time. under attack. The enemy's bottom tower is gone. You did the right thing. Don't let your middle tower You don't fall. say. Your middle tower is under attack. That way. Ya perdimos ya, weón. Difícil, ¿no? Your middle tower has One step fallen. at a time. Take me into your loving arms. Kiss me I'll sort this. Time for a good scrap. Dejen que acabe nomás. By all means. I'll La sort verdad es this que out. no podemos farmear, pero no vamos a estar juntos los 5 también desde ahorita. Boy, one step at a time. and the crowds don't remember my name. Let's One talk step about at it. a time. Este inútil para farmeando encima toda la junta. It's not time yet. You get it? Their Indeed. top tower is under attack. Here we go. Never grow old, it's I'll sort this. You don't say. There's no more top tower. Better I tell thought you this that, might mate. happen. Have some of that. I'm thinking back. Bit of work to do. Love and mysterious.
campeón, ya fue, perdimos. Nadie saca pipa. Yo estoy avanzando nada más la línea. These faces need mashing. Yes! Black bastard. No shots down. I wonder where I'll he's sort going. this out. Immortality! Mierda, tanta mierda que pasa, estamos perdiendo el tiempo. You don't say. Time for a good scrap. By all means. These faces need mashing. Mátalo. One step at Your a bottom time. tower is under attack. This is not cool. That way. Your bottom tower is under attack. Deja que muera, You do know what you're doing, right? Indeed. You really should look at your bottom tower. Your bottom tower is under attack. Tiene DD encima. Yes. Your bottom tower just fell. Maybe you shouldn't look. Yes. Solo reporten a ver, no, disculpen, denúncienlo. La banderita es para poner denuncia por su casa. Muy rápido es aún mismo. Your bottom tower is under attack. Bottom tower is gone forever. Your bottom barracks are under attack. Your bottom barracks have fallen. Maestro, qué loco, maestro. Chucha, acá maestro. Burro de miedo, ¿no? Muy malo ese weón. Time for a It's not time yet. Are you trouble? I am not ready. Oi! Oh, excuse me. By all means. One step at a time. I am not ready. The enemy's top tower has fallen. Looks like Dire fortified their structures. Yes. Radiant have fortified their structures. Oi! Radiant's couriers are unstoppable. Oh, we were the meanest time. Killing spree. I doubt you're kidding. Este es ya, maestro. Maestro, un hijo de puta. Lánzalo ahí, claro. Tu macho. Sí, funciona, weón. Sí. Buena, buena. I'll sort this. Yes. Here we go. I didn't need that anyway. I'll sort this out. That way. Chápalo, Black, chápalo. Yeah, no sigue. Bit of work to do. Genial.
His faces need mashing. It is Oi, one step at a time. Touch my hand. Deja de terminar, pero al menos esta huevada. Esta guardia. That's just how you live. Oh, take all, but you never did. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. Give me all your love, it's all I ever. Puta, qué asco ese daño de mierda que me hacen. Here we go. You really well, mate. Proper smart. My man. Better work. Middle tower is down. Que golpe es burro, weón. Que una posición que un ataque con B y ataque con línea. No, sino que yo estaba level 5, él estaba level 7. Cuando yo llego level 6, ves que tú me dices ándate a jungla y yo te dije, ¿cómo voy a irme a jungla? Tú no, animal, que estoy siendo grande. Eso sí. What's this? I jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. But you won't do the same. If my body was on fire. Ooh, you watch me burn down in flames. You said you love me, you're a liar, 'cause you never, ever, ever did, baby. But darling, I'd still catch a grenade for ya. Throw my hand on the blade for ya. I jump in front of a train for ya. You know I do anything for ya. Don't let your middle tower fall. Your middle tower is falling. Mega kill attack! Do the same. You wouldn't do the same. Ooh, you never do. Are you even watching? You're incapable! So Radiant victory! When I was 6 years old, I broke my leg. His friends tasted the sweet perfume of the man. I was young.
Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down the The cost of reality. Radiant structures have been snow fortified. Dire's middle tower is under attack. left to sell clothes. One works down by the coast. One had 2 kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already around. I sleep with the fishes. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. When I missed the way you made me feel it's real. We watched the sunset over the cars. Stupendous! It's been a long day. Ban someone. My friend, and I'll tell you all about it when I see you. 5 seconds remaining. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew. 10 seconds remaining. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch. Are you gonna pick one or what? See the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Pretty sure it's your turn to pick. Long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. First you both go out your way and the vibe is feeling stronger. With small turn to a friendship turn to a bond. That will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.
Very well. Prepare for battle. Of course, my dear. Where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. But of course. This one is in the bag. But the fuses are in there. "30 seconds to battle." Beautiful girls all over the world. If I must. They might say hi, and I might say hey. Most certainly. About what This ain't no snowball fight. This August will fill many berries. Why not? First blood! First blood. I foresee a great deal more. The next label play. The next label Of play. course, my dear. Yes. No. But of course. Confident us. Yes, dear. Look your face in the face. Let me tell your fate. and I might say hey, but you shouldn't worry about what I they say, go. 'cause they got nothing on you. So it would seem. Of course, dear. Yes. Very good. No. I should say so. I died inside. Beware. It is for gold. Could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you. Wonderful. Oh, wonderful. And I might say hey, but you shouldn't worry about Close. nothing on you. But of course. No matter where I'm at, girl, you make me wanna sing. Yes. Whether a bus or a plane, or a car or a train. No other girls Very good. and you the one to blame. A nice little protest. But of course. Oh. This will Flyers have take fortified long. their structures. They might say hi, and I might say hey. Very well. About what you say, 'cause they got nothing on you. There is no escape. So it would seem.
will refrain for now. Yes, dear. Just a moment. I died a little just now. What a little day. Why not? I go. Yes. Me first. Of course, my dear. If I must. It is foretold. Yes. I should say so. I go. Death comes and my enemies come. Of course, my dear. Why not? If I must. Face your fate. I feel renewed. It is foretold. Of course, my dear. But of course. Tomorrow. Dear. Your middle tower is under It would attack. seem. Very well. Very good. Most certainly. Yes. But of course. Oh, wonderful. My death draws near. Yes, dear. If I must. I should say so. Is my Of course, my dear. Of course, my dear. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. But of course. But of course. Killing spree. Most certainly. Don't let your middle tower fall. Of course, my dear. Dire structures are fortified. It is foretold.
foretold. Very well. There goes my mind racing, and you are the Attack. that I'm still Why not? climb every mountain, Yes. swim every ocean, just to be Oh, wonderful. fix what I But of course, I foresee you. Your middle tower is under attack. Please. Certainly. But of course. Of course. Yes. Oh, wonderful. If I must. Very good. Blessings upon a loyal warrior. Yes. I go. Yes, dear. Your middle tower is under attack. It is foretold. Your bottom tower is under attack. So it would seem You really should look at your bottom tower. within me. After them. Your bottom tower is under attack. Bottom tower is gone forever. The enemy's middle tower won't be making any more appearances. Your tower is down. You can't give up on Must be getting rusty. Feed the trees. Well done. Death is such a tease. It is foretold. Yes. Of course, my dear. Yes, dear. So it would seem. Of course.
Certainly. It's not time yet. Radiant's courier has been Very killed. well. Those little guys are all so cute. Very good. Your middle tower is under attack. Why not? Every death is a gift. Oh, wonderful. I go. If I must. I resist. Trust me, I know how to handle such power. Haste! Your top tower is under attack. Of course. A nice little prophet. My dear. Nothing is set in stone. Nothing is precious. Let's talk about your top tower. You gotta love it. You gotta like it. Turning the ashes So it would seem. when you seen the light. When you seen the light. When did we get so tired? How did it take so long? Yes. I should say so. This won't take long. I go. Of course. Your bottom tower is under attack. Very well. Face your fate. It is foretold. Killing spree. Not yet. Your middle tower is under attack. Why is this happening? Dire snow fortified their structures. Radiant structures have been snow fortified. Let me tell your fate. The enemy's top tower just shattered into little pieces.
course, my dear. I will refrain from love. Very good. Your top tower is under attack. Invisibility. Yes. Top tower has fallen. Is this going to be a pattern? But of course. Killing spree. Yes, dear. Why not? Very nice. Of course, my dear. Not time yet. It's not time yet. Dominating. Look your face in the face. It looks like Dire fortified their structures. Don't let your middle tower fall. So it would seem. If I must. Yes. Of course, my dear. Very well. Your middle tower is under attack. No, certainly. The enemy's bottom It is tower has with fallen. order. And it's off. Mega kill! I see so much Shut up. Why are you in such a hurry, Cromulus? There's so much living to enjoy. In my armor. I was a boat stuck in a bottle that never got the chance to touch the sea. Just forgot on the shelf, no wind in the sails, going nowhere with no one but me. I was 1 in 100 billion, a burnout star in a galaxy. Just lost in the sky, wondering why everyone else shines out for me. I came to life when I first kissed you.
bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Incoming! It is for gold. Let's talk about your top tower. Why not? I'm under attack. After him. Stuck in a bottle. Never got the chance to touch. Double kill. You really should look at your bottom tower. I'm not ready. Of course, my dear. Come back to me, come back. No, certainly. Please stay. I should say so. Killing spree. I'm ready. There is no escape. But of course. But of course. Dreaming of a while I'm not ready. with every Christmas card. Blessings upon a loyal warrior. May your days Ghost sit down. Of course, my dear. all your Christmases be white. Yes, dear. Of course, my dear. Most certainly. But I'm not a piece of meat. If I must. This will take them. I'm not ready. I go. We could dance all night and drink some cherry wine. Why not? It's not time yet. So come on, baby, won't you show some class? I should say so. To move so fast. We go down. Yes. It is for old. It's not time yet. Oh, wonderful. But of course. Very well.
course, my dear. Oh, wonderful. Very good. If I must. Certainly. Rock it on. But of course. Why not? So it would seem. Yes, dear. Notice him run. Every dance is a gift. Face in the face. Silence. Let me tell you. Of course, my dear. Your bottom tower is under attack. I guess Radiant fortified their structures. Dire Snow fortified their structures. Your bottom tower is under attack. You really should look at your bottom tower. Hush now. Of course, my dear. I'm not ready. The enemy's top tower just shattered into little pieces. So it would seem. I go. I foresee a use for you. Thank you, my beauties. Blessings upon a wonderful. loyal warrior. I shall bide my time. Yes, dear. Killing spree. Ownage. Yes. What they do today. I should say so. Of course, my dear. The enemy's middle tower has fallen. Why not?
yet. There is no escape. It is foretold. Coming in. But of course. Your middle tower is under attack. Not yet! Incoming! Your top tower is under attack. Top tower has fallen. There's going to be a pattern. Let's talk about your top tower. I'm under attack. Mega kill! Double kill! Most certainly. To read the future, I need entrails! Oh, wonderful. Unstoppable! I go. Invisible numbers. Why not? But of course. I should say so. Very well. So it would seem. Yes. Beware. I resist. If I must. Not yet. Of course, my dear. Yes, dear. Rock it on! Very good. Of course, my dear. Yes. It is foretold. How very nice. There is no escape. Yes. So it would seem. I should say so. But of course. Yes. Of course, my dear. Of course, my dear.
structures. It looks like Dire fortified their structures. Let's talk about your top 10. Yes, dear. Déjame eso, necesito curarme. Come to me, my beautiful ladies. It is foretold. It's not time yet. The enemy's middle tower has fallen. They should fail. Of course, my Fue, va. Podemos, en 30 segundos lo hacemos, cuidado. wonderful. Que no cortes la web nomás, que no cortes la web. Invisibility! Too soon. The enemy's middle barracks have fallen. Players here! The enemy's middle barracks are no Tiene la more. Q. No, certainly. Te hubieras esperado, no te hubieras desesperado. Te hubiera plata. I'm under attack. Back, ya hemos roto ya. Very well. Vamos, bot. Of course, my dear. Let me tell your fate. But of course. So it would seem. It is an honor. Están sin la Q, pueden meter. It is foretold. Yes. Come back to me, come back to me. Boom! There it goes! Scepter. What a lovely scepter. The enemy's bottom tower is down. I should say so. It's not time yet. Yes. Very good. Hay que esperar Rush, ahora con este Rush entramos en todo, pero tenemos que ganarlos nosotros. Fíjate si hay Rush, que alguien mande su cubrir, por favor. Of course, my dear. I go. Entonces me echemos, ¿eh? Con las smoke los anticipamos y matamos. La pan no hace nada prácticamente. But of course. Vale, en bot o top, vamos, una vez. Of course, my dear. Yes, dear. Very well. So it would seem. Bien jugado, loco, bien jugado, vamos bot. Vamos bot. If I must.
It is foretold. Down there! I see a darker future for us all. Of course, my dear. I'm not ready. Very good. And I take it from there. Yes. But of course, with flair. Pero con todo, ¿ah? I should say so. Fires have fortified the structures. ¿Alguien me puede dar la No vayan razón? adelante, no vayan adelante, no vayan adelante. The enemy's bottom tower has fallen. One step closer. The enemy's bottom barracks have fallen. Suele romper y ve, suele romper y ve, suele romper y back. Ya hemos roto, ya no. My beautiful girls. Me voy todo. Back, ya hemos roto, no sé por qué se queda. Go. No sé, alguien ha matado y no lo ha recogido. Alguien mató en neutrales y no lo ha recogido. It's not Podemos ir rush, ya hay rush, creo, ya hay rush. Why not? It's not time yet. Pueden venir, por favor, pueden venir. Not yet. I'm not ready. No, certainly. It's not time yet. Shaker atento, Shaker atento, creo que... En serio la caga, Shaker, estamos tan bien, no sé, se te dice para ir rush y estás controlando esa huevo. Roshan's down. Who sets the promise of eternity, then refuses to commit? Of course, my dear.
the master. What a little. It is foretold. Of course, my dear. Rock it on. Creo que ahora tenemos que esperar nomás, ¿ah? O quieren cazar. No sé, mira, arriba está solo la pup. Que no tendría sentido que maten Rush y van a esperar que se les pase, ¿no? O tenemos que hacer pick-off entonces. Middle tower fall? Stop them! Está la cup está por ahí. So it would seem. Todo es top, solo nos falta top. But of course. Hay otro smoke, uno pushea la línea y los otros van a esconder. Very good. Players here. Very well. Not yet. It is foretold. I should say so. Don't let your middle tower fall! Dear. Homing in. Why not? Tengo, o sea, el clock está muy lejos. Mira, 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 ya. Incoming. Ya, top, todo top. Nature's laws. Bien jugado, clock. And it's off. Go, my sweet sisters, go! Dire structures are fortified. Radiant fortified their structures. Rock it on. Enemy's top Under attack! It's not time yet! I'm not ready! Sweet circle of death. A que defienda nomás, que no muera, solo que no muera y que defiende con el techo. Esto es todo bien. Your middle tower is under attack! Puedes forcer a uno y lo mata. Forcer a uno y lo mata. Cuidado que te chapen, ah, cuidado que te chapen. Top, alguien que bote top. Your middle tower is under attack. Que caiga esa tía, no importa. Y esos carritos, los carritos. Don't let your middle tower fall! Your middle tower is gone. I tried to warn you. Your top tower is fallen. Your top barracks have fallen. Killing spree. Discipline.
top barracks won't last long at this rate. C'est a gift. But of course. Not yet. Such a thing should be started ourselves. Most certainly. Very well. It is foretold. I see it in my prophecy. I always of course, my dear. Déjame eso. Metamorphosis. Of course, my dear. Ok, coge la firma. Radiant's courier has been killed. Stop. This won't take long. Hemos roto ya, back, que no mueran. The enemy's middle tower didn't know what hit it. Clock, Shaker, un loto sería para mí, me tienen que proteger porque a mí me están protegiendo bastante. O sea, me meten Vice y ya fui ya. Y más lo de Rasta. Además mi BKB solo 5 segundos. No sé por qué aún no han sacado loto. Necesito que las bombas se muevan, amigo. ¿Puedes dejarme libro, por favor? El Techi está bien, la huevada es que deben sacar, los dos supports deben sacar lotos para proteger a sus coros. No sé por qué a esta altura no tienen loto. Somos minutos 60, weón. Manda mi kill, porfa, para ver si hay rush. I'm not ready. Hay rush, podemos ir un smoke y lo ganamos, depende de ustedes. ¿Qué dicen? Shaker, ven. Debe estar guardiado, toda nuestra jungla debe estar guardiada. Hay gema en la base. Deberíamos ganar ese rush, es importante para nosotros, para asegurar. Vayan, yo defiendo, voy con ustedes como quieran, ¿no? Go, dale, vamos a Yes. Ya, rochan. Hay minas, así que no hay problema. Of course, my dear. Thank you, my beauties.
Shiva's God to guard me well. Cojan lo de masa, cojan lo de más. El reflex que coge la bicha. Immortality! Hey, they're attacking your bottom barracks. So it would seem. Players here. Ya, ¿por dónde? Ustedes dirán. Yes. Very well. Regeneration. Why not? Ya terminamos con todo, ¿eh? Nos arriesgamos, lo terminamos con todo. Of course, my dear. Ustedes dirán, porque nos van a pushear dos líneas. ¿Eh? Fortify their structures. Radiant victory! I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just
kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. They're beating on Dyer's top tower. Dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my Were those cracks in Dyer's top tower? breath, darling, she shares my dreams. Someday I'll share her home. I found the love. Dyer's top tower is under attack. Radiant structures are fortified. Were those cracks in Dyer's top tower? Killing spree. Dominating. Double kill. Dominating. Assassinations? Nature's way? Mega kill. Double kill. Mega kill. That should help. Wish fulfilled. What can I say? Nature loves me. Dyer's top tower is under attack. Monster kill! That Looks went like well. Dyer fortified their structures. Not much good's happening to Radiant's bottom tower. They're beating on Dyer's top tower. Radiant's middle tower could use some help. Dyer's top tower has fallen. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. You were a sacred target. When I see your face, there's not a thing that I would 5 seconds remaining. Your banned. just the way you are. And when you smile,
beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say. Hey, it's your turn to pick now. See your face. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. 10 seconds remaining. And when you smile, 5 seconds remaining. world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. The way you are. The way you are. Girl, you're amazing, just the way you are. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. I'll be the catalyst. 哎，队友呢？队友嘞，哎，队友呢？队友呢？队友呢？ I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. And for now, we can stay here for a while. 'Cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call. Let's get on with it. And when you're weak, I'll be strong. I'm gonna keep holding on. Now don't you worry, it won't be long, darling. When you feel like hope is gone, just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one I'm fine with waiting and all, but let's go! call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only
Come on, boss. Uh-huh. Stir it up! Hey, you're making me spill! 30 seconds to battle. Okay! Mixing it up! Let's get moving. You have your marching orders! I heard you. Over there! Watch your heels. We're on to you! Okie dokie, we're under attack! Boss wanted for himself. Let's go! Yes! Yeah! Start reacting! Formula Racing! Attack! I'm going. Yep! Come, take some punch. This clean up your armor! Your top tower is under attack. You heard him! Tiptoe now! You're shaking my brew! First blood. Acid in the hole! First blood. I cut you, but I split you, but I killed you. Dyer's courier got killed. Those things aren't cheap, you know. Watch your step! Okay. Whatever you say. All right already. Only 98% pure? That away! Shake it! You're the boss. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Sounds like a plan. Friends at the table doing shots fast and then we talk slow. Come Someone's connection dropped. Trust me, I'll give it a chance. Now take my hand. Yep. And the man on the
jukebox and then we start to dance and now I'm singing. Player disconnected. Let's pause. I'm sure they'll be back. Let's ninja go! Watch where you're going! Too much, grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with Pour it on! push and pull like a magnet. All make me go back. Last night you were in my Let's get up! Radiant win. Victory! I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so well you can meet. Fill up the bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, just in the backseat, tell the driver make the radio play. So good night, girl. Dire structures are fortified. Radiant structures have been snow fortified. Double kill. Dire's courier has been killed. My heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Killing spree. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Come on, be my baby. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower's got problems. Not much good's happening to Radiant's bottom tower. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower isn't going to last long. Radiant's bottom tower's got problems. Radiant's bottom tower is under attack. Dominating. Are those cracks in Dire's top tower? They're beating on Dire's top tower. Not much good's happening to Radiant's bottom tower. Dire's top tower is under attack. As I go. It was Radiant's bottom tower has fallen. Ownage. They're beating on Dire's top tower. I was the harbinger of that. Someone better help Dire's middle tower. Illusion. Got it.
dog left behind. The next day. Mega kill! Worst is still to come. The next label play. The next label play. When your legs don't work like they used to before, and I can't hold your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Radiant's middle tower shouldn't have to take this abuse. Puck out! Sun! Killing spree. Till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. People fall in love in mysterious way. Maybe just the touch of Radiant's top tower is under attack. well, me, I fall in love with you every single day. I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 Around! I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way. I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Smiles forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious way. 10 seconds remaining. It's all part of a plan. 5 seconds remaining. I'll just keep on making the same. Pretty sure it's your turn to pick. Hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. 10 seconds remaining. Kiss me under 5 seconds remaining. Place your head on my beating heart. Thinking out loud. Maybe we found love right where we are.
outer dark I come. And we found love right where we are. Prepare for battle. Darkness advances. It's in the bag! Yes. Run around, throwing that dirt all on my name. Foul portents. I knew that I'd call you up. You would go around Yes. every party in LA. 'Cause you knew that I'd be Fair warning. I know that trust is karma, if you regret. You got me thinking about when you were mine. And now 30 seconds to battle. The harbinger comes. you're not coming home with me tonight. You just wanna touch me. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of you and someone new. Yeah, you just wanna touch me. Ill omens. Just making sure Last warning. Let's get moving. I have solid intelligence of what is to come. Yes. First blood. The Bloods. Let them take this as an omen. In flight. No. A prize! Mine. I take wing. The feet fail for wings. Good news travels slowly. I bring bad news. From the Yes. Darkness advances. Yes. Future is grim. On dark wings. A feeble mind. Darkness advances. Attack. Yes. The harbinger comes. Fair warning. The blood sun rises. Not yet. I bring bad news. Ill omens. Yes. On dark wings. Destroyed. In flight. Foul portents. Yes. Ill-fated flight.
advances. My wings beat with the rhythms of eternity. Yes. Gimlet. Dark shadows. Path of destruction. Dark tidings. Yes. Path of destruction. In flight. The blood sun rises. I feel destruction. I can see my own world from here. On dark wings. Fate. I take wing. The harbinger comes. I bring bad news. Small minds are quickly broken. Fair warning. Darkness advances. Own it! I was younger then. Take me back Foul portents. I found my heart broken. Here, make friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. Yes. I've won, but I can't wait. Much obliged. Yes. Your middle tower. Yes. Darkness deepens. Ill omens. Last warning. I'm under attack. 15 years old. From the world on the rim. The harbinger comes. Path of destruction. Vamos a sacar mi Vanguard, no vamos a hacer nada. Yes. Muera tu mío. Sí, ya me di cuenta ya. Radiant's courier has been killed. The abyss. I understand, but still. Own it! Te mete. Ooh, Dyer's courier got killed. Those things aren't cheap, you know. The blood Tiene ulti. rises. Haste. Shocking! Double kill! Fair warning. Me voy. Foul portents. No. Yes. From the world on the rim.
Your middle tower is under attack. I don't think you want that to happen. Worse things waiting. No mucho mana. Darkness advances. I bring dark tidings. Attack. In flight. I guess Radiant fortified their structures. Yes. Darkness. ¿Entras? Take that. Mega kill! Own it! Ill omens. On dark wings. Big prize! Yes. Own it! The worst is still to come. Last warning. In flight. Dark shadows. The harbinger comes. I caught an updraft. Own it! What else? On dark Unstoppable! Own it! Wicked sick! of Double destruction. kill! From the world on the rim. I bring bad news. The enemy's top tower has fallen. Darkness advances. Yes. Yes. Last warning. That's a change of plans. I take heed. Don't let the middle tower fall! Killing spree! Utilizó ulti el H. Acabar. Your middle tower is under attack! Fair warning. Monster kill! Darkness advances. To hell! The harbinger comes. Double kill! Bad luck. Darkness advances. On dark wings. Insane. Yes. Dark auspices.
La torre, oye, Lar, ven, monte por torre. Invisibility. Yes. The blood sun rises. Unstoppable! I warned you. I can see The enemy's bottom tower is gone. You did the right thing. Let's talk about your top tower. Yes. Your top tower is under attack. Métete, métete. I take wing. Yes. Monster kill! Own it! Enough with you. From the world on the rim. Darkness advances. A prize! Foul portents. Síguelo. Double kill! Your middle tower is under attack. In flight. Your middle tower is under attack. Fair warning. The enemy's middle tower won't be making any more appearances. Darkness advances. From the world Corre. here you die. Yes. Yes. Humans. Whether a bus or a plane, or a car or a train. No other girls on my brain, and you the one to blame. I bring bad news. The Dire harbinger have fortified their comes. structures. I guess Radiant fortified their structures. On dark wings. The sun rises. Holy shit! Own it! Holy shit! Double kill! I take gives me something worse on the wing. I'm not ready. Invisibility. Squirrels. Your top tower is under attack! Own it! Let's talk about your top tower. The enemy's bottom tower is down. Foul portents. Fair warning.
Don't let your middle tower fall. In flight. Yes. Killing spree. Own it. What are you on about? More. Show me more. Darkness advances. Double kill. You won't be getting up too soon. My wings beat with the rhythms of eternity. Money changes hands. Foul portents. Double damage. Path of destruction. That's for me. Own it. A mind prepared, a death foretold. Yes. The blood sun brought King Bar. The enemy's middle tower didn't know what hit it. From the world on the rim. Attack. Destruct. The enemy's top tower just shattered into little pieces. I take wing. Darkness advances. The future is grim. Updrafted. I bring bad news. The darkness deepens. Ill omens. Yes. Dire structures are fortified. Yes. Darkness advances.
there's a good reason. What's the green room doing? The Harbinger comes. The blood sun rises. Peace, Highness. You never felt more good, did you? Yes. Your bottom tower is under attack. Fair warning. Your bottom tower is under attack. Omens. Yes. More! Show me more! You think you caught me? Talk about overreaction. A prize! I have a dread feeling about this. Yes, it does. Under attack. Straddles an end to ill. Double kill! Let's talk about it. Yes. Darkness Your advances. top tower is under attack! I take wing. There's no more top tower. I thought this might happen. Bad news. Dark shadows. The enemy's middle tower has fallen. That one's not coming back. Darkness Enemy's advances. middle barracks are no more! The enemy's middle barracks has fallen. Yes. Insane. I held destruction. Ill-fated flight. Darkness advances. Illusion. The Harbinger comes. In flight. Sun rises.
bottom tower is under attack. Why is this happening? Your bottom tower is under attack. You really should look at your bottom tower. Your bottom tower is under attack. From the world on the rim. Dominating! Double kill! Under attack. Disposed toward you. That's for me. Don't see me standing in. Nothing is sacred. Nothing is set in stone. Nothing is precious. You can let it go. You gotta let it Mega kill! Dark winds of prophecy sent me aloft. No tiene ulti. Unstoppable! Double kill! Worse to come. Last warning. Looks like Dire fortified their structures. Radiant have fortified their structures. The enemy's top tower has fallen. Killing spree. I call it a draft. How did it take so long? When did we get so Darkness The enemy's top barracks has fallen. There go the enemy's top barracks. The enemy's bottom tower is gone. You did the right thing. in flight. The enemy's bottom barracks have fallen. When did we get so tired? Path of destruction. Sign of The enemy's lice. bottom barracks have fallen. We now have mega creeps. Things are looking up. Darkness advances.
sun rises. From the world on the rim. The Harbinger comes. Fair warning. The enemy's middle tower has fallen. Yes. Move my feet. The enemy's middle tower has dominating. Owning. Mega kill. Double kill. Radiant wins. Called it. Inside that I can't sort. In this moment in time, no, I won't stop. Now I'll give up. My hands up for love. It feels like I could be the one for your love. Come show me what you're feeling. It feels like I could be the one for your love. Come show me how you're feeling. Come show me. Come show me what you Come show me how you're feeling. Time only knows how to heal. Feels like magic. I don't know if this is real. When the lights go out and my feet don't even wanna touch the ground, I feel the panic and my world turn upside down. There's a rhythm inside that I can't slow down. Dota, the death middle on F. No, I won't stop now. I'll give up. My hands up for love. And there's a rhythm inside that I can't slow down. In this moment in time, no, I won't stop now. I'll give up. My hands up for love. It feels like I could be the one for your love. Come show me what you're feeling. It feels like I could be the one for your love. Come show me how you're feeling. Come show me. Come show me what you're feeling. Come show me how you're feeling. I was a boat stuck in a bottle that never got the chance to touch the sea. Just forgot on the shelf, no wind in the sails, going nowhere with no one but me. I was 1 in 100 billion, a burnout star in a galaxy. Just lost in the sky, wondering why everyone else shines out for me. But I came to life when I first kissed you. The best me has his
empty pockets and a roulette, always landing on a lost bet. Just live for the spin and hope for the win. Just to lose again, but I came to life when I first kissed you. The best me has his arms around you. You make me better than I was before. 5 seconds remaining. Got the chance to touch the sea. I came to life when I first kissed you. The best me has his arms around you. You make me better than I was before. Thank God I'm yours. Worst me is just 10 seconds remaining. put a new heartbeat inside of me. 5 seconds remaining. Winter Wyvern. Yes! This ain't no snowball fight. The next level, please. The next level, Gotta care. Double damage. Sleep of my dreams and it's good. First blood, it shall be duly noted. There's a DC. Can you pause? No frozen Watch for winter. Let me just quickly Double kill. I'm in What a bird! This defeat. What that was not yours. You were not the object. Wings beating. Killing spree. Double kill. Triple kill. Great, you're back. Double kill. Fresh meat. Killing dominating. Let the world end now.
Cold winds carry them. Yes. Have patience, child. War and winter travel with yes. Double kill. Double kill. This life could you know Double kill. Killing spree. I've not felt this fresh since I Double kill. I bring the breath of winter to the fields of war. Again, I'll tell you, huge fucking drop, guys. It's the shit. Killing spree. Trouble yourself alone. Killing spree. Dominating. Double kill. Killing spree. Own it. You've called winter down. Killing spree. Killing spree. She's not into it. Chill out. Double kill. Invisibility. Yes, John. Mega kill. Dominating. Double kill. Own it. Unstoppable. Killing spree. Double kill. Killing spree. What I miss? Double kill. Double kill. Mega kill. Double kill. Unstoppable. Keeps hard place to return.
kill. Back to the roost. Well. Own it. Rampage! Monster kill! Has turned. To bury you in defiled nature itself. Yes. Ah, that seems wise. Radiant structures are fortified. Double kill. Double kill. Double kill. Have patience, child. Holy shit! Like my horn. Watch yourself. Double kill. Killing spree. Own it. Killing spree. Triple kill. Means beating. I know the way to go. Holy shit! Ah, scepter. Understood. Holy shit! Triple kill. Double kill. Holy shit! Double kill. I carry you to wherever. An elder keeps her promise to return. Attack. Double kill. Back to the roost. Well rested. Holy shit! Here I am. Double kill. Double kill. In on wings. Killing spree. Oh, what I missed. Have stepped on something. You know, I think I just might. Double kill. Killing spree. Understood. Killing spree. I have not felt this fresh since I sprang from the egg.
advance to a world without winter. Radiant's courier just got killed. Dominating. I'm under attack. Mega kill. Double kill. Double kill. Holy shit. Killing spree. The sweep of my Ultra wings kill. feels good. Show yourself now. I guess Radiant fortified their structures. Monster kill! Double kill! On a cold gust. Dominating! Double kill! Time to hide in plain sight. Mega kill! Last time this time. Double kill! Double kill! You know I will. Unstoppable! Killing spree! Holy shit! Double kill! Dominating! Double kill! Wicked monster kill! Triple kill! Killing spree! Dominating! Double kill! Holy shit! Triple kill! I'm under attack. Double kill! I bring the breath of winter to the field of Killing spree! Triple kill! Mega kill! Rampage! an eldworm. Unstoppable! Rampage! Wicked sick! Rampage! Killing spree! Rampage! Double kill! Killing spree! Double kill! Killing spree! Triple kill! Double kill! Travel wing in wings. Double kill! Killing spree! Double kill! Double kill! Dire victory!
say that mine is certainly more effective considering the amount of sugar and potential heart attacks in the future that may occur from ingesting this. But yeah, today's series are really important, right? The first series is going to be basically, it comes down to, from my eyes at least, 4 Zoomers in a must-win situation. If they give up any more series, it's 100% over. And even if they win out, it's possible they still don't make top 2, depending on what the rest of the results are going to be. They basically have to depend on somebody else losing. In fact, it's not just somebody else, several people losing. So it's not looking too great for them, but a must-win situation. And then the second series, what we've been waiting for, Undying versus EG. Everybody's talking about how Undying might be that second-best team, competing with either Quincy Crew or EG. And I guess we'll find out today if that's bullshit or not. Yep. And Jenkins, I want to take a moment here. We'll check out the schedule that has took place over this past week. And for you, Jenkins, if you feel like there was viewers out there who had missed some of the action over this past week, what were some notable series that they should definitely go back and check the VODs on? I think the cut Simply 2 based was pretty close between these two teams. That one was, I think it was just yesterday. Yep. Yeah, that was a nice one. I think we had quite a few stomps. I think the game 3 of the Arkosh series was quite fascinating, let's say. A lot of stomps this week. With I'm the getting upper the division. impression. Yeah, I was going to say, it seems like the lower division matches were a bit closer, but we had witnessed a lot of stompy, shellacking action over the earlier course of the week. A lot of the upper teams going against some of the lower teams at the moment. Undying and Black and Yellow. Undying still obviously look on form as they continue to work up the totem pole of difficulty in the division. You know, Sad Boys versus 5-Man Midas, even though Sad Boys dropped that first series against Evil Geniuses, they're still showing that they belong in the middle of the pack, waiting and hoping for an opportunity to make it to the major. And then, you know, same story going to be happening here today, as Sunstan mentioned, with Black and Yellow versus 4 Zoomers. In particular for 4 Zoomers, if they still want hopes and dreams of making it to the major at all, they have to win this series and then still even hope that EG and Quincy can drop some games against other competitors. But it's been a doozy of a week so far. At the end of the broadcast today, we'll debut the next week's schedule so you can see what's the hype matches to come. And we'll also take a moment right now to check out the current standings to kind of give you a visual representation of exactly what's at stake here. And, you know, Shannon, for the most part, things have gone as expected up to this point. I mean, we're getting at the halfway mark in the league, and things have gone as expected. I'm imagining that starting at this point moving forward, we need some mix-ups, rather. Are we right? Yeah. I mean, it's inevitable, it feels like, right? I don't think everything is going to go to form as we kind of expected from the beginning. I mean, I'd say maybe there's some slight surprises. Undying maybe getting off to a better start than we thought, although their schedule has been easier, so maybe not. And then for me, I had a lot of hope for 4 Zoomers. It's not just because we helped them get some assets into the game for the upcoming team bundle that apparently will come out before teams are eliminated, but maybe not actually. Oh goodness! They had like two of their first 3 series were against Quincy Crew and EG, I believe. So they've had probably the roughest schedule to start. They really couldn't get that momentum started. Like, I don't know if that actually would make a difference. Like, it's really hard to say, but I mean, if you're looking at it from 4 Zoomers' perspective, then you can definitely make a case that their schedule has just been super tough. I think so. Starting against EG too. I mean, they took a game off of EG, and the 3-game series was fairly close. And I would even say A-Team, out of the 3 possible lower division teams that are going to get knocked down, I actually think they're the best out of Black and Yellow, 5-Man Midas, and A-Team. So, yeah, Zoomers has had a tough schedule. I think we all underestimated Quincy Crew in particular. I think we rated them really highly, but I think we underestimated them compared to like how all of the players estimated them based on like their scrims and such. You know, like it's hard to know without the scrim info. But man, I watched the Quincy Crew Zoomers matchup yesterday just to analyze it, just to learn. And my God, there were so many things that there were so many things Zoomers were doing right
And it just didn't matter because I looked at there was like a 1.5 second window before the two mid waves met, and Quincy Crew were smoked onto Sammy Boy. 1.5 seconds. Imagine having that little time to react to something. And Sammy Boy actually did react, but then there was the stolen puck coil that they had gotten, and that screwed him up there. So it's like it's funny watching Zoomers, and they play like nearly flawlessly, but against Quincy, it like wasn't enough. So I think today will be a shellacking against a black and yellow roster. Yeah, anticipating possibly 4 Zoomers are looking to come back and bring the heat because, as you mentioned, they had a pretty tough schedule to begin with. You're coming in feeling confident that you can kind of set yourself up to make a new storyline in this upper division, only to be knocked down a bit of reality when you're going against some of these really fine-tuned squads. If there was one person, though, to make an argument on having a tough schedule, though, that would be my man Zabo and the A-team. They definitely came in and had to go right against EG, right against Quincy. We have yet to see them even face off against Black and Yellow and also face off against 5-Man Midas. These are some incredibly hyped series that are down the road to find out which teams are battling just to stay alive in the upper division. And I also want to mention we do actually have Zabo in the house joining as a guest commentator in our first series. We have a couple of guest commentators, as Aoi also expected to join us for the Undying EG series. Today is a loaded, star-studded fest of action here. And now it's time to get squared up and ready, gentlemen, for the 4 Zoomers versus Black and Yellow series. So with that, I had the opportunity, of course, this past Monday to speak to a representative for each team. Let's go ahead and hear what they had to say about this series. It's really refreshing to be surrounded by people that are so hungry to win. They've learned these skills that have probably taken me way longer to develop at some point in terms of mentality, discipline, how to learn the process and all that stuff. It's contagious, you know? Against 4 Zoomers, we probably want to be better at fighting later because I believe 4 Zoomers is very good at team fighting. You know, having like a general plan for each specific team is good, but in the end, the biggest thing is that we want them to play on our conditions. Me personally, I've been teammates and good friends with some of the people on 4 Zoomers for a long time, and I believe that they all have a very strong passion and drive for Dota that allows them to take games off of better teams. You saw they took one game off of Vivo Geniuses and had also another very contested game, and on and off for the past few months. They've been taking games off of Quincy Crew, all the top dogs in the North American region. I think we could take a game or two and maybe even win the series if it's a good day, but I'm just here to compete and do my best. They are definitely a newer team, but that doesn't mean they lack the individual skill or anything. Definitely got to ban OD against Ryoya. This has been a golden rule of the NA server. You've got a couple rules out there. In Peru, you don't give Frank Batrider. In NA, you don't give Ryoya OD. It'll be a nice test to see where we're at in our terms of strategy, mindset, all that good stuff. So hoping for a good series, obviously hoping for a clean 2-0, but of course Black and Yellow, they may surprise us. You never know. All right, that was amazing insight from Yamsun and Brax. Very, very nice. To be real, because of the setup we have here, we unfortunately could not hear the audio for that video. And I know I spoke to Brax for that interview. He had a hilarious setup he put for himself there. Took the interview very serious though, which was great. But you know, he understood that Black and Yellow are in a kind of a similar position, but it's mostly a must-win situation for 4 Zoomers. You know, as mentioned already multiple times, you know, they're now in a position when they're watching from the sidelines in hopes that Quincy and EG are going to be dropping matches. You know, in particular the series even today, EG against Undying, in hopes that there's going to be more of a mix-up, maybe an opportunity to sneak into a tiebreaker situation and pull out the win. But, you know, Suns fan, you're good friends with Brax. So what do you think his mentality is like coming into a series like today? You've already been brought down against some of the best teams. You need a win here to kind of keep the hope alive. How do you think Brax is feeling about all this? Well, the thing you need to know about Brax is he's very hardworking. He's also very dead inside. He So doesn't it's feel. really- Like, the question of feel is strange with regards to Brax. Sorry. Right. I don't know. It's tough to gauge exactly where their mindset is at. You talked about how they're going for this tiebreaker, which is still a bit of a long shot, but I mean that's the only hope you really have. So you have to go with the positive mental attitude. Brax is a very positive guy. If you watch his stream, you know, even if he's getting shellacked against, and his team is feeding down mid, he's still very positive.
I don't know how you maintain that positivity in NA Dota specifically, but I guess we already answered our own question because he's actually dead inside. So yeah. Perhaps he can take that that mindset into this game and not let the past games affect him. In fact, I guess we could say that I feel like Brax gets less affected probably than most, not only because of the dead insideness, but also because he's just a veteran. He's played so many games of Dota that, losing a few games, you're gonna lose some, you're gonna win some. That's his mentality in pretty much Dota games in general. He's bored of tilting at this point. It's like, why, he's done it. He's done it dozens of times. Why keep, tilting and raging? It's boring. Interesting. I guess I have a couple of questions to spawn from that, though. It's like you go into a series like this and I see the good side of things where you kind of have a very blasé attitude so that you do not let the negativity affect you. But when you feel like there's not as much emotional investment, do you think that could hinder play at all? Or is someone like Brax calloused enough to be able to just kind of, move aside the weight of this series and just kind of play it as it is? Wouldn't other players, you think, be in the situation and kind of make it an opportunity to play their absolute best? Yeah. I think you're right about that. The thing is, though, like, they're going up against Black and Yellow, which these are a bunch of, like, kind of veterans as well. They have Ryoya, they have Yamsun, Jubei, Flea. Zero's a little bit newer to the scene, but like a lot of these guys have a similar. I would say that they're like, I don't know, like senile at this point. They're not like dead inside, but they're getting there at this point with their mentality and their psychology. So like it's very close. Like Brax is just what they will become. It's like, looking over at Suns fan, like, this is what I will become. And looking over from Black and Yellow, they see Brax and they're like, this is my future. So I think both teams are like relatively chill personality wise. Like, I think that's just what maybe I shouldn't say teams, because you got Sammy Boy on one side. So this guy's like, that guy's going to bring the energy all the way up here, and Brax will bring it down here. So it kind of evens out in the middle. So maybe Black and Yellow actually is the chiller team between the two, given the Sammy Boy factor. Yeah, I mean, I can't Sammy speak for these teams. Sorry, go ahead, please. Note on Sammy Boy. I was just going to say, the Sammy Boy is on one end of the spectrum, and Brax is on the other. Sammy Boy on crack, Brax on melatonin, just a lot of it, apparently. So I think they balance each other out pretty nicely. Yeah, they do. They do. Yeah, obviously, we can only hope to be a fly on the wall of the comms for a lot of these teams and can't speak for them, but I would agree with you. I feel like there's definitely a wider spectrum of personality on the side of 4Zoomers than there could be on Black and Yellow. Again, I haven't had the opportunity to speak or interact with a lot of these players, but just at face value and maybe even body language play style, I'd say Black and Yellow are that team that don't have as much of a, up and down personality spike. We've seen their drafts kind of represent a bit of a crazy zest to it when you're pulling out stuff like AA and Night Stalker to try to turn the meta. But when it comes to play, I mean, that's a team where I expect that when things start going south, their comms probably shut down along with it. Whereas on the 4Zoomer side, maybe Brax is probably one to speak up more and make sure people are still communicating, or even Sammy Boy as well. Sammy, so yeah. When things get hard, I would look to Zoomers to be able to rise up more than Black and Yellow. But that's just my, outside looking in impression. Oh, we didn't really talk about, for Black and Yellow's perspective, the last time we saw them, we kind of talked about us wanting them to do this a bit, but I felt like they took it to the extreme where it felt like a 4 protect 1 where Ryoya mid is the protect 1. And like he would have good games that would ensure that he did, but he just he can't carry it alone, especially when they lose every other lane like horribly. Well, so I was gonna say, like, if they have the proper setup, I think he can, but they're like, he's he's SF. Like, I feel like he should be on the Medusas and Arc Wardens, like pull some Nigma strats out, Yeah, that was the big thing in the question of the draft. Oh, and speaking of which, there it is. Okay. Is this one of those situations, like we talked about some of the teams in the past wanting them to kind of try crazy stuff, which, I understand the other perspective where you're trying to just stay in the tournament. You want to learn from any potential losses. Like if you do a cheese strat per se and then you lose, you don't necessarily learn that much. But if you play normal and you lose, you learn a lot more. But in theory, you have a better chance if there's a huge skill discrepancy to win a game with cheese,
right? I'm just categorizing it as cheese, but I don't really like that word very much. And it's not because I'm lactose intolerant. Completely unrelated. So we'll see what they go with this game. One interesting thing to note between these two teams as well, and I don't know exactly who this would favor. I suppose whoever has like the more, sick like drafting mind, but both of these teams know each other extremely well. Not in the sense that they've like played against each other a lot, but they're all friends. Like all of these players, I've played on teams with players from both of these teams at like simultaneously, and they're within friend groups. Like the Huskies and Gunners, like they chat and play with Zero all the time, and Yamsun, Jubei. Like this is possibly the closest to rosters in terms of like actual friendship closeness, and so the bans are going to be extremely targeted. I think it was Sammy Boy that said, if you don't ban out Ryoya OD, you just are asking to lose, essentially. Like, he gives that respect to Ryoya's OD, and you could see there it's banned out already. Yeah, and along with the Knicks, it goes, and on the other side, Batrider and Coddle for very meta pickups there, going to be put on the sidelines for this Game 1 draft, but that leaves Puck to slip on through. We'll see if 4 Zoomers pick up a couple of Puck counters early on or not. We've seen many other drafts in the past try to open their draft with a Puck counter, welcoming the opponent to try to pick it up. But here things go in the opposite way. And I don't know how flexible Black and Yellow are going to be with this Puck, picking it up this early. Do they have that ability to kind of take it from Ryoya's mid lane and flex it maybe as an offlaner support? I feel like every team needs to be able to have that in their back Puck. I'm actually so sick of seeing Puck first pick into mid. Like, if you can flex him like you said, then it becomes a lot easier to work around, right? But maybe it's just not that good of a support anymore. I don't know. I feel like I looked through the changelog. It wasn't really that drastic of differences in terms of like what's been changed. From the it's hero a good support. Like, if for some reason NA teams just like haven't picked this up, but like it's happening all the time in EU. It's like the other regions are playing the Puck as like a 5, and it seems fine. I mean, it's like it's hard to play, but you just need to practice. Same with this like Monkey King. Speaking of flex, there's tons of other regions that are applying this as an offlaner, particularly because like if the enemy team picks some really terrible melee carry, you can just flex the Monkey King to offlane and dumpster the lane. Or if it's a really good game for like another carry, you can flex the Monkey King to your offlane and be like, okay, we don't care if Monkey King does poorly because this is a free PL game, for example. So I think that's a big reason why people are first phasing this Monkey King, or more, maybe I should say, I think a big reason people are running Monkey King offlane is because Monkey King is so good. To get it, you have to first phase it. And so basically people are saying, okay, we'll flex this because it lets us first phase this without just losing to like some, Batrider counter or whatever. I watched you play offlane Monkey King on stream. Oh no! Come on! Why you played it me like this? You played it just like an offlane Nature's Prophet, where mid to late game you're just diving their tier 3s to take out the waves, just be annoying, like, and just jump out immediately with all those talents and shard upgrades. You're just a split pushing maniac, man. I don't know about this hero. Man, he's making it sound a lot. I went like 1-17. He's making it sound a lot better. No, you were terrible. Don't get me wrong, but the idea was good. You know what? That's like a backhanded compliment, but I'll take that. I'll take what I can get. But Jenkins is exactly right. I mean, we just saw it with Quincy Crew in their matchup that they had against A-Team. They pulled out the Monkey King in the first phase. Remember, it was Monkey King and then Lina. And that Monkey King ended up getting shifted over to being Laylis's offlane pickup, and he, scored huge wins in that game. The whole draft ended up being quite flexible and worked out to the Quincy Crew advantage. So Zoomer's kind of taking that note, and they go right into an Earthshaker. Earthshaker's found huge success in a lot of the regions in Europe, and I'm quite surprised it's not picked up more in NA. The Shard has been shown to be quite ridiculous. Yeah, I agree. It's nuts. Like, the Shard basically means that you can fight without Echo Slam, and you're still incredibly useful. Like, you're just walking up cliffs, and you can, set yourself up in trees without, like, a Quelling Blade and hit, like, sick Echo Slams, You can insta-kill waves because it applies a double Aftershock, one on the Fissure and then one on your hero. So even if you run this hero as, like, an offlaner, an offlane Earthshaker, which at the start of the patch we were seeing in China, they're picking it mid Earthshaker. And I think it's because of this fact that you can farm so quickly with it, with the double Aftershock that you get with the
with the fissure. Yeah, it's really nuts. I think NA needs to definitely respect this hero a little bit more. Do you know if the AoE... So when you fissure somebody, there's an AoE on the stun, but does the AoE get increased because of the aftershock? Or does this happen to be the same AoE? Do you know offhand? That's a good question. It looks bigger. Like the whole fissure has this like aftershock, like following it. I would assume since the fissure is less, there's more of a duration stun, that probably you would still have to hit the fissure like right on to get the fissure stun duration. Because otherwise, that sounds like randomly OP, you know, to like also extend the actual fissure range. Cosmetics are starting to have kind of a big effect on the game now, because we talked about this in the past, and there's been complaints about Nature's Prophets. One of his treants is it like when you get the greater treants, they still look like normal treants? Yeah, right? it's stupid. It's stupid. You know, people keep asking me why I'm not using that on stream. That's just cheating. Well, what's the point? Why is that not hot fixed? The point is apparently to win, but the reason I brought this up is because Earthshaker, he has that immortal that changes his fissure, and it actually looks like legitimately, like offhand, just like twice as thick as just a normal fissure, especially when you have that the shard upgrade later on. The golden one too makes it look way bigger as well because it's gold, and so you see it better. So you should definitely be using that one. Gold is easier to see. It is, yeah. That's what they said. Gold is a great conductor, Jenkins. Don't forget. I will not forget that. Do you know what that's from? That's from Willy Wonka. Nope, incorrect. Good try, though. Okay. Maybe chat can get it right. Death Prophet. Yeah, that's an interesting. Another flex mid pseudo offlane type of pickup here for the Zoomers side, but adds to the team fight, gives them the objective pushing. The answer was Razor, by the way. I can't hold it in any longer. So tell me about Grimstroke, because in the past, I mean, Grimstroke's good in the lane, right? You got the Inkswell comboed with a lot of heroes is really good. But if you don't have like this combo for his ult, do you think it's worth picking, or is that just like icing on the top? I personally think that the hero, well, probably with the buffs to the hero in the recent patch, it's probably good enough that you don't need that icing on the cake. But for a long time, I did consider that to be integral to like picking the hero, because I didn't think the hero was good enough unless you're comboing it with stuff. But like the Inkswell is just nuts now. You barely need to stand on people to get the full duration stun. I would wait. Okay, Grim 4 AA offlane. I know Zero plays AA offlane, and this is a weird draft from Black and Yellow. This looks like their draft from the other day, where there just kind of seems to be like a random AA thrown in there. You're saying they play position 3 AA? Yeah, I mean ages ago, but you know these Dota players. I've only seen this as a 5 or a 2, and pretty much no in between, and a 2 is very rare. Yeah, I haven't seen too much offlane AA either, and I would also be very intrigued to see it. I don't know if this is the time or not, but it's a lot of heal against AA right now. Yeah. 3 of the 4 can heal. I mean, how long does False Promise last versus Ice Blast? I'm asking a lot of questions that you'd have to look up to know the answer to. But I think Ice Blast is like 11, 12, 13 seconds or something like that. All right, I'll Google it. So False I will say I love the synergy when you get Oracle and A on the same team. I think in competitive play it's a terrible support duo, but if you're playing a pub and you have an A on your team and he lands an Ice Blast, just keep hitting him with that Purifying Flames over and over again. They can't get the heal and it hurts so bad. It's 10, 11, 12. Okay. So Troll Warlord. So I think Troll is good against Monkey King. Anytime I see a Troll, I think, is Aghanim Scepter good this game? Let's see. You can take Jingu off yourself, but not off of Monkey King. Pretty much nothing from Death Prophet gets dispelled. Nothing. Wait, from what do Earthshaker. you can't take Jingu off Monkey King? It's dispellable. It's one or the other. It's either you can take it off of him but not yourself, or I think you can't. I think you probably can't take it off yourself. You can like dispel Monkey's Jingu after he's procced it. I'm looking it up now. Yeah, I always get that mixed up, so you could be right. I'm fairly sure, because like people, I've been like playing this stupid offlane Monkey King. People will just like Oracle purge your Jingu, and it's very sad. So can you take off Fate's Edict?
I would on hope yourself. so. Because that's I would hope so. Otherwise, you pick Troll into Oracle and That's you don't true. even have that fall back on. I'd be like, wow. That's true. That's a good point. Right. Yeah. Fate's Edict, dispellable with any dispel. So yes. Okay, so I you mean, can. do you think that's good enough that you absolutely need to get? Because you could just get BKB. That right? sucks, You don't though. need the Ags necessarily. But you can fake the Fate's Edict. It's not even a high cool. It's a low cooldown. If you're imagine him just baiting out the BKB by tossing early Fate's Edicts. Yeah, that's true. So that's Ags true. it is. Ags it is, gentlemen. I mean, I see everybody going the Ags troll. Even as carry, I've seen some crazy like people will start with Battle Fury and then they end the game with like Bloodstone and Sanj and Kaya, and it's like, what is this game right now? I actually don't understand. With Ags, of course. People do this like half and half build. It's strange. They respect the Night Stalker that we saw in their previous lineup that featured AA Night Stalker, and they banned it out here as a fourth. Huh. So if you're, it looks like they think that it's maybe going to be like a Monkey King or Death Prophet offlane. I think you can't run the Monkey King offlane into these heroes, into like potentially AA Troll or Grim Troll. Like I don't think you Troll is the hardest carry to play Monkey King into. I literally went through the carry list and was thinking like, what's the hardest thing? Every carry is melee or just gets owned by Monkey, except for Troll because he has the mischance. That's literally it. You were correct, by the way. The buff on Monkey King is dispel, so it's similar to Overpower from Ursa. Same kind of idea. Obviously, not as hard of a counter, I would say, but I mean, you do have AA anyway to counter that, regardless. All right. Yeah. Final Troll pick looks to come pretty good. for Black and Yellow. They're anticipating the 3 position on the side of 4 Zoomers, banning out the Night Stalker and Mars at the end. It's an intriguing little Clinks ban going out there for Black and Yellow. But we'll see what they don't really kind have of... much beef on the way of. They still really don't have beef. Okay. But he can be tanky with the right shield crash, I suppose. Yeah. Oracle is a bit annoying. But that and Earthshaker can be kind of annoying as well if he gets a nice fissure off and your roll just gets completely ruined. But this isn't like the other day where who was it that picked Pango into like just 5 hard counters? Yeah, it was like an unplayable Pango. It was like Pit Lord, Bloodseeker, some shit like that. Ugh, Yeah, it was rough. God. I think that They was actually 18, banned the guys. Bloodseeker. Sabo's in the call. Hey. Oh no. Okay. Oh, and a TA Huh. at the end. Saying All right, that this is we where you got our switch it mid-lane up pick. and you put AA mid. Okay? It's time. Oh, too late. Jube's on it now. Well, take the draft for what it's worth, gentlemen, and give me your predictions, Sunstand. I will start with you. I'm going to take 4 Zoomers. I'm not a huge fan of Grimstroke AA combo supports, especially when there's no like great combo for the Grimstroke. Jenkins. I'm gonna go with Zoomers. I feel like the TA pick is pretty cool. Any of these cores are gonna do poorly against it. They bait it with the DP. I like the Zoomers draft. All right, we heard it here from the panel. Why don't we go ahead and get into a real fast break? But when we return, we have none other than Trent Lyrical and special guest Zabo from the A-Team joining on the mic. We'll see you then. Yeah. Hello, all you cool folks out there, Dota fans from all over the world, and most specifically from NA. It's Lyrical Trent and the wonderful Zabo. Look at him. He's there on the broadcast. He's ready to go. How you doing, sir? How you doing, guys?
Glad to be here. Good to see some 4 Zoomers versus Black and Yellow. It's a hype matchup. Very excited. And Trent, you're wearing the jersey of your people on this day Well, when you know, there's other things going on. I'm just in the repping sports pretty world. hard. I heard there's some sports happening today, so I thought I'd bring out the Ducks or something. I like that. That's wonderful. I do what I the can. real sport, though, we've got this freaking game here: Black and Yellow versus the Zoomers. Zabo, you've gotten to play against a heck of a lot of these teams in terms of your pubs. You have a match coming up against Black and Yellow that's going to be really important as well. Do you want to just give us a quick rundown of what you think of these drafts, though, and what you're feeling about them? When I was looking through the draft through the second phase, I was actually kind of a fan of Black and Yellow's draft. I was thinking about the lanes and then the game in general, but then this Pango pick came out and I was not really a fan of it. I think it does a lot of things for their draft that makes their game harder rather than easier. But then the TA comes out and things just seem a bit weird. But we'll see what happens. I mean, the AA has a purpose this game, that's for sure. Fair enough. Trent, we got to see that AA come out from Black and Yellow before. I think we did. God, what was that match against? It was when they were playing against EG, or was it when they were playing against Undying? I think it was. I remember I think Peter was there and he wasn't very happy. That's my main memory of the incident. I think the words "I'd never pick these heroes." At least he definitely said that about Wyvern right now. So something along those lines. But yeah, as Knoxville's pointing out here, Death Prophet and Oracle have been picked together just 11 times this patch, including once by the team of our guest caster, Zabo. Yeah. we won't talk about that game. It's cool. Don't worry. Yeah, we may not have practiced the hero when we picked it. Sorry, guys. That's all good. I think it's also, though, like, that combo just feels so nice, like, just inherently, right? Like, you've got the heal coming in from Spirit Scythe, and that's being amped up by False Promise. And the idea of Oracle being this one where, like, you just soak a ton of damage into a hero and then it doesn't die, and, Death Prophet's perfect for that. Yeah, it definitely is nice. Yeah, it's like this concern, right? When you're playing DP, it's like, am I gonna make it? You're trying to burst her down. Oracle's always there to back you up, and this one's always a bit odd though. The Oracle versus the AA. It's kind of surprisingly good because there's like a 2-second gap or something. It's like, there's a 10, 11, 12 for Frostbite duration through the levels, and then for the Oracle, like, to try and counter it, you're working with 8, 9, and 10. So you got 2 seconds in between. Like, it's pretty hard to kill someone with the actual shatter if the Oracle's there. Yeah. It's an interesting one, and I think that at least for now, like, the bigger thing is going to be what is those, like, angles of blocking things off. It's actually Raya getting blocked off in the mid lane. A quick and early rotation by Ocean, and that sets up for the kill. Zabo, I don't know, we haven't been seeing that much rotations early, but Ocean's trying to get it done here on the Earthshaker. Is rotating just dead, or is it like you have to have these specific heroes? I definitely don't think rotating's dead. It's just became a little bit different because of the rune spawns, I believe. Right. Where, like, ganking is not as beneficial to the game as it once was because of the rune spawn, but it's definitely not dead. Okay. Yeah, it's kind of like, who comes mid at 2 minutes? This is the puck, like, flames the Earthshaker, basically. Like, I shouldn't even be dead. What's this guy even doing here? There's no runes. Yeah, there's just not that many heroes that can do it, right? Like, Shaker's just kind of that exception. Yeah. There's just some heroes that can just die to a fissure. Pretty surprising you get a puck of all heroes, too. Just, like, called him out on the orb, obviously, so Roy are going to be a little annoyed at, especially the fact that he had 2 points in the orb and none in the rift, right? Kind of got called out a bit there. Feels bad for sure. Ooh. In the meantime, Jube finds himself a little courier pick off. They're gonna slow down their bottom. Obviously, Brack's not gonna have, you would imagine, as good of a time with the Earthshaker rotating out, but he's so far had a pretty good off lane. Oh, nice. The block off comes through onto Yamsun, and they will be able to force back Ocean, but still, Brax is getting a ton out of this off lane. That didn't cost them anything. It was like 1 Fissure for a ton of damage on the troll there, and Brax is just chilling in the wave still. Ooh, nice deny though. Yamsun's got him. Nailed it. It's always good. Jube actually might get caught on her. Yeah.
gonna have to TP out, so heads up play there by the AA. He gets away. Meanwhile, up on the top side of the map, they're chasing down the Oracle. Husky purges it off, but no more purge afterwards, and Zero and Flea just gonna run him down. So far, a pretty back and forth match, 1-1, and even out of the laning stage. Yeah, we also down bottom. They realized that ward's there because they saw that that Ocean was trying to like kind of snipe it out, so they're hiding their couriers. Of course, now these couriers are going to live as they make their way to the ward, which might give away the fact that Ocean's lurking mid once more, waiting for that orb to fly out. But there is a silence. Very big rune spawn, and Gunner's going to get it. That is the old 4-minute flip. It definitely feels bad if you're Puck, for sure. Do you think there should be a bottle filling rune? Would you approve of that change? Like, what if on one side there was like the power rune, on the other side there was a rune that all it could do was fill bottles? I don't know about that, but I've heard it discussed. Interesting idea. I've never heard of that before, but who knows? Ice Frog does some weird things, so anything could happen. I mean, I kind of appreciate the RNG aspect, but it's kind of frustrating when it's literally just like you happen to pick this side and it has such a huge impact on the lane. You know the real reason you're saying this is because you don't want to have to keep killing yourself as a support to fill your mid's bottle. That's I know your ways. Very true. Yeah, I know what's going on here. I hate getting that ping. Yo, guys, go fight bottom. But I have no health. Go fight. Oh. Not again. 5-minute mark. Speaking of runes, it's going to be a lot going the way of Zoomers so far on that side. Ocean picks up a couple, and then they're able to sneak one away with Husky too. But at least for now, kind of a weird breakdown of farm. Like Flea's over in the jungle now, just sort of farming. And they're kind of just leaving both of their side laners away for the moment. And in fact, they're going to be able to chase down Yemsun a little bit more. Level 5 on Brax as they keep the pressure on. Another Spirit Siphon, and he might just be dead. Where's his help? Where's his team? Where's anybody? He just got dove under tower. What the hell? Well, Juve already TP'd. Oh. So I guess that was it. Flea just maybe thought he'd be all right, or maybe thought like I wouldn't be able to help if I went down there anyway. Yeah. Yeah, I'm a bit interested to see what the first lane breaking play is gonna be. I want to see if Monkey TP's bottom to try and kill this troll when he TP's back to the lane. I'm interested to see if this will happen, because this troll's game can get ruined if he dies one more time. Oh, right. Speaking of that, also into trouble here. Already orbed, but hasn't in like 1 second. Ooh. He has coil. Chases it. Hits it now on the Gunner. Gonna snap that coil. They burn through the refraction and says, oh, good purge though. I don't think it's gonna be enough. Gunner's still getting chased. Trying to live. Not gonna have refraction back up in time. So Royoya punishes Gunner's dive and gives him the tip afterwards. I'm wondering if Royoya just hit 6 and that's why he didn't TP bottom. That's got to be the only reason he even dived there is Brax too, right? It's like, I mean, he must have been, because he was like 6 and a little bit of XP as we kind of focused in on mid. Because it's like Puck is waiting for these exact moments, right, when people dive the tower, so you can make those plays. Well, and it's interesting here, right? You know, you're talking about moving the Monkey King down bottom. He gets pressure onto the top tower instead, and almost takes it down all the way. But that does give Troll a little bit of extra space to farm up. So, opting for a little bit more of the tower damage plays as opposed to just completely wrecking Yemsun for now. Look at these stacks, though. Gunner's got some gold hiding away. Yeah, that's a lot of gold. Oh my goodness. Well, interesting start to this game now. A slight 1k gold lead into the favor of Zoomers. Stacks for Roya too, though. Flea's been busy over here. Interesting. Is Troll going for Battle Fury? I guess we don't know yet. I'm not really sure how that one works out, but at least for now, both teams just focusing on trying to get their farm up. It's the NA Dota way. Puck's ahead of TA. Yeah. After that first kill mid. Yeah, I'd imagine that Black and Yellow probably wants to just sit this AA bottom for like 3 more minutes and get his level 6 or so, and then look for a coil play. I think it could be a bait if they try to make a play on this DP without the AA ult, so. That has been the consistent success for the AA across the regions. Like, I think China is the one who's taking the most AA right now, and I almost always see it with Puck. Yeah. Jubei, very bold TP out, cancels it, realizes that wasn't going to work, and tried to get some more XP beforehand. So that's going to hurt for Jubei, and that's going to be some good damage onto the tower as well. Yeah, that feels bad, because you die and you don't get the XP.
Like if you get the XP first and you die, it feels better at least, but that definitely feels bad. Yeah, that's just a really good call out by the Zoomers, because they know exactly, like, this is what all AA players do, right? It's like, I want to soak the tower, but I also can't really defend it like a Wyvern or something, so... Yeah, I mean, Brax just phase booted and ran in there full speed. He didn't care who was in there. I think that's the time when you just become an arborist and start planting trees and make yourself a little cocoon. If you're Jubei. That would have been the hypest play ever. To get some extra XP. He had two iron branches. He could have done it. Yeah, there you go. For wand. Well, that's a nice lead though now with the tower taken, 2,000 gold into the favor of the Zoomers. You can see that sort of like their positioning. There could be a smoke play or something going on here in the next little bit, but we don't have that. I mean, the thing that's weird is that like these heroes for them outside of the DP don't really have like a 6 that makes them want to make moves, I guess. Yeah, and they still get a tower. Yeah. So that feels pretty good. Yeah. We're just seeing the two supports on 4 Zoomers right now, just kind of sitting mid and taking the XP together. And Gunner's just farming up, Sammy's farming up, Brax is farming up, and they're just having to watch these two supports sit mid and farm and take the lane. It's a bad feeling. It's definitely a bad feeling for sure. If you're black and yellow, you guys are saying? Yeah. Yeah. They Like want to free. go on them, but they're like so scared because they know that they really can't fight until AA has ult. At least that's what I imagine. Oh, he used orb again. Ryoya in some trouble. Jumps to the other side, has his orb back up, and we'll get a bottle refill. Okay, that was close. It was really, really close. But they do have that tome. I actually don't know if Jubei has it coming out on him yet or not. Yeah, it's coming out on the courier. So this is probably going to be that move that you guys are talking about. Ryoya has Arcane Rune. This is like the perfect time. Yeah, this is definitely a very important time in this game to see what happens here with Arcane Rune, AA ult. They definitely have to make something happen. I imagine they just go on these supports mid, kill them, and then try to take the tower. But Yeah, they're checking for wards and everything. Jubei just showed mid with the smoke and like pop back into fog, so I feel like they're gonna have an inkling this kind of stuff's happening. Zero's already in the scouting mission way in. Yeah, Zero's just in. Jeez. This is a great way to look how much space he just made by making that tiny little incursion. Like, they all backed up away from the tower and they let them get on the high ground. That was actually really nice. Ocean. Standing there, ready to go in. Has level 6. They used the orb already. Brax moving in also. Silence. Fissure is going to land. Ryoya gets the jump away. And so they are able to force them back on Zoomers. Brax kind of playing it like a Tidehunter right now with this pipe just like staying in front and saying, come deal with me. They don't even have 6 on Husky yet. Yeah, I mean, when I was looking at this draft towards the end too, I just imagined this Oracle sitting behind this Monkey and this DP. And I mean, how do they ever really get on Oracle? Right. It seems like a very, very easy game to play if you're Oracle. And it feels really good. Smoke on smoke here. The two supports actually smoked top, thinking that maybe that's where the assault was going instead. Yeah, and Yamsun instead is going to break the smoke as they went in mid. Tries to find a coil again on Ryoya and not going to get it. So they are going to head top now. So if Zero and Jubei are able to make this kill happen, this would be huge. But Sammy, not an easy kill to find. These kind of pub games are so funny. When everyone's just sitting mid for like 3 minutes straight because everyone just wants to do something. Wow. Well, a close call for both teams, and a 3,000 gold lead slightly being gained by Zoomers there. Zabo, I mean, if you're in this game, what are you looking for if you're the Zoomers? It's probably just like keep holding out for BKBs, I would imagine. If I'm the Zoomers, it's just a bit weird for both teams because they both realize how easily fights can be won or lost. Like I feel like right now each team is kind of just waiting for their next item to get that a little bit stronger. Like TA still has this Deso and Blink timing, which is probably for Zoomers' real timing to start going. So they're probably content just waiting for that. Also, Shaker's closing in on his Blink, and they'll probably have those two timings about the same time. Yeah, and no one wants to get caught with the lower numbers or anything. So it's everyone's still playing like pretty tight here. Yeah, I mean, 4 Zoomers is aware, right, that the black and yellow, they have to make these coil AA ult plays, but
as long as they're not doing it, and 4Zoomers gets their Blink Deso on TA and their Blink on Shaker, then the game becomes so much easier for them to play. Goes in on Ocean a little bit here. Fissure comes out, but oh, misses the A ulti. Doesn't look like it's going to matter as they get the kill onto Ocean nonetheless. I don't feel it shaking. Yeah. I mean, dangerous spot on the map, but also you're trying to get your blink, so. Right. Yeah, he lost like no gold. Yeah, it's like a whatever death. Yeah. Oh, mid though. They're trying to push Roy out of here. No Pango ulti, no Ice Blast. Taking advantage. Big hit comes through and he explodes. And now gonna pop the Exorcism. Oh, Roy, he wants to battle. Oh, he only gets the coil onto one. It is the Oracle, which is not a bad person to find right at the start there, but Brax running into all of them. And now the chase down coming onto Flea. They're going to explode him afterwards as well. As the slow comes out, they try and slow on Yemsum. Not going to happen, though. And Jubei doesn't have the mana for Ice Blast right now. Yeah, they're actually chasing with, like, no spells. And then they realize that they're like, why are we chasing with no spells? Oh, no. Jubei's going to drop as well. A good... I mean, that was just perfect by Zoomers, right? Like, they recognized that all the ultis were down and just ran at him. And that play was extremely fast. When after they saw their Shaker die top, you kind of just saw them all just sprint at this Puck, and Puck just kind of was like, they're running at me, what do I do? He gets stunned in silence, and he just dies. It was very fast from Zoomers. And the tower's just gone. That's going to open up this mid lane quite a bit for them, too. And now you're going to have to be thinking about that Roche timing with the Deso, too. Roy, not again, though. So Roy went for the Vessel first this game. Lots of different Puck builds these days, between like Witchblades and whatnot. But I mean, Vessel, pretty good this game. Has to worry about like the Dispel, but no Mantas or anything, so should get a pretty good effect out of it. Also, that pipe is fully done on the DP. Damn, didn't even realize. What a monster. God, they are like all magic damage for the start too. This was over before Yeah, and when the point at which that changes is like Troll getting items, but he's also gone Maelstrom, right? Yeah, I was gonna say the Troll and Pango have Maelstroms. They're actually all magic damage. Oh no! Get a Witch's Blade up in here or something. Even that. I mean, he's going Blink Ewells, but this is a tough one. Yeah, I mean, if I'm playing this game. Are you guys thinking you basically just need to sort of dodge out now as black and yellow because you know this timing is about to hit super hard? Or do you try and make another go of it real quick? I'm not sure. I mean, if you watch our games, we're going. If we're here, I mean, you gotta go. You know that the Shaker's about to get Blink. You know TA's gonna get Blink. And then your map's just gonna start slowly shrinking. They're gonna take control of the pit. You gotta try to make something happen, I think. It's just very awkward now because they have these blinks up. Like Shaker just bought his, and they have pipe on DP, and then the Puck also has no vessel charges, so it's gonna be hard for them to fight. Kill the vessel just makes it even more so. They actually just have to fight them right now. I don't think you have any other play. Like anytime Coil and AA Blasts are up, I think you just run at them. You could just wait for Gunner to DC again. That's the strat, is it? Yeah, that's their best hope, actually. Wait for Gunner to leave. Yeah. Well, nonetheless, they are starting to invade a little bit the dire jungle here, and you can see that black and yellow trying to get set up to pressure this tier 2 tower. I mean, without Exorcism up, there's a chance that they could get this done. That's one of the biggest things. Oh, but never mind. They just glyph it. They have to run away. That feels bad. It looked like Ocean was trying to set up on mid, but they got scouted out by a ward. But he takes the Invis rune and he's heading top. Oh, no. Oh, God. Black and yellow. Disaster. Don't stand together. Don't stand together. How bold oh, God. will he be? Sam. Oh, no. Oh, wait. No, Zero gets the ulti off, though. Okay. Well, I think they thought they might have a sentry. Oh, nice. Well, they find him nonetheless. Okay, Soulbind, keeping them together. Exorcism is popped, and Yamsum, he's going to be the one that goes down. I mean, look where the rest of black and yellow went. They all just went south. They just left. And they ditched real hard. Dude didn't even ulti. He's like, I'm not wasting that cooldown.
It's pretty cool. I actually don't know if that was that bad for black and yellow. They ended up getting the mid tower, and they actually managed to lower the net worth. But now Dire's going to move into the Roche pit, but I'm actually pretty sure black and yellow is ready to fight this. Oh, this is actually a good fight, I think. Yeah. No exorcism available. It's so fast. That Roche died so fast. Oh, they're not going to get there in time. Roya trying to sprint over and realizes it is a fool's errand, and they do get it on Gunner. Man, that was right before Sammy finished the 8 Aghanims, too. Yeah, that was a very fast Roche. Knoxville also pointed out just 16 of the 232 pucks have gone for Vessel first this patch. It's not that surprising. I would not say it's been super common. It does feel like it's been having a bit of an uptick here in these past couple games that we've been watching. Maybe it's like a recent. What's your thought on that, Zebo? It's definitely just like one of those situational items. I feel like this game it definitely feels weird because there's an Oracle. Like if I'm Oracle and I saw Puck with a Vessel, I would feel happy. Yeah. But I imagine, you know, their idea behind it is that if they don't have this Vessel and they don't hit AA ult on everyone, then it's just gonna be hard to fight. Because there's like you need to have Zero getting gone on. It's gonna roll out. I think is he gonna TP? Okay. Yeah. Thought he waited too long there for a second, but no. And Jube's hiding off to the side over here too. Mid lane. Roya's trying one more here. Oh! Twinkle toes. He could still get ran down. Yeah, they're chasing him. He's hiding. He might have to burn coil. He's got blink again. He should be good here. He's right on the trap. Oh. Come on, Ocean. Get out of there. It's not where you want to be. Wait, what? Oh no! Oh no! What? He got too big brain. What happened there? That's okay. Coil and then orbs. Space created. So much space. Oh my god, they got another trap on him. Oh god, no, no. He's got blink again. He's got blink again. To the side. Nice play. What are you doing, bud? Dude, Roy is crazy. He gets out of there. He's looking at the clock. He's like, I can get one more wave. You know, if you're Ryoya, you're like, man, I'm making so much space, and then your tier 2 tower bottom just died. Yeah, that's true. Yeah, he definitely just looked at his mini map and was really salty. He's like, what's happening, guys? What are you doing? Yeah. No. Poor guy. Well, if they can get this kill on the other end of it, though, makes it all up for it. And a plate now. Turn it around. Sammy pops the ulti. Okay. Ice Blast afterwards. Tries to take him down here. They already used False Promise, but Brax, that doesn't matter. It really doesn't matter. They blow up Flea. Hero barely gets out of there. Chubei will not, unfortunately, for black and yellow. So they'll lose 3 of them across the map. And, well, yeah, tier 2 tower taken. They managed. I don't know if they got the outpost beforehand or not. Doesn't quite look like it. Yeah, I wonder what they were waiting, what spells they were waiting for to take that fight, because they saw the heroes top. They should have went with everyone was top. Ooh. They're gonna get Raxed here, it seems. Big plays, and yeah, Ryoya not home, doesn't have TP for another 6 seconds, but at this point it feels like this Rax is already gone anyways. Maybe they try and catch some people on the way out. Gunner gonna be caught there, still has the Aegis, soulbound to nothing. Hunter just doesn't care. Nope, not even a little bit. Oh, does he blink out of there? Are you kidding me? Oh my god. Coil? All right, but they won't have it for afterwards. Big echo, but he gets interrupted in the midst of it. Zero rolling back and forth. He's stuck over to the trees, and Sammy's just punching him. Already, they've lost the Earthshaker. Can they find any more here on black and yellow? They'll take down Husky. Trying to find a chase down onto Brax. They managed to get him. Slowed down, beaten down, finding the kill. That's going to be enough there to take down Brax. Can they get him? I mean, they're still sticking around here. Sammy doesn't feel that afraid, but he's in trouble. Dude, the Spirit Vessel is doing work. And the chase now continues. Gunner eventually turns onto Ryoya, but Yamsa now trying to chase. Finds the root, finds the rundown. They got the sentry, they got the kill. Dude, they killed them all. The greed. Yeah, that was super greedy by Gunner. He just wanted to kill Ryoya. Yeah, there was vengeance in that blink.
Yeah, but Ryoya is probably sitting there giggling right now, I imagine. Yeah, 1,000 gold for him by the end of that team fight. 2,000 XP for like the AA, the Troll, and the Pango. Woo! They got a lot. The only person that really gained was Gunnar. He got like 1,800 XP from that. But entender más o menos por dónde va Black Angelo, pero también Lo que me dices del build de Sammy en este caso con lo de la... ¿Te refieres al Battlefield de Sammy por parte del troll? esta pelea son fuertes. El farmeo, los héroes para poder hacerlo, para tratar de tener un juego quizá un poco más suficiente. Hablando de eficiencia, con el Ice Blast tienen como controlar a la de Profe. solucionando el problema, Fate se elite rápidamente para no recibir el daño mágico y rompe el coil. Mientras tanto, Brax sale a buscar un poco más de castigo y con ese Spirit Siphon definitivamente condiciona a Yamsung, pero con la ayuda de Flea, pues el slow y además la imposibilidad de moverse a sus anchas a los chicos de Forzumer con ese Fatal Bonds obliga a los jugadores a simplemente concentrarse en el Grimstroke, cambiando un poco el ritmo de la pelea. Pero Sammy Boy quiere más, UA puede estar en problemas, un kill sin mucho valor, pero algo más para los Summers, ¿no? Que recordemos, han ganado esta teamfight forzando un buyback del... Me gusta este smoke que se ha matado a Forsumers porque pensaron, ok, a no ser Ronnie Fan en la parte de arriba, si aprovechamos el time en el cual Gunnar tiene esta Desolator, ese es el mejor objetivo, no tienen cómo pelearlo. ¿Cómo pelean esto? Quizás con un coil, pero el Pug se acaba de morir. Le tira coil solo al Oracle, el Oracle se mete Fadedic, se logra salvar del Desolator TA en el cual se ha... golpeado, maltratado, no asesinado, y Yubei sabe que no puede buscar un poco más de daño sobre Sammy, quien se escapará, al igual que el Puck. Zero, con el Charge Buckle, un poco de chip damage también. Sammy quiere sangre y sale a buscarla. Pangolier, sin embargo, no está más aquí. Ahora es Jamsu, que es aquí, mano, trata de correr porque Black se estaba acercando y lo hubiera seteado. Podría haber sido un problema, mientras que Gunnar logra llevarse al escurridizo Ryoya. No me pregunten cómo, porque estaba viendo un kill más posible y aún así el imposible sucedió. El shard de la Time Blast es la cosa más asquerosa del mundo. El hecho de que las trampas silenceen en contra de un Puck es, de verdad... Es verdad, sí. Es un counter muy bueno, porque ya de por sí, uno, te está counterando en la línea de Temple Assassin, pero no, también te counterea en el juego. O sea, no, si te purgas el Silence, lo único que vas a hacer es setearte para que te caiga una fisura, o setearte para que en el momento en el que caigas al piso, te caiga otra trampa con el Silence. Entonces es muy incómodo jugar este matchup para que pero bueno, creo que igual esta pelea por parte de Black Angelo estaba bien, siendo que tenían esa premonición de, ok, vamos a intentar matar gente, ¿no? Me refiero, está el Monkey King en la parte de medio, le voy a saltar al Oracle y demás. Pero creo que hay algo que está fallando, que es la coordinación de spells. Me refiero, siempre que entra, nunca hay como... ¿Te das cuenta que nunca hay como un Ice Blast que entra detrás? O no hay como que un Soulbind o un Rolling Thunder para ir... No, o sea, siempre falla un spell, o falla algo por parte de Black Angelo. Entonces siento que esa... O no lo lanzan del todo, ¿no? Claro, al final no lo lanzan, o esperan, o lo lanzan quizás muy tarde. Entonces quizás no puedes llevarte un kill en un core porque no estás usando todos los recursos para poder llevártelo. A ver, sí, es molesto, estás en contra de un Oracle, pero ¿y qué? O sea, creo que igual puedes llevarte el kill si es que usas al menos una buena tifa, como vemos en la parte de abajo, ¿no? Que sí lo pelearon genial. Mira, de la nada 4K de Network se multiplicaba a 11K. Solo con 2 peleas que perdieron de Force 1. Bueno, los de Black Angelo. Sí. Ahora supongo que las oportunidades, entre comillas, para Black Angelo empiezan a ser un poco más cortas, ¿no? Si no estás tomando la teamfight de manera frontal cuando podías y ahora que no puedes, pues le estás tratando de baitear. Por ahí una que otra pelea te puede salir bien, pero lamentablemente no creo que tengan chances de ganarle a Forzumer. De hecho, con un criticazo, acaba de reventar Yubei. O sea, ya estamos hablando de una diferencia de lo que puede hacer un core versus el otro, ¿no? La fisura no conecta, felizmente, para este Puck, pero fue una buena idea de parte de Ocean. Sin embargo, la ejecución se quedó a un poquito. Pero el Warrior ya empieza a evitar el conflicto, significa que estás aceptando que te tumben torres por el provecho de unos cuantos campos de neutrales, y ya esas son medidas desesperadas para un juego desesperado, ¿no? ¿Cuál es el timing que de todas maneras puede llegar a tener Black Angelo o el item que puedes decir, ok, creo que en este punto podemos tener una pelea? Porque lamentablemente igual Forzumer se va a llevar a segunda rosa, entonces no creo que termine. Yo creo que puedes buscar
buscar peleas incómodas. No sé si tienes un timing de ítems, porque o sea, tu mejor timing hubiera sido quedarte con el Roshan. Ahí sí como que wow. Pero podrías haber tratado de sorprender mientras estaba de Roshan el enemigo, algo por el estilo. Tratar de evitar peleas que sean cómodas para ti, ¿no? Lamentablemente no está siendo ese el caso. Y cuidado que pueden terminar matando incluso también a Yamsume, aprovechando la doble molestia y el Shaker con el Shard. Lograba controlar al Guito, al troll, pero no es suficiente por el momento. Iceblast conectado encima de una vez Prophet que la verdad ni le viene ni le va. No lo sufre, no le molesta. Puck en problemas, por cierto. Lo van a encontrar con un fisurón. Y Ganar con los críticos que ya lo caracterizan. Se logra llevar también a Ryoya. ¿Verdad? No, Es eso, ¿no? Es la ejecución, es la idea de juego. Es Forsumer siendo superior, supongo. No, porque ni siquiera vamos a poder esperar algo. O sea, no es como que quieras jugar de todas maneras más adelante en contra de un Monkey King que también lo sufre en contra de un troll. Pero el troll en contra de Monkey King se me hace de verdad muy complicado. Normalmente el troll tiene ultimate, el Monkey King también tiene ultimate, se pone demasiado armadura. Acaban de destruir al ministro, pero nada tiene ahí, es creo que da igual a ver a no saber rol Sí, o sea, igual es muy temprano para perderlo, ¿eh? ¡Ojo! ¿Ganar? Bueno, supongo que el otro no tenía experiencia, así que... Increíble Ganar tratando de subir la cuota como sea, para que los que apuestan por Forsumer ganen un poco más de plata. Muy bien. Supongo que Ganar quiere hacer un pequeño trono, ¿no? Como diciendo así. Pues, es que ya estás tan arriba que este es tu margen de error, ¿no, Flapjack? Pelear 4 contra 5 y muy probablemente ganar, aunque no lo sabemos todavía. Vamos a ver. Cuidado con el Yule Scepter para terminar deshabilitando al mono, aunque eso más bien habilita a Ocean al Yule defensivo. Puck se acaba de regalar en bandeja. Y esos son 2 kills inmediatos para Forsumers. Es lo que te digo. Pelea 5 contra 4. No tienes chances de ganar tampoco. Sammy Boy se llevará el kill encima del Ancient Apparition. Sammy Boy igual. No tiene ningún temor porque el Oracle está detrás. Pero pues eso, ¿no? El juego se está empezando a complicar cada vez más. Trollbarro tiene que vaquear. Está silenciado y bastante maltratado. Lo mejor es simplemente ir a la base mientras el resto de Forsumers se encarga de las racks. Esto debe ser GG, ¿verdad? Ya no tiene recursos para poder pelear. O sea, por mucho que tengan estos últimos buenos por parte de Black Angelo, siento que de todas maneras el Troll Warlord, porque es el único core, en realidad el Puck no creo que quiere jugar de manera física en contra de ellos, como para decir que el Puck va a cargar esto. El Puck lo único que hace es incomodar, quizás silenciar los supports o mantener un juego incómodo, pero el Puck es más que nada el setup de alrededor del coil, ¿no? Pero si no tienes un héroe, que en este caso el Troll, que pueda hacer el daño en contra de ellos, lo vas a sufrir. Y la razón de esto, como ya lo expliqué, estás jugando Troll en contra de un Monkey King que nunca vas a poder matarlo si se planta con el ultimate. Estás jugando Troll sin BKB en contra de un Oracle, simplemente te desarmas y tú tiras el Battle Trance. Entonces, de por sí, toda esta idea por parte de Black Angelo, ya a este punto del juego es bastante difícil jugarlo. No creo que puedan, como que mágicamente ganar una pelea, a menos que, como vemos hace un rato, ¿no? Que Ganar entre, grifee un poquito la partida. Pero fuera de eso, igual es ya complicado recuperarse ese punto, ¿no? Black Angelo ha perdido demasiado el timing en la partida por memear, por estar haciendo cosas que no hicieron y mientras solo veían como Ganar farmeado y demás. Sí. Por ahora el juego sigue en el mismo punto. O sea, Forsumer sigue aplastando, tienen 20k de network. Quizá como perdieron el Aegis of the Immortal tan temprano, no se animan a hacer muchísimo más. Pero lo cierto es que este juego está en una teamfight de acabar, ¿o me equivoco, Flap? Sí, ni siquiera para esperar creo que solo con una teamfight deberían jugarlo. El exorcismo, por el momento, podría ser desperdiciado porque Brax está a punto de morir. Le logran colocar la falsa promesa de larga distancia. Me parece que vuelve a terminar explotando y el daño va a ser masivo. Buscan ahí también tratar de controlar a Yamsumi si es que muere Brax. Pero también muere el troll. La verdad, no es del todo malo para... las habilidades encima de Yubei, regalándole... Creo que yo siento también que, molesta, o sea,
Eso, estás jugando en contra de buybacks, estás jugando en contra de un Pango además, y también que tuviste un high ground con un mono con un 30% de HP. De ahí ya la teamfight la habías ganado matando al troll. Quedabas un poquito, llevabas la línea de nuevo y volvías a intentar subir, pero creo que, pues, de nuevo, me parece que Forzumer está cometiendo esos pequeños errores no tan relevantes que te hacen perder la partida, pero que acumulados sí pueden ser una complicación a largo plazo, ¿no? Lo que me refería igual al tema de buybacks, que sí, es verdad, es cierto. O sea, siento que este pangolier de todas maneras en el draft, en contra de estos daño físico outposts que puede ser, por ejemplo, la templación en Monkey King, el hecho de que tú los desarmes te incomoda bastante en la pelea, ¿no? Aparte, no sé si el bash de verdad es un dolor de cabeza, pero lo del Lucky Shot, el hecho de que desarmes a Monkey King que tiene que curarse con el Jingo Mastery, a una templación que tiene mucho daño mágico y que tiene que ¿qué te puedo decir? Entrar de cara, ¿no? Porque ya ha blinkeado, no puede salir de atrás, se le acaba la cabeza, no puede hacer nada al respecto. Siento que incomoda. No sé si esa es la razón por la cual la Templar Assassin hace cosa en Guillasha, porque la verdad es que es algo que no suelo ver mucho en Templar Assassin. Sé que es decente en contra de Ares como hacen aparición por el Ice Blast, porque obviamente te va a durar menos. Pero en este juego, sin una Templar, no creo que te contaría mucho del Ice Blast, ¿no? Siento que de todas maneras esta molestia, ¿no? De tener el Lucky Shot encima y quizás el miss por parte del troll te jode en el juego, ¿no? Entonces, sí, jugar al resto no es de todo malo. Entonces, Black and Yellow con su smoke de la falsa esperanza, vamos a ver si de todas maneras consiguen. Ese smoke es raro porque normalmente no están smokeando alrededor de un objetivo, ¿no? O sea, simplemente están smokeando como, ok, vamos a pelearlos y YOLO. Porque ni siquiera están esperando el Roshan, ni siquiera están esperando a, yo que sé, tirar un Rax o tirar una tier 2, como que es un smoke. Sí, están revelando todas las habilidades en el camino, además. O sea. Sí, también. Creo que se dan cuenta. Están en el high ground parados. Y me gusta cómo Forzumer se ha dado cuenta de esto. Están intentando, mira, kitear todo. Como holdeamos el triángulo, que cada uno se para en un lado de las escaleras y vamos a romper un smoke. En el momento en el que rompemos el smoke, pum, peleamos en contra de ellos. Pues bueno, el equipo de Black and Yellow tiene que desistir de este smoke de scouting. La verdad, tampoco una smoke con día muy clara, como decías. Y el equipo de Forzumer se hace muy bien holdeando la high ground. Por ahora tendrá que mantener un poco más el juego defensivo el equipo de Black and Yellow. Mientras que los Sumitos, pues Roshan, ¿no? Sigue siendo uno de esos objetivos que están esperando, que sienten que le puede dar una diferencia. Pero que también, si hemos llegado a este que los Sumitos está full HP. Está full HP y tiene At this point. But All we'll right, see. so the outgoing damage is 150% from the illusion.
Okay. It's the bonus move speed. It's also Oh, he's got it. still, right? Yeah. Yep. Does he get Jingu stacks? That'd be crazy. No, I don't think so. That would be pretty wild. I don't know what Ice Frog was thinking when he decided. He looked at Grimm's eggs and was like, "Oh, it's not good enough. Let's make it spell immune." Yeah, why? I know. I don't know why he did that. Cause like when there's a Morphling in a game or something, oh my gosh, it's a support nightmare. Morph TB or something? It's crazy. All right. Oh. Just pops it to secure this tower. Exorcism out as well. He barely got that Monkey King illusion out of there because the clones. Yeah, silence gets the jump away. Zero going back and forth, but the BKB is already out. Gunner chasing in on this. They're affected by the Ice Blast. Brax now trying to run in and take down Jubei. Leipnir is going to connect as well, and that's enough for the kill. Does have buyback, going to be forced to use it, but they're already mega'd. And do Zoomers want to stick around inside the base or just head on back out? Looks like they want to just try and finish this one here and now. Although they don't have Exorcism. I think they're just taking a slow fight. I didn't realize. Bien los spells. Vemos como... Ya, son Mega Creep para la escuadra de Forsumers. They take off the silence from Sammy, and they're standing in their base. There's nothing that they can do against them. They don't have an answer. He's on Ocean here. He's definitely licking his chops. He wants. Moment's notice. Catches onto 2. Fissure goes out. Ice Blast afterwards. Not looking like it's going to be enough there. As they take down the Grimstroke. He didn't even get to cast Dark Portrait. 30,000 gold lead as the Zoomers are going to take the tier 4 towers and set themselves up to likely take the game, barring some miraculous comeback here. Come on and slam. Fissure, the big old jump. Ocean catches him. Buyback from the Pango. Ocean is going to be saved by his team, but GG is called as the Zoomers take a 1-0 lead in the series, 39 minutes in. It's an impressive game. I think it started a little bit rough for Black and Yellow, but especially that maneuver right into the mid lane when they took the tier 1 tower really set like the pace and the tone for this game. Yeah, the way they just like zipped in and suddenly like map control was just gone for Black and Yellow. Like the standoff just ended. Yeah, it was an extremely fast play from 4 Zoomers. They just saw that Trono caería la partida. So fast that Black and Yellow just wasn't ready for it. They end up losing their puck, they end up losing their tower, and then 4 Zoomers just gets their whole side of the map, and they're just out farming them. Yeah, the thing that's so interesting about that too is it's normally like the other team that's punishing the DP ultis on cooldown, but this time they punished it with DP ulti. They waited until those ultis were down there, like, you can't do anything now. We're just gonna run at you. So good stuff. Trono caería. Game number 1 in the books, ladies and gentlemen. We're gonna be back in just a little bit with game number 2. But first, we're gonna head on back to the panel, and even before that, we're gonna go to a quick break. So see you guys in a few for the panel, and then game number 2. Hacer algo, a jugar Dota, ¿no? Entonces, esperemos que igual ese ritmo o ese auge de, ok, queremos hacer las cosas, se vea en la segunda partida. Porque no siento que Black and Yellow haya jugado tan mal, que digamos. Sí, sí, no, la verdad, Forsumers es uno de los equipos fuertes, invitados, y Black and Yellow no ha tenido el mejor de las participaciones a lo largo de las primeras semanas. Y contra este equipo se esperaba, bueno, o sea, ganó Forsumers, ¿no? Pero al menos Black and Yellow ha puesto un poco de resistencia. Vamos a ver si en la segunda partida se adaptan un poquito más, adecuan el draft y pues pueden asegurar un tercer encuentro, quién sabe. Amigos, no se olviden que a las 6 de la tarde, imagino mucha gente está preguntando, es la partida que todos esperan. Undying en contra del equipo de Evil Geniuses. Por fin veremos Undying está a la par de los mejores equipos de la región y quién sabe llevarse un slot, ¿no? Mientras tanto, nosotros ya poco a poco ingresamos al draft y esperamos la siguiente partida. ¿Crees que pueda sacarle un juego Black and Yellow a Zoom? Opino que sí. Obviamente Forsumers también está haciendo un buen trabajo, no solo dentro de la partida a la hora de que resete las cosas o hacer movimientos del mapa como que súper coherentes uno con otro, sino también en el draft. Vimos cómo baitearon muy bien lo de los picks, forzaron a que Black and Yellow pique counters, al final esos counters pues fueron countereados, como que el counter del counter, algo así. Entonces Forsumers siento que está como que en un nivel un poquito superior a Black and Yellow. Creo que ya lo has mencionado, que Black and Yellow ¿Pero por draft o por ejecución? ¿Cómo? O sea, pero ¿en qué sentido? ¿Por draft, básicamente, por la estrategia que tiene Zoomers? ¿O más por la ejecución? ¿No se siente un equipo más sólido o netamente desde la estrategia? Me gustaba
mucho como en el draft baitearon picks como diciendo, este héroe va a ir aquí, tú me contereas, pero luego yo saco otro héroe mucho mejor que ese, ¿no? Y te contereo. Entonces como que la idea del juego estaba muy clara por parte de Forsumers. Y luego lo de ejecución también en el juego. Es como que, ok, tienes los picks, pero tienes que saber jugar bien con esto. Y la verdad es que lo hicieron genial lo de Forsumers. Solamente Black Angelo, como te digo, los primeros 20 minutos como que estaban así como con miedo de poder hacer algo. Pero luego ya llegó un punto en el cual se dieron cuenta de que sí podían pelear, podían defender Hadron, lo que sea, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Ya, bueno amigos, antes de que arranque la segunda partida, que ya poco a poco estamos ingresando al lobby, el MVP de este juego para ustedes. Blue. Está difícil porque da la sensación de que fue la Templar Assassin, pero también siento que ha sido la Templar Assassin porque pues todo el equipo estaba jugando muy bien, ¿no? A mí me gustó Ocean, sinceramente. Es como que Sí. las plays que hizo con el eco de a veces intentar wipear cores sin que usen BKBs, o el hecho de que le haya destruido la línea del PUC con esa rotación que hizo al minuto 1.5 y que le haya dado un juego gratis a ganar, siento que está genial. Pues como que Ocean ha ido tanto a la parte de medio para darle un juego gratis a la Templar, pero también a la parte de abajo para intentar facilitarle a Parax que puse la torre y demás y que tenga un juego cómodo. Así que personalmente se lo daría a Ocean, pero no sé qué opinas tú. Blue. Sí, Ocean está bien. O sea, al principio quería decir ganar, pero pues como te decía, para mí ha podido brillar gracias a que el equipo le eche ese espacio y bueno, Ocean ha estado rotando literal desde el minuto 1.38, así que vamos a darle a él, ¿no? Ahí está, amigos. realidad... Entonces, el MVP Vitel de esta partida, Ocean, del equipo de Forsumers. Y agradecer, como siempre, a Vitel por ser parte de esta aventura que es la Liga, la División 1 de la Liga Norteamericana, la División 2 también. Aquí lo pasamos todo. Así que, pues nada, sin más que decir, vamos a una pequeña pausa, mis amigos, en lo que regresamos con la segunda partida de este mejor de 3. Quizá el desenlace, quizá nos vamos a un tercer juego. No te lo pierdas. Aquí en las pantallas de 4. Yo soy Imperio, aquí con Flapjack, también con Blue. Ya volvemos y... Soñadores. Curiosa palabra. ¿No son los soñadores los que menos duermen? Los que trabajan a doble turno disfrutando cada segundo que pasa. Porque así es cuando se persigue un sueño. No existen límites. Creemos en sus sueños y sabemos que los van a cumplir. Vitel, sponsor oficial de los sueños ilimitados. Blue days fill my heart with sorrow. Gray haze pulls me into a storm. These blue days are sometimes hard to swallow. Some new days, come on, paint my life with color. In this blue phrase, I'm just a word without a home.
heart with sorrow. Gray haze pulls me into a storm. Are sometimes hard to swallow. So new days, come on, paint my life with color. I'm just a word without a home. ¿Qué amigos?
¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos y muchísimas gracias por seguir acompañándonos el día de hoy en este ya casi fin de tercera semana en la cobertura de la División 1 de la Liga Norteamericana. Rumbo a la mayor de Kuala Lumpur, mis amigos, y ya más o menos estamos viendo los equipos que posiblemente vayan a lograr clasificar. Nuevamente repetir que en la región norteamericana el nivel está un poquito desparejo, ¿no? Vamos a decir, entre los 4 invitados, los 4 clasificados. En estas 2 últimas semanas vamos a ver quiénes realmente son los que merecen representar a la región de la Mayor. Y para continuar con la jornada de hoy, juego número 2, serie número 1, Black and Yellow en contra del equipo de Forsumers. Forsumers ya asegurándose la primera victoria. Vamos a ver si Black and Yellow es capaz de recuperarse y llevarnos a un tercer juego. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Impe? ¿Cómo estás? Te iba a preguntar algo. Ahora que vamos a estar viendo el draft de equipos de Norteamérica, quiero que me lo compares con China. Tú has estado viendo China, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves algo, quizás algún héroe que no veas quizás en esta región, luego cuando lo piquean? Por ejemplo, recién veo que están comenzando a piquear al Shaker cada vez más. Por ejemplo, ahora, en la partida anterior, como que ya hace semanas desde que empezó la liga sí está fuerte en China. Aquí recién veo que lo están dando prioridad en Norteamérica y en Sudamérica. Recién veo que le están dando prioridad. Phoenix es un héroe que piquea mucho en China también. Se ha perdido un poco. En Europa, más o menos. Pero aquí en Sudamérica, Norteamérica, no se piquea ya casi nunca a Phoenix, la verdad, a pesar de que hay buenos héroes para combinarlo. Terrorblade es un posición 1 muy de meta en China. En Sudamérica, Norteamérica tampoco le dan mucha prioridad al héroe. Arwarden también tiene una tendencia a salir, pero Arwarden sale porque banean héroes de meta, básicamente. Entonces a los chinos les gusta como que si escarban, no piquean Slade, piquean Arwarden. Ni por un pick de Arwarden. Entonces, más o menos esos son los héroes que he podido ver que están apareciendo, a diferencia del resto de regiones. Ok, vale. Vamos a ver igual cómo se puede traducir esto. Pero lo del Berserker, creo que estás mencionando de algunos héroes. Creo que es más que nada por los cambios que hicieron en los SARs y la gente se está empezando a dar cuenta de que son buenos. Por ejemplo, el Berserker SAR, ya no tienes que hacer commitment con el Blink, entonces como que simplemente lo puedes jugar de atrás. Otro héroe que te voy a preguntar, si no sé si lo has visto, es el Lion en China. Lion lo están piqueando por el Puck. Ah, solo por el Puck, ¿verdad? Solo para responder al Puck. Sí, es como que un Shao Saman. Te abren con Puck, tú respondes Super Lion en tu apertura. Ok. Bueno, vamos a ver igual esta partida de Forsumers Black and Yellow, a ver qué podemos descubrir. Déjame adivinar, Forsumers ha tenido First Pick, ¿verdad? Sí, ok, sí tiene sentido, ¿no? Porque Earthshaker lo first piqueas sin mostrar nada. Y esto también, como Earthshaker está teniendo más relevancia, boom, entra el Clock, que lo contrarresta de diferentes maneras. Lo revelas en posición con el Rocket Flare, básicamente no le permites castear ningún hechizo, por lo mismo que tú dices, que ya no es tan necesario, imperativo decir, tengo que rushear daga, dependiendo de la situación, puedo ir por el Shard, puedo ir por otro tipo de ítem, para aquí el Clockwork Goblin te medio termina forzando a ir un Force Staff, entonces o vas por el Shard, o vas por el Force Staff, dependiendo de la partida también. Es buen héroe para, no solo porque lo contrarresta, sino también le condiciona mucho la itemización. Claro, creo que el Blink tienes que ir sí o sí, más que nada por el daño del Echo Slam a la hora de tomar peleas, objetivos y demás. Yo vi que, no me acuerdo qué partida de Europa, que le rusharon Shard, Botas y Octarine Core, así bestia. ¿Que a Shard así rushados? ¿Sin Blink? Botas, Shard, Octarine Core, sin daga. Dios mío. Aunque tiene sentido, ¿no? Es que es fuerte en el sentido de ¿cuánto es el Aftershock? 1.5 segundos. Entonces con la fisura y la tercera habilidad. Claro, imagino también del draft en el que te enfrentes. Si ves que es un draft un poquito más del enemigo, que hay la tendencia de que en una pelea los héroes sí se conglomeren en una parte. Va a tener mucho cuidado de que tengas o no la daga para evitar esa conglomeración. Entonces con el Shard realmente les molestas mucho la pelea, con la fisura. O sea, tienes un talento y todo que hace la fisura mucho más extensa. Entonces es muy, muy molesto. En contra de ese tipo de draft. Si ves un draft un poquito más móvil, más elusivo, pues puedes intentar ir por la daga primero como para sorprender. Ok, bueno, ahí está el Phoenix, el cual estabas hablando que también has visto mucho en China y que en esta región no se piquea tanto. Por opinión personal y experiencia, te puedo decir que el Phoenix la verdad es que está en un punto de héroe underrated. Me refiero a héroes que no se piquean tanto, pero siento que son fuertes. Porque creo que en Europa también se puso muy de moda que muchos equipos piqueaban Phoenix de manera random. Es como que no hacían un strat, simplemente lo piqueaban así como diciendo, ok, tienes que piquearme automáticamente counters, tienes que piquear héroes como Lina, héroes que puedan romper el huevo en la pelea, como el Yarno. Es como que fuerzas a que tu draft sea pésimo. Y eso lo vimos creo que en el meta, creo que ya a finales del año pasado, en el cual la gente banea a Phoenix en primera fase, o lo banea en segunda fase, como que quiero liberarme de este héroe. Entonces ya no estamos viendo quizás héroes como Lycan, no estamos viendo como que estos clásicos bans por parte de Norteamérica, como que hace un mes los hacían, pero ahora ya no, como que la gente está descubriendo nuevos metas, no sé si es por el tema de otras regiones y demás.
Pero bueno, hasta ahora Black Yellow ha piqueado de manera reactiva, ¿no? O sea, piqueas al Shaker, piqueas Clover, piqueas Timbersaw, piqueas Ursa. El Fénix también es muy bueno en contra de Timbersaw. Cualquier output, daño mágico, es muy bueno en contra de Timbersaw, porque no pueden romper el huevo. Vamos por el Witch Doctor en el equipo de Four Summers. Este también está estable en meta, ¿no? En China no lo veo muy piqueado, si es que hablamos de esa región. Pero está bien, aquí no es que contrarreste nada en específico, ¿no? Al menos como yo lo veo. Tiene un laneo fuerte, sobre todo si lo combinas con eres que spamean habilidades o meten daño temprano. Y el equipo de Black Yellow ataca con un pick de Storm Spirit. Earthshaker medio contrarresta el Storm Spirit, ¿no? Pero también mucho dependemos de los tiempos. El Witch Doctor sí es comida para el Storm todavía. Sí, también me parece muy raro ese pick de Witch Doctor, porque como dices, nuevamente el Witch Doctor al menos quieres piquearlo. Ok, lo piqueas en primera fase, porque el héroe de por sí es bueno, luego en el juego por el Maledict, creo que el Maledict atraviesa de KB. Si te cae el Maledict, luego activas de KB, te vas a morir sí o sí. Entonces es como que contaría muchos cores de por sí. La línea también es decente, no es tan mala. Entonces Black Yellow también ha aprovechado eso de que tienen supports débiles, en el sentido de que quizás se metió un Timbersaw que no tiene el catch para poder agarrar al Stone Spirit. Y bueno, Ryoya, héroe de confort para él, ¿no? Tier 25 Stone Spirit. Entonces, aquí Four Summers tenía que decidir como que a menos un héroe que tenga que lidiar con, uno, con el Fénix, porque no tienes ni un héroe de agilidad que pueda lidiar con el Fénix. Y dos, que también tengan como que un juego cómodo quizás, ¿no? En contra del Ursa de Stone Spirit. No, Morphling igual lo pasa mal en contra de Storm, pero va muy bien en contra de Ursa, va muy bien en contra del Fénix, ¿no? Siempre puedes, pum, hacer waveform dentro de la Supernova con la BKB prendida, te revientas el huevo. Entonces, esta idea de piquear Morphling me parece curiosa. ¿Por qué? Porque en Four Summers solo Gunnar juega al Morphling, Sammy Boy no lo juega. Entonces como que no sé si esta idea es por parte de vamos a mandar el Morphling medio en contra del Storm. Eso es lo que estaba diciendo. Claro, es Morphling medio en contra del Storm, porque no creo que quieras mandar Sammy Boy medio, es tipo... Cuando lo he visto jugar medio es bien raro. Entonces sé que Gunnar sí o sí va a jugar este Morphling, pero ahora sí lo has piqueado en un matchup un poquito complicado, ¿no? Por parte del Storm Spirit. Como que le puedes dar el juego del mundo a Ryoya. Y Ryoya en contra de estos seres puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, el Earthshaker sí es decente. Si rota y demás le pueden arruinar la línea, pero en teoría puede tener un juego juego es solo Earthshaker, no tienes nada más como para poder setear temprano al Storm y que el Earthshaker haga el follow-up, ¿no? Entonces, Earthshaker va a necesitar de ítems, es que contrarrestar al Storm es lo que estamos buscando en esta partida en particular. No veo ningún otro héroe, la verdad. Bueno, le falta un héroe quizás que agarre el rol de uno aquí al equipo de Four Summers. Pueden también morfear, mandar Morphing Safe y picar algo un poquito más efectivo en contra del Storm, o al menos que pueda setearlo, no lo sé. Bueno, sacamos al Beastmaster, sacamos a Enchantress, así que a ver, Bloodseeker, a ver con qué cerramos. Draw Ranger, entonces si es un Morphling medio, vamos por la Traxxas. Esta, pues no tienes tan buenos héroes para habilitar. Usualmente a Draw Ranger la quieres, no tienes un Mars, algo realmente que te dé mucha vanguardia. Bueno, aquí el Timbersaw te la da, pero medio es un héroe que puedes ignorar, ¿no? Ese pick de la draw es muy Four Summers lo de la draw, porque sé que han jugado esta draw extra antes, juegan siempre alrededor de castigar los timings del equipo enemigo, cuando por ejemplo están piqueando draw en contra de un carry con cooldown largo, por ejemplo un Void. Quizás es algo que no se ve mucho en este meta. La draw incluso no se ve tampoco en este meta, a menos que estén viendo sí o sí un offlane en el cual puedan tener una línea gratis, por ejemplo draw en contra de Axe, draw en contra de Tai, draw en contra de Mars, lo que sea. Pero en este caso ni siquiera estás viendo el offlaner, o sea, es como que se está suponiendo de que el Fénix va a ir 5, entonces va a tener una pésima línea con el Ursa. O si el Clover lo mandan 5 en contra de Shaker, no puede ser malo, entonces el Fénix va a ser 4. Puedes tener un juego cómodo en contra de esto. La draw al menos te da como que ese potencial de línea cómoda en contra del Fénix. Luego en el juego también. No sé qué tan decente es en contra del Storm, porque hay que recordar que el Storm... Storm, Clockwork Goblin, dos seres que ya de por sí son muy buenos en contra de Draw Ranger. Entonces lo que intuyo es que estás intentando, no voy a decir baitear, pero jalar un poco la atención de Black and Yellow a un héroe que te va a ser sencillo de contrarrestar e intentar evitar que el Morphling reciba ese tipo de presión, ¿no? Eventualmente la Draw Ranger pues es un Glass Cannon desde atrás. El Morphling es mucho más potente, me atrevo a decir, si es que llegamos a instancia de Lady. Eso es lo único que puedo planear. Lo he visto antes, la verdad. Una Draw Ranger súper castigada en la línea en el juego y le deja mucha apertura al héroe de la línea de medio que termina siendo el que cierra el juego definitivamente. Pero igual no es tan óptimo. Vamos a ver. O sea, lo que puedo pensar con esos héroes que ha picado Four Summers ahora mismo, independientemente sin ver el aspect de Black and Yellow, lo que quieren es como que, ok, tener un héroe incómodo en la parte de arriba como puede ser el Timbersaw, jalar marca, porque igual Timbersaw contra Ursa es jugable si juegas alrededor de Timberchain, molestas, si al menos lo contarías a él, el Morphling puede tener un buen juego que en teoría lo puede tener con el Agani y luego con el Shaker, puedes jugar alrededor de ese combo, lo vas a pasar mal en contra del Storm, pero la idea creo en general por parte de todo Four Summers es intentar jugar lo
más a presionar posible. Porque el Ursa va a ir por Battle Fury. Ok. El Storm va a ir por Orchid. Pero igual se puede caer de un Silence. Entonces no puede ser tan bien. Black and Yellow alas piqueo Silencer. Ok. No sé qué tan fan soy de esto. Porque el problema es ¿dónde vas a mandar ese Silencer? Yo tampoco. ¿Quién es el 3 en este juego? A ver, ¿cuál es línea? Zero. ¿Quién está jugando el Silencer? ¿Producción? ¿Cero? Zero. ¿Es Silencer offlane? Va a ir en contra de la Draw. De Draw Witch Doctor. Bueno, habíamos mencionado que es Black and Yellow, ¿no? Siempre le gusta jugar con handicap, así que. Drawer es. Vamos a ver. O sea, sí le das juego al Storm Spirit, básicamente. O sea, no es mal juego de Silencer, porque estás jugando en contra de Morphling, siempre puedes castear el Global al piso, el Storm entra, lo puedes mandar incluso sin la Orchid. Claro, o sea, Silencer en contra de Timber Storm encuentra una apertura para la pelea y mata. Claro. Listo, Global Silence, ya está. Ya está, no hay nada que hacer. Draw Ranger está muertísima, Witch Doctor, el Shaker. El problema yo creo que es la línea. Es tipo, Silencer en contra de Draw o en contra de un Witch Doctor, no sé qué tanto puede hacer. Porque realmente he visto cuando juegan Silencer offlane en contra de un carry melee, como que sí o sí te comen los glaive. Pero en este caso, con una rotación incluso por parte de Ocean, en la parte de abajo, ese Silencer es comida. Como que se puede morir. Entonces Black and Yellow tiene que jugar mucho alrededor de timings largos, lo cual no sé qué tan fan soy, ¿no? Por ejemplo, el Ursa tiene que llegar al Battle Fury, el Storm tiene que llegar al Orchid. Tienes el Global, tienes la Supernova, pero siento que es algo que Forzumes puede castigar, ¿no? Jugar alrededor de eso. Entonces... bueno, vamos a ver igual cómo le va, ¿no? Lo de Silencer offlane. O sea, honestamente no sé qué tan fan soy, pero tampoco es como que... Yo quiero ver el aneo, la verdad. Sí. Me parece que puede funcionar en el sentido de que va a ir con la... Ya sea que el Witch Doctor o el Shaker acompañen a la Draw Ranger, tradearle daño al Silencer es prácticamente imposible en la línea. Los supports no van a ser tan efectivos. Vamos a ver qué también funciona, amigos. Un saludo para la gente que tenemos conectada. Es un draft un poquito peculiar, pero es lo que queremos ver. A ver si el equipo de Black and Yellow llega a llevarnos un tercer juego. Predicción. Forsumers, venga, ¿por qué no? Ahí está. Listo, mis amigos. Y para la narración en esta partida, como lo ha sido en la anterior, también tenemos al Gran Blue. Predicción. Pues, a pesar de que va a ganar Forsumers, me gustaría decir Black and Yellow por draft, pero Forsumers. Ahí está, mis amigos. 2-0. Así que ustedes también en su casa pongan ahí en el chat. Yo digo que va a ganar Ego Boys. Así que, listo, amigos. Nos metemos de lleno a la segunda partida del día de hoy. Recordemos que después de este BO3 tenemos Evil Geniuses en contra del equipo de Undying. Así que, esperen. ¿Ya tenemos juego? ¿No? ¿Sí? Sí. Ahí está. Bueno. Bueno. Ahí el tecleo para arrancar la partida, ¿no? Un tecleo amable, un tecleo de buena onda. Forsumers parece que está esperando el last pick de OD, pero ha sido un silencer, ¿no? ¿Qué se han dicho? Nada, que empieza la partida, Sammy tipea y dice, ese no es el OD. Y Reya le dice, ¿tienes miedo, creo? Y Sammy le dice, sí, papi. La verdad es que iba a ser un juego decente de OD, incluso si lo piquean. Ah, bueno, pero en este caso no lo han... Creo que es un meme alrededor de que Ryoga es un OD spammer, también es OD tier 25. Pero creo que es más de lo mismo, ¿no? De todas maneras he mencionado de que igual este juego de Storm es un juego cómodo de Storm. Sí. Pero lo puedes pasar mal, ¿no? Me refiero en las líneas, si es que el Shaker decide hacerte la vida imposible, luego si te cae, yo que sé, un Silence de la troll, lo puedes pasar mal. Entonces tampoco, tienes que tener cuidado alrededor de eso. Sí, algo que no estaban diciendo ustedes, bueno, tampoco es tan importante como para que lo digan, ¿no? Pero que sí estaba viendo ahí, supongo que estamos regresando a Morphling Draw, también por el doble Silence, ¿no? Que es muy molesto en contra del Storm Spirit, la itemización del Morphling es bien similar a la de la Draw Ranger, así que transformada en Draw también es bastante útil, tienes el doble multishot también, me parece que está bastante decente, la verdad, el combo Draw Morphing en contra de Storm, por más que sea un buen juego de Storm Spirit. Me parece que aquí es nada más Forsumers diciendo, bueno, no tengo el mejor de los drafts, pero te voy a castigar muy fuertemente en el midgame, cuando no hayan BKBs. Jamsun, por cierto, está un poquito rodeado, tiene 3 seres encima, el paralelo cast no logra conectar del todo bien, se salvará el Ursa, un poquito maltratado nada más, y Husky tiene que regresar a su línea, porque bot en teoría debería ser una línea relativamente cómoda para Sandro. Creo que también lo de la línea de bot sí es verdad, es demasiado cómodo. Habíamos mencionado que igual el Silencer offlane lo puede pasar mal en contra de Witch Doctor Drop. O sea, el slow, el tema del daño, el setup, el melee y el stun. Es como que no es una línea tan cómoda para el Silencer. No es como que tampoco el Fénix pueda ofrecer mucho en esta línea, ¿no? No es como el clásico post 4 de que
te puede salvar la vida, como puede ser un Clockwork, como puede ser un Tuskar, como puede ser quizás el Ruby con el telequinesis. No podemos ver eso. Entonces, vamos a ver igual en qué se desarrolla la línea de abajo, ¿no? Mis predicciones es que igual Zero no tenga una línea tan cómoda. Ocean puede salvar las dos líneas, tanto la de abajo como la de medio, y dejar el Timbersaw solo en la parte de arriba. O sea, sí es un match complicado de Timbersaw en contra de Ursa, pero si solamente juegas con el Timbersaw no deberías estar tan mal. Sí. Pues eso, ¿no? Es una cuestión también ahí de niveles. Las mejores rotaciones me siguen pareciendo que vienen de parte de Forsumers al principio, nada más por el mismo Earthshaker, ¿no? Storm Spirit, por cierto, no le está pasando mal en la línea, de hecho consigue unos buenos denies, pero aún así siempre es complicado hacer línea en contra de un Morphling sin un burst. Cuando tienes un bursteo, sí, el Morphling tiene que estar cauteloso de cómo juega con la agilidad. Pero si no hay bursteo, entonces siempre puede ser un poquito más efectivo. Cuidado con esta rotación de Ocean, de todas formas, buscando a Ryoya, y si logran conectar la fisura hubiera sido algo bueno, pero me parece que el Storm Spirit ya se las huele. Esa es como la clásica rotación por parte de un Air Spirit que siempre logra tepear minuto 2 o algo así. Eso es algo que se ha puesto de moda por parte de Forsumers, ¿no? Me refiero, lo han hecho la primera partida, ahora acaban de hacer la segunda partida también. Creo que Ryoya no es consciente que el Earthshaker está ahí, pero se lo debe estar oliendo, ¿no? Porque ya tiene ese PTSD, ese trauma de la primera partida. Bueno, ahora sí, definitivamente se lo ha visto. Pero le va a quitar el ward, creo. Sí, era un poco obvio también porque pues, Morphling estaba recibiendo mucho más daño del que normalmente podría aguantar en el mano a mano contra el Storm. Entonces es como que, ya, me están baiteando para pegarme la fisura. Se mantiene a la distancia nada más. En la parte inferior, por cierto, puede abrir el First Blood, porque Husky está tratando de tradear. La pregunta es quién lo termina ganando. Flea ya no tiene más Fairy Fire. Un golpe más y lo va a terminar llevando. Phoenix, no, la Killing Salve, pero ¿para qué? Zombie Boy mientras tanto logra llevarse a Zero y no le quedan muchas chances tampoco al Witch Doctor de salirse con la suya. Intercambio, pues también para Black, que con ese Timber Chain logra llevarse un Ursa que no estaba muy claro por dónde quería escapar. Es que... wow. Me sorprende que incluso habían matado... El Timbers había matado un Ursa. Eso es algo que no se suele ver mucho, ¿no? O sea, pero... ¡Ojo! Ganar ahí... Estaba intentando algo raro. Me emocionó un poco antes de la cuenta, creo. Aunque igual está tratando de traerlo Ryoya. No estamos viendo ningún TP, por cierto. Así que Ganar debería poder escapar sin mucho problema. Aún así se ha comido una buena cantidad de castigo. Así que cuidado nada más con ello. Inverso. Por otro lado, pues nada, soñando a Yubei. Bueno, creo que más lo que iba a mencionar. Ok, Brax tiene que morir, por favor. Brax tiene que pagar con sus pecados. De hecho, una coordinación un poquito más mejor ejecutada. Y tal vez hasta podrían haber matado a Yubei, cuidado. Sí, creo que Yubei se murió. Con la primera habilidad se murió. Bueno, cosas que pasan. Como ya vemos en la parte de arriba, un Timbersaw que ha matado a un Ursa. He mencionado que el matchup de todas maneras no es tan fácil para un Ursa, porque puedes pensar, ok, el Ursa tiene el Fury Swipe y demás. Pero los primeros niveles, el Ursa como carry es demasiado débil. Como que hasta a nivel 4 el Eres de verdad es demasiado débil. Smoke en la parte de medio, no se puede morir por ella. Sí, ahora sí le salió bien. Entonces a Ocean, buena rotación, la fisura bloquea y Ganar simplemente golpea, ¿no? El Clockwork llega, pero es un poco tarde. No se ha llevado ni runa, ni ayudó. Pues, niveles al menos se tendrá que quedar Yubei. Mientras que en la parte inferior podría haber alguna suerte de intención de parte del Shaker, ¿no? Digo, nos acercamos al minuto 5, quieres sonear, quieres llevarte las runas Bounty. Podría ser también aprovechado para matar al Timber. ¿Tú qué dices? ¿Quiere aprovechar qué para matar al Timbersaw? Que como el Shaker está en bot y está un poquito solo el Timber, tal vez podrías aprovechar que las rotaciones de minuto 5 son un poco estáticas para tratar de matar al Timber, ¿no? Es que matar a un Timbersaw también en este punto es como que Yubei tiene que hacerlo perfectamente, ¿no? O sea, tiene que justo stunearlo en el Timbersaw para poder hacerlo. Pero mira, en la parte de abajo por Zero, creo que tiene más daño encima, ¿no? Con el Maledict, debe ser que es fácil. Y Francis Lee, sí, bueno, ha sido muy rápido además, muy rápido lo de Forsumers. Significa que ya el Timbersaw pues está tranquilo porque puede recibir una rotación de TP. Aunque, de todas formas, el sonido de Phoenix ha sido lo suficientemente bueno y van a ganar las runas de Bounty. Es una buena noticia, al menos para Black and Yellow. La zona superior, Yubei también se logra quedar con la Bounty Rune, mientras que Ganar, pues la persecución no va a ser del todo efectiva. El Waveform estaba en cooldown, se escapará Clockwork. Podría decir que es un trade respetable para los muchachos de Black and Yellow. En la parte de abajo Francis Lee... No, Husky... Husky está bien. Se puede morir, ¿eh? Ah, no, espera, si le va a caer la tercera habilidad por parte del Sensor, que es demasiado no, uy, Husky termina cayendo al final. Sí. Buena entonces de parte del Silencer, llevándose así un poco más de presión en la línea. Recordemos que igual es un Silencer de core, no es un Silencer support. Así que igual su situación de network de alguna u otra manera tiene que empezar a recuperarla ya. Creo que lo que está pasando en este juego es más de lo que habíamos predicho ya en el draft de lo que iba a pasar. Por ejemplo, Ocean fue la parte de medio, le iba a ayudar al Storm. El Storm en nivel 6 es demasiado débil. Vemos cómo ha pasado eso. Consiguieron el kill en Storm. El Roy no está teniendo tampoco un juego tan cómodo, digamos. No tiene ball lighting igual,
No creo que lo bloquee. Igual la idea es simplemente botarlo para que no coja la runa. Sí, está bien. Claro. Y bueno, como vemos también en la parte de arriba, Timbersaw es también difícil matarlo porque con un Clover no puedes hacer esos dedos para poder intentar hacer la vida imposible a Brax. Por mucho que esté en contra de un Ursa, con el Timber sí te escapas de eso. Y más en lo que comentamos en la parte de abajo, ¿no? Razón por la cual el Silencer offlane, ok, como héroe dentro del juego no está tan mal, pero simplemente vemos cómo Ocean lo está gankeando, lo está haciendo lo imposible. Ah, mira, al final sí mataron a Brax en la parte de arriba. La pregunta es, ¿cómo? ¿Se comió con los 8 stacks? Eso no... Jarraseado. También supongo que pues, ya había pasado bastante tiempo, algo golpeado ahí el Timber, entonces se quedó más de la cuenta. De todas formas, pues es un kill ahí. Estábamos esperando desde hace un buen rato. Es que el Shaker ya lleva muy buen rato sin estar en su línea. Pues obviamente es lo que te decía, eventualmente una dual lane tiene que ser alguito superior. Shamsung termina esquivando, por cierto, la Timber Chain, así que Brax lo único que puede hacer es comerse unos cuantos golpes del Fury Swipe. ¿Cuál es tu predicción que va a ser Black Angelo esta partida? Que podemos decir que a partir de este punto creo que Black Angelo da un poquito de miedo. Porque hasta donde veo las líneas, la verdad que está bastante cómodo para los Force Summers. El buen Flapjack, top NASA player, top ranked, me está preguntando a mí, un simple caster contratado, a mí, la sombra de Imperius, a mí me estás preguntando. Entonces yo creo que Black Angelo lo que tiene que hacer es seguir estaleando las líneas, ¿no? Ganar algo más de niveles y eventualmente vas a poder rotar con el Storm Spirit. Cuidado con el timbre, ¿eh? ¿What? ¿Brax? Es el premio al Timber Chain más raro del mundo. Brax está borracho, no sé. Es como... Este Timber Chain es un poquito de suerte, ¿no? Porque me refiero, te tiene que caer justo el Battery Assault durante la animación para que te lo cancele por completo. Yo te lo preguntaba porque luego la gente me dice que yo hablo mucho, entonces tengo que interactuar con el caster. Mano, yo te estoy haciendo preguntas a ti, yo te estoy dejando hablar. Yo también sé cuándo hablar. No le hagas caso a los kids, mano. Es mi única recomendación en la vida. Nunca le hagas caso a los kids. Yo me resenté como novia molesta, novia tóxica. ¿Por qué siempre que hablas de resentirte el género es femenino? Traumas, tengo traumas, tío. ¿Qué te ha hecho, Flavia? ¿Quién te ha hecho tanto daño? No sé, tú me dirás, ¿no? Todo el día me cuentas lo mismo sobre tu... 5-4 en el marcador, amigos y amigas. Y todavía no... ¡Uy, Jansson! ¡Buena jugada! Cortando el arbolito. De todas formas, este chakra un poco molesto, lo termina tanqueando sin mucho más con el Enrage de manera defensiva, pero funcional. De todas formas, Jubei rodeado por sus cogs, no sabe por dónde irse. Ocean también lo tiene marcadísimo. Al menos un kill se irá para las manos de un Brax que se queda con las ganas luego de la pérdida de su... ¡Ganar! ¡Ganar! ¡Coño se gana! Muy bien. Acá morfeando a Giliantes del Electric Vortex pa'l face. Gunner, no, es que era una buena jugada, pero Gunner se quedó parado como un segundo. Como, espera, ¿qué tengo que hacer ahora? Vortex, ¿no? Y justo lo agarró el Storm. Bueno, Black Angelo consiguiendo un early un poquito más prometedor. Jansson de todas formas algo maltratado, el Maledit colocado encima, pero no le han metido suficiente daño para que este sea temible. De hecho está a nivel 2 nada más, así que lo puede tanquear sin mucho más problema. Jansson sale a buscar el kill encima de Witch, lo va a terminar concretando con la ayuda de Ryoya. Y ahora Brax, le queda muchísima maná, así que lo mejor es simplemente mantener la distancia, pero Ryoya también está ahí cortito en la barra azul, así que mantiene nada más la distancia, pero buena rotación de parte del Storm. Creo que el Storm de todas maneras, esto de jugar en Silence estaba muy bien. Como ya he mencionado en el tema de picks, creo que también lo mencioné Imperius, ¿no? Con que Storm Spirit en contra de Ryan. Wow, es súper incómodo de jugarlo. Incluso con todo el daño viejo que tienen, me refiero, si el Silence se rota la parte de arriba, también le puede hacer la vida imposible a Brax, junto al Fénix. Entonces, Black Angelo tiene cómo poder responder a esta avalancha de presión que va a querer hacer Force Summers dentro de poco. Sí. Pero tienen que hacerlo ahora, ¿no? Eso es algo que vimos en la primera partida en la cual Force Summers estaba muy cómodo en todos sus picks. Pero igual siento que Black Angelo no está atrás en lo que puede hacer esta partida, ¿no? O sea, me refiero, ok, Zero ya es nivel 6, creo que tiene lo de Global, creo que puede defenderse de esto. Pero necesita una rotación, necesita que un héroe más venga aquí. Y se está cortando para quitarle lo que viene a ser la pasiva a Sammy. Lo va atrás Sammy. Oh my god, Zero, ¿verdad? Eso es una buena play, eso de jugarlo mil y la draw, para no te. Muy bien, además Jubei se estaba llevando también un killcito encima del Shaker, como para poner la balanza. Pero nada, creo que el equipo de Black Angelo está jugando efectivamente su mapa, a diferencia de la partida número 1. Y esto es una muy buen indicador, considerando que Force Summers, pues lo que tiene que hacer esta partida, medio que no es tompear, pero sí salir mejor parado del early game, para poder tener el mid game que necesitan, ¿no? Después las ve cabezas en que sea un poco más complicado.
Lo único bueno por parte de Forsumers, como que decirlo, ok, quizás el tema de héroes ahorita lo estamos pasando mal, ¿no? Este Storm quizás está volviendo mejor de lo que podría pasar. Me refiero, una vez Ryo ya tenga este Orchid, le va a hacer la posibilidad a ganar. Puede matar a cualquier héroe dentro de la partida, ¿no? También puede matar al Timbersaw, que Timbersaw todavía no tiene EUL ni nada para poder protegerse en Silence. Entonces, lo único bueno que se podría decir de Forsumers es que al menos, como se han llevado esa torre de medio, les da como que un poquito más de maniobrabilidad en el mapa, ¿no? Tiene ese control de poder jugar quizás en su jungla, hacer un smoke, van a desviar a Asky en la parte de abajo y me sorprende que no hay ningún TP de respuesta aquí. Porque esa es la clásica jugada, ¿no? Que un PO5 se para en la parte de abajo como diciendo voy a baitear alguna rotación, pero al final nadie te pega. Y lo malo de esto, que tienes un morph en medio, no tienes un draw, nadie quiere poder defender esto. Así que... Es verdad, Forza no tiene cómo poder defender torres. ¿Cómo tienes torres? El Timbersaw no va a querer ir en contra de Silencer. El Morphin no va a querer ir tan rápido. La draw menos. Pues sí. Está siendo un poquito complicado dentro de todo, creo, para Forsumers el prospecto de midgame, ¿no? Pero aún así, pueden tratar de buscar aquí el kill encima de Gunnar. Lo va a tanquear sin mucho más problema y escapando. Global Silence no ha sido del todo bien utilizado. No creo que se pueda dar la vuelta aquí Forsumers, ¿no? Creí que se van a aquí ganar con el Global Silence. Habíamos mencionado ese pequeño counter en el cual, por ejemplo, Juve puede entrar con el hookshot, pum, le cae el Global y ya está. Se puede morir y ganar, ¿no? Pero bueno, supongo que el hecho de tener poca vida que te da demasiada armadura. Quizás no tienen todo el daño mágico que creen que tienen. No sé si es por un tema de quizás el Storm estaba ahí, como sea. Pero el timing está bien, ¿no? Me refiero, Ryo ya va a tener el Orchid dentro de nada. Así que por ahora el juego de Black and Yellow está cómodo. Pero esperemos que no la líen, ¿no? Esperemos que, por ejemplo, Forsumers no haya una play mágica por parte de Gunnar, porque Gunnar es un monstruo jugando Morphling. Así que esperemos no llegar a ese punto, ¿no? En el cual Gunnar de la nada hace 1 versus 9, ¿no? Y vemos un juego incómodo por parte de ellos. Vamos a ver, todavía no está, la verdad, nada dicho. Pero sí es cierto que, pues, el juego sigue pintando un poquito mejor para Black and Yellow, desde esta perspectiva. Storm Spirit ya va a tener un poco más de utilidad, digo... Creo que la Orchid está llegando en su courier. ¿Sí? Sí. Así que con este ítem ya puedes tener un poco más de chances de matar, por ejemplo, a Gunnar, ¿no? Jamsum, cuidado, tiene que vaquear antes de que ese Paralyzing Cast sea un poco más incómodo, pero ahí tanteándole un poquito el terreno a Gunnar. ¿Timbersaw? No, Timbersaw no, ¿verdad? Con el Timbersaw no, mano. Con el Timbersaw te lo juegas, ¿eh? Bueno, han gastado de Ecos para matar a Juve. Creo que este gasto de recursos está bien por parte de Forsumers, porque no creo que quieran ir un poquito greedy a decir, ok, hay que matar a este Ursa, ok, hay que matar a este Silencer, ok, hay que matar al Storm, que el Storm después es complicado. El Storm TP en la parte de abajo, pero este TP es raro, porque no tiene visión del Morphling. O sea, ha TPado como, mira, voy a ir aquí y a ver quién aparece en la parte de abajo. Pero no sé, lo ha hecho sin smoke, sin visión, sin nada. O sea, me parece un poquito raro este TP por parte de Ryo ya. O no sé si simplemente está baiteando a Jamson de, ok, ahorita alguien va a querer tepear, alguien me va a querer matar y yo estoy aquí cerca para poder hacerlo. Tienen también el... Ah, no tienen Global. O sea, a lo que voy de lo cual estoy hablando es... Tienen este Orchid del Storm, pero no están aprovechando para nada, ¿no? Vemos como igual le salta Morphling en la parte de medio, pero ya está morfeado a toda fuerza, no lo puede matar. Sí, otra vez es que el Global Silence no es del todo bien utilizado. Juve, cuidado, que tiene el hookshot, pero aún así Gunnar no tiene muchísimo miedo. Es que Black and Yellow sí está teniendo un mapa prometedor, pero están mal utilizando sus recursos. Entonces nos quedamos todavía con este incógnito de, ok, pues realmente pueden ir al midgame de una manera sostenida en contra de un Morphling que ya va a tener Manta, una Drow Ranger que también con el Dragon Lance ya es una máquina de push. Se están entregando un poquito más de la cuenta. Ocean ya tiene Blink también, así que es otro gran problema. Es que, como dices, no creo que Black and Yellow quiera jugar este juego mid-game por parte de Forsumers, en el cual va a ser muy fuerte contra la mayoría de cores. Ok, acaban de encontrar el Witch Doctor que puso comiendo de manera agresiva, porque lo acaba de encerrar sin crear el Witch Doctor, pero igual la pelea es muy buena por parte de ellos, ¿no? Sí, ahí estaba la supernova colocada para ver si puede terminar condicionando. Gunnar tiene waveform, así que lo van a terminar controlando. Un poco de molestia también con ese Sunray, pero mira cómo se va a plantar entonces este Morphling. ¿Quiere buscarlo? De todas formas tiene la urna encima, pero no mucho temor. Juve buscando el ángulo, por cierto, para escapar, pero lo terminan encontrando. Gunnar con el salto largo y el kill sobre el Clockwork. Podría haber condicionado un poco la retirada del Morphling. Está llegando Silencer, no se puede confiar, pero lo va a intentar de todas formas. Mira cómo está dando la vuelta a Zero. Termina encontrando el ángulo, aún así Flick caerá primero y se tepeará para afuera. Lo pueden cancelar. Jamson tiene que llegar, el daño es insuficiente y Brax no tiene maná, así que este sí terminará entregando inteligencia para el Silencer. De todas formas, le habían pagado, Oh, y el RSK tiene Blink a todo esto. ¿En qué momento sacó Blink? Solo... Te lo dije hace un ratito, dame caso, no seas como Caos, no me trates así, man, por favor.
Yo acabo le digo una cosa y 10 minutos después dice, ah, mira, tiene esto. Y digo, mano, pero hazme caso, ¿no? Hazme ¿Sabes que caso. lo peor que tienes razón? Eso me ha pasado mucho con cada. Pues sí te hago casa, ¿qué cojones? Solo que a veces me distraigo. Solo que... ¿Estás en ready? Dime la verdad. ¿Estás en ready en este momento? No, estoy en el sofá, ¿qué cojones? No estoy en PC. Ah, tu celular no tiene ready. Estás baneado de ready en celular. O sea, prefiero ver... O sea, estoy viendo el chat de 4D. Sí. ¿Qué haces viendo el chat, tío? Es una buena pregunta. Mírame a mí, mírame a los ojos. Hay contact. No puedo verte. Me gustaría que hubiera una cámara que sea para verte en momentos de desesperación, momentos que me siento triste, veo tu carita. Y ahí me concentro en el juego. Si no, no puedo. Ojo, ambos supports se han revelado los wards y empieza entonces lo que es la temible pelea por los wards. ¿Quién la va a terminar ganando? Muy probablemente Gunnar, ya que nadie está ayudando a UA a cuidar esos wardcitos. Sach. Bueno, algo que iba a mencionar hace un rato, que lleva mucho meme, es lo de Black and Yellow tiene esta fortaleza de poder buscar peleas, tienen en realidad cómo poder matar cores. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que siento que están gastando recursos en matar, por ejemplo, vemos como el Smoke lo rompe Husky. Ok, saltan a Husky, luego saltan en el Shaker, y ¿qué es lo que pasa? Que el Storm se muere. Entonces, siento que los recursos que tienen Black and Yellow para poder pelear no lo están utilizando defensivamente, simplemente están farmeando alrededor de esto. Y como dices, no creo que quieran jugar ese tiempo, jugar el Mortal ¿cómo? Contra ellos. Ok, le acaban de saltar a Brax, eso puede ser un buen kill, sin embargo no sale el global. Y tiene que llevarse un kill más allá de eso. Ok, creo que matar a la araña también. Creo que también puede matar al resto de héroes. No tiene cómo cancelar este. Se va a comer demasiado el daño. Vale. No tiene cómo cancelarlo. Sí, y además está llegando Gunnar por el otro lado, así que tampoco podía subir el high ground de manera efectiva. Yamsu, la persecución encima de él. ¿Realmente saldrá bien? Es la pregunta con la ayuda del Shaker. Claro que lo pueden conseguir, la fisura. También termina agarrando a Flea. Recordemos, Gunnar tiene waveform en 3, en 2, en 1. Tiene que tratar de escapar Flea. La persecución, sin embargo, continúa porque el Morphing no le va a permitir la salida tan sencillamente. Transformado en él mismo, el Sunray molesta. ¿Cómo le cancela este TP? Muy fácilmente. Con el Adaptive Strike, Flea tiene que usar la Supernova. Y a ver si Roya puede terminar cancelando el daño encima del huevo. Lo termina ganando, creo, el Storm Spirit, Se lleva entonces al Shaker en el proceso. Gunnar no tiene muchísimo más maná, así que obligado a utilizar el waveform con el TP. Y Roya no podía mantener la persecución. Lamentablemente, Yubei no tenía el hookshot. Así que se sale con la suya en esta oportunidad el equipo de Forsumers. Tío, Gunnar, menudo jugador de Morphling, ¿no? Es como que la forma en la que divide este Fénix, se convierte en el Fénix, se intenta cortarle el TP. Encima no muere, ¿sabes? Que lo peor de todo. Es como que agarra, usa la manta, le da igual si lo silencian, aún así consigue romper el huevo. Sin embargo, Ocean muere en el proceso, es como que un poquito para la play, de show por parte de Gunnar. Ocean tiene que pagar por sus pecados, pero da igual. La idea es la misma, ¿no? Al menos simplemente haces el daño psicológico de decir, ok, este Morphling da miedo, luego más adelante vamos a sufrir contra este Morphling. Y otra vez Black and Yellow está entrando en el juego de Forsumers, creo yo. O sea, tienen 2K de negro de ventaja. Siento que tienen cómo poder pelearlo, siento que tienen esa teamfight fuerte, ¿no? Por parte de Supernova, que está en cooldown, tiene ese global en el cual pueden saltar a estas personas. Pero, ¿cuál es el problema? Forsumers en cualquier momento va a querer hacer una pelea y van a querer hacer Roshan. Tienen el daño muy subido por esta draw, por este Morphling. El Roshan hace bastante rápido. Entonces Black and Yellow tiene que pensar en, tenemos que wipearlos y nosotros hacer Roshan. Tenemos que aprovechar este Ursa para nosotros podemos hacer Roshan. El equipo que se lleve Roshan primero va a ganar demasiada ventaja en la partida. Entonces no quieres que Forsumers se lo lleve, ¿no? Tampoco quieres sufrir en contra de matar a este Morphling 2 veces. Pues ahora vamos a ver cómo le termina siendo la escuadra de Black and Yellow, ¿no? Que no se les ha complicado el terreno como tal, creo que eso sería un poco injusto, pero sí se nota que está un poco más preparado Forsumers para tomar estas peleas. Igual están pululando ahí en la zona central. Supongo que la idea aquí es tratar de pelear con el Global Silence, ¿no? En realidad tienes casi todo, solo te falta la Supernova. Va jugándolo un poquito más tranquilo y una vez que te cargue el huevo, podrían pegar un smoke los chicos de Black and Yellow, ¿no? Black and Yellow debería hacer un smoke, pero ya. Ahí está. Gracias, Blue. Sí, justo. Te escucho. De nada. Te escucho, Blue. Sí, tienen justo. Al menos alguien me escucha, ¿no? ¿Hay o no hay pleito en top? Es lo que yo quiero saber. Este pleito lo tienen que buscar, como digo, tienen que matar a alguien, tienes que hacer este Roshan, por favor, aprovecha el timing. También es un smoke de respuesta por parte. Aquí va a haber un choque, aquí va a haber pique, aquí va a haber Rosa, pero. ¡Oh! Casi se va a unir primero, pero no consiguen hacer un cala, un core fuerte. Tienen que saltar a la draw, tienen que saltar a la draw, tienen que saltar un core. No, Ría que hace esa draw, pero no consigue matar, no, sí lo van a conseguir matar. Sí, al menos. Esto es Roshan, ¿verdad? Aquí los chicos de Black and Yellow tienen que irse directo por el premio. Mientras tanto, el equipo de Forsumers no lo va a permitir. Que van a hacer un objetivo. Entonces la balanza un poquito más a su favor porque Silver el core. Mientras que Clockwork también terminará cayendo. Otro más para la escuadra de Forsumers. Wait, what? No sabía que el Morphling, transformado en Silencer, se queda con inteligencia permanente. No es No es permanente, ok. Es lo que roba. Ya me había asustado.
No pierdes. Vos callate, boludo, que me tenés los huevos llenos. O sea, creo que esta interacción de spells que roban permanentemente, como puede ser el SMG, son bastante tediosos de poder hacerlo porque necesitas estar sí o sí morfeado en el héroe para que funcione. O sea, me refiero, el Morphling tiene que matar a alguien estando morfeado. Si luego vuelve de vuelta Claro. al Morphling, no funciona. Pasa lo mismo con el SMG del Slur, como que tienes que matarlo haciendo un Slur. Si no. ¿Qué? No, sí, De todas formas- sí lo hace. De todas formas, es una peleita... Me estoy echando un poco. Es que ¿Qué dice? ¿Qué O dice? sea, es como que he visto la interacción, no sé si es un bug, también es con el Slurp funciona así, tipo, tienes que dar el último golpe y luego morfearte el Slurp y te quedas con el SMG, pero es medio tedioso hacerlo. Ahora, en el Silencer sí no estoy 100% seguro. ¿No funciona? No, pero si no quieres sentarte aquí en la pelea. Y yo me tengo que observar. Producción me ha ganado. Sabe más que yo. Flavia, he visto cómo mueves el mapa. Creo que está mejor aquí. Sí. Se va a sentar Renzo, yo me voy a observar. Sea como sea, Flea está preparado para buscar un poco más de conflicto. Tiene la supernova, pero lamentablemente no tiene el equipo detrás. Así que hay que andar con cuidado nada más. Este polluelo decide vaquear, mientras que el resto del escuadra de Forsumers va a ir por el Roshan, pero no sé si pueden hacerlo a tiempo. Los acaban de revelar también. Aún así se van a mantener en el pit. A ver si puede llegar a tiempo la escuadra de Black Angelo. Ursa sigue posicionado en la parte de bot. Y aquí no te es la pregunta. Se está demorando un poco más de la cuenta. Storm Spirit también buscando. La pregunta es, ¿se lanza o no se lanza? Creo que este Roshan directo para Forsumers. Hookshot, lo van a intentar. Ojo, pueden matar el Morphling a tiempo. Sin embargo, el Global Silence aún así no llega en su punto porque Gunnar ya estaba sacando la fuerza. Tanqueará sin mucho problema y logrará escapar. La pregunta es, Forsumers, ¿realmente quieres escapar? Ocean lo termina encontrando, pero el salto largo de parte de Río ya no es más rápido que la Blink Dagger. Otro más, encima de Braxton. El Timber Chain, sin embargo, no logra conectar encima de un arbolito. Por ahí estaba la fisura. Le cabe activarla de parte de Río ya para buscar un poco más de conflicto. Y la Drow Ranger el problema, tiene que tratar de vaquear. El maná lentamente drenándose. La Force Up saca de la zona de peligro de esta Drow. Mientras que el Timber tiene que comprarse de vuelta porque Storm no tiene tantas chances de escaparse si lo logran atrapar de manera efectiva. Gunnar se ha lanzado de cara. Le está quedando poco vida y termina cayendo. De todas formas, Zero no se puede plantar él solo, aunque igual lo va a intentar ganar. Waveform de salida, mientras que Ryoya termina cayendo por fin en las manos del Shaker y el recién comprado Timberson. Esta pelea puede haber sido mucho mejor por parte de Black Angelo en el momento en el que el Clover entró. Ok, quizás entiendo que no quieres entrar por el Roshan, puede ser bastante complicado. La verdad es que Forsumers hizo un buen labor bloqueando este Clover para que no entre. Pero te das cuenta cómo el Clover entra y el Global lo castea. Aquí esto... Kill... Tiene Evo. Ahí debería estar. Nah, ese Timber Chain raro. Si es una estrella... No está haciendo su día. Si es una estrella, si fuese sudado Timberson, hacía Timberson y luego casteaba el Evo. Se purgaba el Silence y se iba. Solo hacía esa place. Claro, eso es otro level. Solo es otro level. Bueno, lo que había comentado, que la pelea por parte de Black Angelo hubiese sido mejor si hubiesen aprovechado mucho mejor lo del Global, ¿no? Porque siento que la strat que tienen a la hora de coordinar spells no la están haciendo eficientemente, ¿no? Es como que, ok, usan hookshot, usan global, pero no hay follow-up. Y después deciden iniciar, pero ya en un Forsumers que ya está sitiado en un high ground, ¿no? Es como que vemos que el Ursa entra, mata a Husky, el Morphling entra para intentar buscar a la Drone, no consigue matarlo, gana la garra y limpia. Pero todo eso hubiese sido una mejor pelea si hubiesen usado los spells correctamente, ¿no? Porque, ok, el Storm entra, pum, global, pueden hacer como que todo el equipo con follow-up, no hay respuesta por parte del Shaker ni por parte de Husky. Así que creo que igual esos errores de coordinación de spells es algo que también Black Angelo tuvo en la primera partida y es algo que otra vez está viendo en esta segunda partida. A comparación de Forsumers, ¿no? Como que castean todo perfecto, es como que, ok. Quizás el juego se le facilita bastante porque Gunnar entra de cara, hace sus cosas de Gunnar con su Morphling y siento que hace tanto espacio en la pelea que los supports como que tienen un juego cómodo para poder setearlos. Smoke por parte de ellos, Uy, escaneadísimos, escaneadísimos. De todas formas, pueden buscar a la Drow Ranger. Digo, el salto largo del Storm Spirit con la BKB podría ser suficiente. Dura, con el Enchant Totem lo mantienen en posición. Está caminando en el rango de un Sentry. Aún tienen un poco más de daño. Yubei, no sé si se muere. Creo que no, ¿no? Le quedan 2 ticks. No, sobrevivirá. No, sobrevivirá. Tú tranquilo. Tú tranquilo y cuéntame qué pasa en la línea de medio. El Ursa ahí tratando de baitear, se logra escapar con la Blink Dagger. Es lo que decía, las BKB están siendo un problema. ¡Ganar! ¡Ojo! Se va a lanzar encima de Yamsun, quien es obligado a utilizar el TP con la BKB y de vuelta para la base. Bueno, eso es un poquito más lo que vamos a ver un show. Savage... ¿cómo se llama el jugador este, el DCA?
El que le gustaba jugar mucho lo del Morphling al Shaker. Ah, 23 Savage, sí. 23 Cuidado Savage. con el Electric Vortex encima del Timber. Debería estar muerto, está bastante golpeado. Global Silence también para evitar que pueda utilizar la Timber Chain. Igual han tenido que utilizar la Supernova. Ganar de todas formas quiere buscar el kill encima de Roya. No sé si le vaya a dar el tiempo. Tampoco estuvo muy en su punto ese Waveform, Para escaparse nada más. ¡Ay! Sí, escaparse el Stone Spirit. Pero bueno, aprovechando un poquito los combos, ¿no? Como te decía, Morphling Shaker, Morphling Draw, están ahí disponibles. Ahora mismo ya el Morphling Shaker van a querer hacer lo que sea en la partida. Ahora mismo ganar simplemente va a entrar. Van a aprovechar mucho el aspecto de que no tienen global. Han gastado todo para intentar matar a Brax. Ok, lo acaban de matar, pero ¿y qué? Sigue siendo los flaner, ¿no? Es como que siento que los recursos que tienes que usar es más que nada para matar a Ganar en algún punto de la partida. Entonces esto como que abre demasiado espacio que los chicos de Fortune pueden hacer play. Si no me equivoco, aquí van a querer hacer un smoke, que están todos seteados en el triángulo, aprovechando que tienen global. No, sí, no. No sé, no creo tampoco que quieran forzar las cosas los chicos de Forsumers. Digo, Tío, si alguien se regala, por ahí lo puedes buscar, ¿no? Enchantotem, cuidado, también termina conectando, así que Ganar buscará el kill sobre Yubei. Tiene que encontrar la forma, sin embargo, de salir del control de este Storm, Con el Enchantotem de salida, lo vuelve a hacer y Ryoya totalmente baiteado. Con la BKB incluso, multishare rápidamente. Y Zero puede estar en problemas, tiene que activar la BKB, pero el daño es masivo. Ganar. Suficientes golpes, sin embargo es Brax quien da el final, el toquecito final, el besito en la mejilla, y es 321 monedas de oro ahí para Timbers. Siento que no, sí, Ganar se ha metido de cara, pero ha tenido un poquito de mello, Como que no creo como que hacer tanto follow-up. Sabe que igual si hace un mal salto o le cae un silence por parte del silencer, que lo molesta bastante, ¿no? Como que le fuerza a usar manta. Pero no es solo eso, también tienes el Lord Kit. Fuera de eso no tiene más setups para poder agarrarlo. Me refiero, tiene como que igual Yubei que hacer algo mágico para poder intentar agarrarlo con el hookshot, con los hooks quizás. Pero en teoría el Morphling debería llegar a un punto en el cual es inmortal ahora mismo. O sea, no veo otra cosa. Black and Yellow, sin embargo, está ganando en network. O sea, sus cores tienen items. Este Ursa puede llegar luego al Basher, puede intentar matar al resto de cores, controlar el Morph. El Morph no puede hacer tampoco 1 vs 5, ¿no? O sea, solo no puede hacer. O mínimo la ayuda del Earthshaker, ¿no? Para estar morfeando en el Earthshaker. Entonces, siento que Black and Yellow puede jugar alrededor de esto por el tema de, ok, quizás los dos cores están farmeados. Podemos tomar una buena pelea con el Global y ya está, ignorar el Morphling por completo. Pero ambos equipos como que están están muy parejos, o sea, no siento que esté uno por encima de otro. O sea, por un lado Fortune tiene su compito, ok, genial, su compito vota uno, pero Black and Yellow no se queda atrás. Pues supongo también que es porque, bueno, en este punto ambos equipos están un poquito palteados. Creo que los dos quieren el Roshan. Entonces, no vamos a ver gran acción hasta que esté disponible el gigante de piedra en el pit. De todas formas, tenemos ahí ciertas intenciones de algún pick-off. Ganar está aprovechando, está jugando al Shaker. Ganar está jugando al Shaker en este punto. Sí, está jugando al show ahora mismo. Está jugando a roleplayar a 23 avos. Sí. Y no va a hacer nada más, ¿no? O sea, se entiende también. Creo que Ganar tiene clarísimo cuál es el camino que tiene que seguir para ganar este juego. Y es a punta de pick-offs o peleando teamfights si es que tengo el Aegis of the Immortal. De todas formas, ¿qué opinas de una BKB en las manos de los jugadores de Fortune? ¿Te parece que viene, que no viene? Espérate, porque creo que van a encontrar a Francis Lee. Está bien, no. El Morphling Shaker eventualmente lo encuentra, Aquí el Sunray lo termina revelando Sammy Boy, ya sabe por dónde lanzarse más o menos y lo bajaron de un totemazo al pobre Phoenix. De vuelta para el piso y listo. Eso es como cuando una paloma tiras una piedra cuando eres pequeño, es un maldito animal, es lo mismo, no sé. Bueno, yo no hacía eso, man. Pobres palomas, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? Que no lo has hecho. Timbre se ha tocado, pero palomas, no, mano. Hay otra forma de ser un niño y divertirse, ¿no? Respeta la naturaleza. Lo siento, fui creado en un barrio peligroso. Bueno, creo que podría decir lo mismo, pero de todas formas nadie me creería, así que... En fin. Yubei termina comiéndose una fisura, escapará, Timber Chain revela en posición, el Glimmer se acaba justo en el rango de Ganar, pero perseguir detrás de Tier 2 la verdad no es la mejor de las ideas, dejarán que este Clockwork se salga con la suya por el momento, mientras que seguimos caminando hacia el siguiente Roshan. Quería aclarar que lo de las palomas es una broma, que luego la gente piensa que de verdad. Claro, que eres un psicópata con ciertos tinos de sociopatía. Es un meme. Así empiezan los asesinos en serie, que primero matan animales y luego... Bueno, pero ya, hablando de matar gente, creo que Black and Yellow ahorita quiere pelear lo del Rosan, sabe que está un poquito up, tienen este base por parte de Jamsum, tienen todo pero por pelear tienen Global, tienen Supernova, tienen... Lo único que faltan son huevos para poder saltar de cara y intentar matar lo que sea un core. Oh my god.
No han conseguido ningún kill importante, Wow, Clockwork terminará cayendo de todas formas. Este Global Silence no sirve para absolutamente nada. Phoenix busca el ángulo para lanzar la supernova. Empieza a golpear por el momento Sammy, pero como te decía, al no haber BKB, es susceptible al Storm, quien termina conectando el kill sobre Drow Ranger. Y a ver si va a ser suficiente el Morphing. Se termina lanzando. La fisura ha sido buena, pero falta un poquito más de daño. Timberchain también metiendo algo de castigo puro encima de Yansum. Escapa y el Sunray castiga. Y el Timber caerá al igual que el mismo Ursa. No, Timber se sale con la suya y Connor revienta a Phoenix. Ahora Zero, mano a mano, la BKB no sirve para absolutamente nada en contra del Morphling. Y eso es todo para la escuadra de Black and Yellow. Si bien es cierto, consiguen un kill de muchísimo valor, Gunnar se encargaba del resto y no tienen cómo aguantar la pelea de Gunnar en este punto. ¿Te das cuenta que no usan el Globe para matar a Gunnar? Es como que usan el Globe para iniciar, genial, pero no hay como que un follow-up coordinado, ¿no? Es como que, ok, entra Yubei con hookshot, ok, global, pa, ya tienes tu seteo. Pero no consigues un kill en nada importante, es como que ni siquiera logran matar a Husky. A Husky lo matan después, pero ya cuando el Ursa ha gastado en Rage, ha gastado BKB, han usado todo para matar a Husky. También usan como que este combo de la supernova con el Electric Vortex, pero para matar solo a Sammy Boy. ¿Y cuál es el problema? Gunnar sigue vivo. Entonces, si Gunnar sigue vivo y Ocean sigue vivo, va a pasar esto, que él solito va a matar a todos. Entonces, es como que están jugando mucho al bait, ¿no? Como que Forzumer baitea a su support 5, baitean a Sammy Boy. Baitear a Sammy Boy tampoco es como que algo de gran importancia, ¿no? Pero si usas todos los recursos para intentar matar dos héroes, pero no tienes cómo librarte de este Morphling, van a perder todas las peleas, ¿no? Y ahora peor, que Gunnar encima tiene la Aegis. Bueno, creo que promete poca cosa de lo que puede hacer Forzumer ahora mismo. Aún así, Black and Yellow está bien lo que viene a ser aspectos de oro. O sea, no siento que estén tan atrás en cuanto a items. El Storm tiene buen farm, el Ursa tiene buen farm. Pero lamentablemente no están coordinando bien las cosas para poder matar al Morphling. Y ahora no lo pueden hacer, o sea, sobre todo porque tienen la Aegis, ¿no? Bueno, Gunnar ya tiene que tirar Blade, por cierto. Y sigue siendo entonces el problema principal Gunnar, ¿verdad? O sea, por ahora siento que Black and Yellow está un poquito enfocado en Sammy Boy, porque dentro de todo es fácil matar a Sammy Boy, pero se les está escapando demasiado Gunnar, y eso que ni siquiera tienen las BKBs que te mencionaba. Por eso te preguntaba, no sé si para Forzumer es mejor idea, por ejemplo, Drow con BKB en lugar de Butterfly, como siguiente ítem, o pues el Morphling también estaba pensando tal vez BKB en lugar de tirar el Blade, pero la verdad, siendo sinceros, es que el Morphling sí no lo está necesitando tanto. Storm Spirit ni siquiera lo está buscando. Es que esta BKB creo que lo usarían más para darle un poquito más de supervivencia a Sammy, pero... Sí, que creo que es lo que está faltando, o sea, es lo único que le está faltando, sí, ¿no? No está mal, no creo que necesite daños en este juego, pero sí, la verdad que la Butterfly no sé qué tan fan soy. Es bueno en contra de Ursa, es bueno en contra de Storm, es bueno en contra de Silencer, porque esos tres héroes necesitan pegarte para poder hacer daño. Pero sí, con la BKB creo que va a tener esa facilidad de poder romper el huevo, de poder quizás pegar al resto de héroes, que no te caiga por ejemplo un slow, pero sí, sería como que mucho mejor. Y van a matar. What? Creo que era necesario, ¿no? Sí, lo del globo. Sí, igual Gunnar tenía la manta, pero no salió a tiempo. Río ya se salvará por ahora. Pero es otro global de manera defensiva, ¿no? Supongo que este es el momento en el que Forzumer deitea la pelea. Tienen Aegis of the Immortal, lo tienen todo. Bueno, global necesario para intentar salvar ese Storm Spirit. Pero igual este global usado es más como... Bueno, no tienen global, ya no tienen cómo matar a Gunnar. Ni siquiera van a matar una sola vez, a menos que Gunnar la ¿Qué Gunnar? Eso fue más un suicidio que otra cosa, diría yo, Jornada rápidamente colocada, vamos a ver si el timing es preciso. Mientras tanto, Morphling totalmente controlado, tiene la runa de ilusión, así que dos Silence se pueden limpiar. Sin embargo, el segundo no lo termina haciendo. La runa por fin lo utiliza, tiene que cambiar entonces ahora a modo Shaker para empezar a saltar y escapar. Pero Río mantiene la persecución y Sammy podría estar en problemas al no tener BKB, no puede aguantar por mucho más tiempo el Storm Spirit, pero termina siendo silenciado. Muy buena jugada. Ahora Sammy tiene que plantarse, empieza a golpear y también se convierte en un segundo problema. Ursa quiere buscar pelea, lamentablemente lo forcean y ahora el trabajo está en las manos de Río, quien no escatima en recursos, usa todo el maná para encargarse de Sammy, dejando así que Gunnar tenga una chance de huir con el modo Shaker. De todas formas, esta pelea ha sido muy buena para Black and Yellow. Inverso, queda menos un poquito de venganza y este Phoenix tendrá que pagarlo. Ay, ganar. Bueno, todo es que no puedes perder el Immortal a la costa de la Tier 4, ¿verdad? Creo que fue eso. Claro, o sea, querían entrar al Silencer, que lo puedo entender, para que no caste spells. Aún así no tenían global, Es como que me sorprende mucho que hayan tenido esta buena pelea sin el global.
Pero creo que la parte del seteo que les da como que esta ventaja a Black and Yellow es, uno, estás defendiendo Hiron con un Storm en tu equipo. Entonces como que se te facilita mucho las cosas en el momento en el cual el Fénix entra de cara, podemos ver la Nova por parte de él. El Hook ya está usado, pero en el momento en el cual no tienen como que esa posibilidad de poder matar a Rioya, porque el tema de que va a entrar constantemente desde la base, va a saltar, se va a ir atrás a la base, se va a reflejar maná. Es muy difícil pelear en contra de esto, como que tiene que haber un follow-up en el cual tienes que lidiarte de ese Storm Spirit, y no lo hay. Pero sí, como dices, igual el error por parte de Gunnar, ¿no? En el sentido de que agarra y divea la tier 4, pierde la Aegis de manera aparatosa. Y ya está, como que no existe una buena pelea después de eso. O sea, no. Sí, me da un poco de pena porque siento que ahí es cuando Forsumers podía empezar a jugar de manera ultra eficiente, porque están jugando bien el mapa, pero a partir de este Ease of the Immortal podían llevarse estructuras, podían forzar guardeo a profundidad, podrían ganar incluso posición de outposting hasta el minuto 40 si quisieran, pero como lo perdieron tan rápido, ya el Ease of the Immortal no entra a tallar y estamos en un juego ciertamente empatado, ¿no? No solo en kills y en network, sino también en qué puede hacer cada draft. Hasta que supongo Sammy Boy tenga la BKB y pueda dejar de ser un problema el Storm Spirit. Ok, sí, ahorita... ¿A quién tienes que matar aquí para que sea una buena pelea? Solo tienes que entrar en esa para que sí, igual, o sea, no. con Ward. Ni siquiera, creo que si inicias bien encima del Storm Spirit tienes el daño para burstearlo. Pero pues es una condición un poco complicada de cumplir en este punto, ¿no? Porque ese diveo requiere de la confianza de que tienes el Aegis of the Immortal. Es que creo que tampoco quieres esperar el siguiente Aegis, ¿verdad? Para que exista ese diveo. So, no sé si Gunnar sí o sí necesita esta BKB, porque Gunnar se dio por este build de Status Resistance. Sí, Gunnar no, pero Sammy sí. Ya, bueno, Sammy Boy sí, porque al menos tengas un nere que pueda baitear o meterse de cara, como una especie de frontliner, ¿no? Porque tu Morphling no puede ser solo el frontliner. En el momento en el cual focusean a este personaje, le pueden gastar contra... ¿Rioya? ¿Rioya? What? Han usado Global. Ha sucedido exactamente lo que te dije. Es que es exactamente lo que te dije. Si el Storm Spirit se lanza mal, tienen daño para boostearlo. Así que en realidad no importa tanto el Global Silence del Silencer. Y es que ha pasado exactamente eso. El Storm Spirit se ha lanzado de cara y pues ha recibido, ¿no? Timberson también se termina encontrando con el Ursa, quien podrían terminar borrando. Y claro que será. Aunque de todas formas, esta Supernova también ha sido comprometida y ganar, pues quemando recursos. El Timberson no importa tanto si es que te puede llevar un tercer kill. Y aquí será entonces la muerte de Yubei. Y muy probablemente la fisura conecta. El crítico también. Y el Ursa, pues el único superviviente de esta masacre en manos del Morphling. Bueno, supongo que Blue, el oráculo, percibió que River en un momento iba a saltarle a dos ilusiones. O sea, y con... es que ni siquiera fue predicción. Dije, esto es lo más tonto que podría pasar. O sea, cuando tú castas un juego de NA, tienes que pensar que lo más tonto que puede pasar, va a pasar. Así que ya te estás acostumbrando, luego ya con Ryo y a Dota. Pero sí, Ryo igual cometió un error, ¿no? Se me refiero, saltó ilusiones, estaba confiando de que quizás Ocean no lo vayas a tener con la fisura. Pero vemos como que igual... También fue un poco fortuito. El Urso de todas formas ha logrado llevar un kill encima del importante, Shaker para afuera. Morphling igual tiene tiempo de morfar encima de Shaker, así que no mucho miedo en su haber. Las estructuras caerán también. Esta es una muy, pero muy buena pelea para Forsumers. Ahora sí, si bien es cierto el Ursa logra emparejar un poquito la cosa, la caída de las estructuras y el dieback de Phoenix, eso sí duele. Sí, bueno, creo que también todo esto lo que habilita es que Roy ya está muerto media hora, por el aspecto en el que no tenía buyback, había querido comprarse este Blossom, como sea. Y creo que si el Storm está muerto, puedes hacer Hydra sin problema alguno. Ningún otro héroe te da miedo. Porque estos seres como Ursa, ok, en el momento en el que entran van a usar en Rage, van a usar BKB. Matan un support y ya está, lo caiteas. Porque Gunnar tiene el libro de juego en contra de él, la Draw lo puede empujar o lo puede permanentear, entonces no tiene como que ningún safe en contra de eso. Entonces Black and Yellow ahora mismo ya tiene aún estas posibilidades de poder quizás jugar el juego en contra de Forsumers, porque vuelvo a repetir, Forsumers no tiene como que una ventaja de network increíble. El Roshan está a nada de aparecer y Jamsun está que juega con fuego aquí. Jamsun tiene que tratar de escapar. Vamos a ver si le sale la jugada, Yul Scepter deshabilitado en la oración de Sunray. Así que, pues nada, o forzamos la BKB, no tiene TP. Uy, no tiene TP, es que ese es el problema. Había usado ya el TP en otra oportunidad y ahora gana el transformado en Timber. Tiene como acercarse, kill inmediato. Y Ursat no se puede comprar, es tier 4, ¿no? Aquí puedes ir por tier 4 y puedes ganar la partida. La cañera está jugando el speedrun de, ok, si no se muere al revés, muere Jamsun.
Creo que de todas maneras la idea por parte de Forzumes es, no saben si este Ursa tiene buyback o no, pero la idea es la misma, como querer forzarlo, ¿no? Ryoya aún puede defender esto, es verdad, pero va a haber un chance, que ojalá no pase, que es que Ryoya da un salto, le cae una fisura y se muere. Pero Sí, no es que además son dos líneas las que se te están pushando, entonces no puedes limpiar una y tener suficiente maná para limpiar la otra inmediatamente. Las estructuras van a caer. Mientras tanto, el control encima de Morphing, al no tener Aegis of the Immortal, podría estar en aprietos. El Morfeo de fuerza, aguanta Gunner, un poquito más de daño, por fin se lo logran llevar, pero igual Sammy Boy está haciendo el resto. Se compra de vuelta el Silencer, pero nada que hacer. GG es cantado, mi querido Flapjack. Y la victoria 2-0, como se predijo, para Forzumes. Bueno, gracias a Dios Sammy Boy compró esa BKB que necesitaban para romper el Supernova. Y aparte de Supernova también jalar marca del resto de héroes. Pero fuera del hecho de que Forzumes ha jugado muy bien el aspecto teamfights, han jugado también alrededor de, ok, no tienen global, vamos a intentar pelear. Ok, forzaron el global, hay que intentar, no sé, coger gente fuera de posición. Creo que he visto más errores por parte de Black Yellow que buenas jugadas por parte de Forzumes. Ok, sí, tienes un Morphling que ha jugado como un dios junto con el Shaker, pero Black Yellow, estas muertes que han tenido random, o esta falta de coordinación de vamos a entrar, vamos a hacer el global, pero al final no concretamos en kill en un core. Entonces, como que, coño, el Morphling está armadísimo, no lo has matado ni una sola vez, solo has matado supports, no has conseguido como que un kill importante. Hablo mucho en Brax, ¿no? ¿Tú qué opinas, Imperio? Claro. Tú has estado viendo la partida muy atento y has estado... Pues lo que esperábamos, ¿no? 2-0. No sé, qué terrible. Nah. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo para toda la gente que sigue pegada aquí a la División 1 de la Liga Norteamericana. Y sin mucha sorpresa, Forzumes demostrando porque es uno de los equipos invitados. Black and Yellow, algo de espectáculo, al menos no fue un stomp de 16 minutos como algunos juegos. Así que, mis amigos, este solo ha sido el teloneo porque a continuación, o en un ratito más, como esta partida acabó 2-0, vamos a hacer una pequeñita pausa porque lo que se viene, mis amigos, es Evil Geniuses en contra del equipo de Undying. Lo que todo mundo está queriendo ver si es que realmente la escuadra de Timao y sus amigos está a la par de lo mejor de la región norteamericana. Pero primero, antes de irnos ese pequeño hiatus, MVP, Vitel de esta partida, mi querido Blue, mi querido Flavia. Vale, vamos a decirlo al mismo tiempo, Blue. Ok. 3. Cuenta. 2, 1, Gunner. Gunner. ¡Oh! Me dijo el primero y tú repetiste. Sí. ¿Qué? Yo lo dije primero. No, él lo dijo primero. En mi audio yo lo dije primero, no sea payasín. No, acá de todo. Vamos, supongo que... Vamos a pensar que si lo dijimos al mismo tiempo y ya está. Pero sí, es obviamente ganar, ¿no? O sea, fuera del aspecto de que ha jugado... Ha tenido como que un juego... A ver, también trogué un poquito, pero es que estaba tan gordo que podía trogar todo lo que le da la gana. Sí, es verdad, podía haber muerto 5 veces más, podía abrir a la fuente, pero el juego iba a ser lo mismo. O sea, la manera en la cual como ha jugado alrededor de ok, no tienen esto, puedo entrar de cara, está genial. O sea, es como que hay muy pocos Morphling players dentro de la región de NA que lo juegan también como ganar. No se me ocurre otro que esté a ese nivel, al menos en Norteamérica. O sea, en 15 creo casi Jaguar lo he visto wifear a veces cuando juega Morphling. En EG, bueno, Artis sí puede ser, pero la verdad es que no está jugando mucho competitivamente. Pero sí, ganar, la verdad es que malito Summer. Todos los teenagers juegan así. Ganar es el MVP Vitel de esta partida, mis amigos. Y con este 2-0 nos vamos a una pequeña pausa, chicos. Y se viene lo bueno, ¿eh? Ya no sé qué hora es, la verdad estoy perdido aquí del horario. Pero imagino que ya la gente disfrutando de una linda tarde de domingo con el almuerzo, con la familia. Y claro que sí, disfrutando algo de buen Dota, ¿no? La primer Major está a la vuelta de la esquina, mis amigos. Y poco a poco comenzamos a vislumbrar cuáles son los equipos que podrían estar clasificando, ¿no? Así que, chicos, regresamos en cuestión de minutos con la segunda y última serie del día de hoy, División 1 Liga Norteamericana. Yo soy Imperio, salí con Blue y también el gran Flapjack. Ya volvemos, no se vayan, regresamos, no se despeguen. Y como siempre, GG. Soñadores. Curiosa palabra. ¿No son los soñadores los que menos duermen? Los que trabajan a doble turno disfrutando cada segundo que pasa. Porque así es cuando se persigue un sueño. No existen límites. Creemos en sus sueños y sabemos que los van a cumplir. Vitel, sponsor oficial de los sueños ilimitados. Blue days fill my heart with sorrow.
amigos, ¿cómo están? Un saludo para toda la gente que sigue pegada aquí a la División 1 de la Liga Norteamericana. Y sin mucha sorpresa, por supuesto, demostrando porque es uno de los equipos invitados. Black and Yellow, juego de espectáculo, al menos no fue un top de 16 minutos cada uno. Así que mis amigos, este solo ha sido el teloneo porque a continuación, en un ratito más, como esta partida acabó 2-0, vamos a hacer una pequeñita pausa porque lo que se viene, mis amigos, es Evil Geniuses en contra del equipo de Undying. Lo que todo el mundo está queriendo ver si es que realmente la escuadra de Timo, mis amigos, está a la par de lo mejor de la región norteamericana. Pero primero, antes dimos ese pequeño hiatus, MVP de esta partida. Ok, cuenta. 1, gana. ¡Oh! ¿Qué? Yo lo dije primero. No, él lo dijo primero. En mi audio yo lo dije primero, no seas payasín. No, acá ha tenido como que un juego... A ver, también trogué un poquito, pero es que estaba tan gordo que podía troguear todo lo que le da la gana. Sí, es verdad, podía haber portado 5 veces más. La manera en la cual la cara, como que hay muy pocos morphing players dentro de la comunidad. No es muy bueno ustedes, no es creo que es Jaguar, lo he visto bufear a ver. Ganar es el MVP de esta partida, mis amigos, y con este 2-0 nos vamos a una pequeña pausa, chicos. Se viene lo bueno, ya no sé qué hora es, la verdad, estoy perdido aquí.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos y muchas gracias por seguir acompañándonos el día de hoy. Y llegamos a lo que todo el mundo estaba esperando, segunda serie final de jornada, vamos a decir, de la tercera semana en la Liga Norteamericana y una partida muy esperada por todos. Evil Geniuses se enfrenta al equipo de Undying. Undying viene invicto. No han perdido un solo juego, pero hasta el día de hoy solo se han enfrentado a los tres equipos clasificados. A partir de ahora la competencia se vuelve más difícil para el stack de Timado y sus amigos, y nada más y nada menos con uno de los favoritos, si es que no el favorito de la región, del equipo de Evil Geniuses. Ya el draft está a punto de empezar, pero vamos a hablar un poquito de lo que ha sido esta jornada para ambos equipos. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Imperios? Pues sí, justo lo que acabas de comentar, de que hemos visto como que un EG, un Undying también invictos, estamos viendo que están jugando contra equipos quizás que son nuevos, stacks formados, no es como que equipo, no es como estamos viendo un EG 15 Crew, un Undying 15 Crew, quizás por ahí contra un Forsumers. Hemos visto EG Forsumers anteriormente, sí, es verdad, es un matchup de verdad muy picante dentro de la región. Pero bueno, creo que el día de hoy también promete, o sea, me refiero, tenemos a un equipo como Undying que no siento que esté tan atrás en cuanto a nivel, frente al resto del equipo de Tier 1, pero sigue siendo EG, ¿no? O sea, el monstruo de la región, equipo que de verdad promete al menos ir a la mayor o algo por el estilo. Pero vamos a ver igual en qué se desencadena este BO3. Sí, vamos a ver, yo creo que son capaces de robarles un juego, la verdad, por ahí. Sí le tengo fe en ese sentido. Evil Geniuses ha ganado sus primeras partidas, pero la gran mayoría le han ganado 2-1. Entonces sí les han robado juegos. Obviamente EG no se ha enfrentado, bueno, se ha enfrentado solamente una vez uno de los equipos clasificados. Ya enfrentó a Forsumers, ya enfrentó a South Boys, que son de los invitados. Y no les ha sido tan sencillo a pesar de haber ganado sus series. Entonces, como obviamente tenemos aquí en los odds, en la página de Rivalry, el favorito es el equipo de Evil Geniuses. ¿Cuánto paga el 2-1? Yo creo que le podemos meter a eso. ¿A que salga un tercer mapa? Sí. Sí, ¿por qué no? Venga, yo confío en que Undying, un timado... ¿Cuánto hay? Métele 10. Métele 10. A lo mejor no le deja de 42 a Imperios, que se vuelve loco ahorita. ¿Tú le quieres meter algo? No, la verdad es que no. Creo que la mayor fe que le meto es como que lleno un tercer juego. Obviamente EG, por ser equipo, es más favorita a ganar la serie. La verdad es que una apuesta yo lo sería que Undying gane la serie. Si es que llegan, aunque sea, a ir un tercer juego o lo que sea. Pero por ahora no me quiero arriesgar. Creo que el tercer juego está bien. No creo que sea tan peor tampoco Undying, ¿verdad?
No, o sea, quizás en un juego, pero quizás, Sí. ¿no? Como medio el que te puedes adaptar, no sé. Entonces, vamos a ver, ¿qué le has metido algo a cuál? ¿A quién? El mapa 3, el mismo que tuyo. No, pero tienes que ser otra cosa, pero no sé. ¿Quieres que sea otra cosa? Ok. Ya le he metido ¿Cuánto yo. paga que Undying gana la serie? Uf. No creo que ganen la serie. Métele a, no sé. Pero lo bueno es que paga bien, ¿sabes? Como que... Claro, $2, $1, como que... Bueno. ¿Por qué no? Es tipo... sí. Claro, esos $2 se multiplican en 2 pisos, ¿sabes? Así que... Tu gato lo va a liar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un saludo para toda la gente que se conecta de a poco a las pantallas de 4D. Un placer, como siempre, tenerlos aquí, chicos. Reaccionen, comparten, comenten. Así la gente se nos une porque esta partida está a punto de empezar. Y pues a ver qué tiene que hacer el equipo de Undying para desequilibrar a Evil Geniuses. Yo, por ejemplo, veo en EG la inconsistencia en Ice Ice Ice. ¿De verdad? ¿Hay Sí, consistencia? sí, la verdad que sí. O sea, no que esté jugando mal, sino que comparado a otros jugadores en el rol de 3, otras estrategias de meta, y juega muy diferente a lo que he visto. O sea, no juegan tanto alrededor de si le va bien o no al 3, en algún sentido. No les damos héroes como Bar Rider, por ejemplo, que está jugando Ice Ice Ice. Pango, Pango, sí, Tide, Venomancer, TM Versao, clásico de 6-6, pero ya está, como que Hero Pool. Había un equipo que jugaba anteriormente en el cual lo que hicieron fue banear casi todos los seres de 6-6. Pero aún así, no sé, lo sigue sintiendo cómodo. Creo que el fuerte de Devil Genesis, la razón por la cual creo que tienen también tanto impacto dentro de las partidas, es por Avet. O sea, cuando tienes un juego cómodo en Avet, ya sea por Stone Spirit o puede ser quizás un buen héroe para él en piqueado en segunda fase, lo que sea, siento que todo el equipo contrario sufre alrededor de este héroe, ¿no? Ni siquiera es por Artisi, bueno, Artisi de todas maneras va a cargar porque va a farmear y demás. Pero sí, la verdad es que a ver si no le dan un juego tan gratis a Avet que digamos. Sí, así es, mis amigos. Bueno, ya tenemos el draft en pantalla, así que vamos a ver qué es lo que nos ofrecen ambos equipos. Juego número 1, segunda serie del día de hoy. Ya el equipo de Undying tiene first pick y decían regalarnos un Award Destroyer. Rápidamente Evil Geniuses responde con el Witch Doctor. Me sorprende que no estamos viendo aquí como que clásicos picks como diciendo, wow, nos ha sorprendido con algo. Están jugando muy meta. Es como que primero tienes los bans, meta. O sea, quitas el Nyx, quitas el Kotl, quitas el Shaman, quitas el Puck. Quizás hoy en día hay algunos equipos que dejan pasar el Shaman como diciendo, ok, creo que podemos llegar al héroe y podemos matarlo. Pero aún así seguimos viendo como estos picks de first pick que también se juegan mucho en la región, me refiero. Ahora el OD lo puedes mandar a cualquier línea, lo puedes mandar medio. Si es un buen juego de OD medio, lo puedes mandar offlane. Genial. Igual lo que va a hacer el héroe es o tienes safe o molestar en la línea, botar al carry. Y luego también puede escalar como core. Sí. Y luego el Witch Doctor, ¿no? Que también hemos visto que ha Sí, resurgido. es bastante flexible, el héroe está muy picado. En China no lo están piqueando mucho, te diré. ¿Qué Por héroe? ejemplo, en China no lo piquean mucho, no lo banean tanto tampoco. Vamos a ir con un segundo pick de Air the Spirit, un héroe que se beneficia mucho del seteo de Last Star Imprisonment. Entonces ya tenemos por ahí juego, ya tenemos por ahí un poquito de combo, ¿no? Vamos a ver con qué decide combinar a Witch Doctor el equipo de Evil Geniuses. Otro de los héroes que me parece que está apareciendo de a poco fuerte en el rol de uno es Juggernaut. Creo que lo fuerte del Jarno es que a veces por los offlaners que se piquean en meta, el Jarno va genial. Por ejemplo, esos offlaners como podemos apreciar, ¿no? El Bar Rider, o offlaners como Tide, offlaners como Underlord, el Jarno va genial, porque va a tener una línea cómoda en contra de eso. Luego en el juego también, otra razón por la que siento que el Jarno es bueno, es como que es bueno en contra de la mayoría de spellcasters meta. Shao Shaman, Lion, Puck. Estos héroes no pueden lidiar con el Jarno, entonces creo que es la razón por la cual vemos un poquito más el Jarno hoy en día. Y iba a mencionar lo del Air Spirit, de que no sé si ha sido como que una especie de... No quiero que lo juegue Crit, pero creo que la idea igual por parte de Undying es como Moonbinder es un héroe de confort para él, ¿no? Lo del Air Spirit. Al final cierra la primera fase del draft con el Bar Rider. Creo que ya hemos mencionado de que hay muchos equipos en esta región de que en primera fase nunca dejan pasar héroes como Bat, ni como Lycan, ni como Timbersaw, porque draftear en contra de esto es demasiado incómodo. Y al final pues ellos ganan el Bar Rider, ¿no? Claro, pero también te removiendo Nyx, un Puck por ahí, eres bastante molesto. Shadow Shaman que también lanea súper pesado, ¿no? Por ahí. Bar Rider está bien, la verdad, es un héroe que también le da bastante flexibilidad a la formación del equipo de Evil Geniuses. Y pues abre la opción a una amplia batería de combinaciones en cuanto a Teamfight se refiere. Puedes ir por un Monkey King que ha pasado también, entonces ahí tienes una condicionante, el lazo hacia Wukong's Command, el mono también está bastante piqueado, pero vamos a ver cómo avanza el draft. Hemos sacado al Red King fuera de la ecuación, Oracle ha sido removido también, por si acaso queremos jugar de manera reactiva en contra del Bad Rider, y la pregunta es si quiere hacer eso el equipo de Undying, ¿no? Oracle ya como la opción más viable, ya no es tan cómodo ir por héroes como Legion Commander o como el Abaddon para intentar solamente contrarrestar al Bad Rider. Creo que la mejor opción hoy por hoy es el Oracle, y también te suma mucho al juego agresivo que tiene de seteo con el Astro Imprisonment o con lo del Air the Spirit, ¿no? Vamos a ver.
¿Qué más banea, EG? O sea, por un lado, Evil Genesis está jugando alrededor de quitar héroes incómodos para más que nada lo que han cerrado en primera fase. Me refiero a Oracle en contra de Bat, genial. Por otro lado, Undying está... Me sorprende que estén baneando offlaners. En este caso, como que creen que este Barrier no puede ser medio por parte de Abbott, pueden mandarlo offlane. Es lo bueno de un Barrier, ¿no? Es como que lo puedes flexar en esos 2 puntos y sientes que te incomoda tanto de que sí tienes que picar un héroe que de verdad puede liar con el Barrier en la línea, ¿no? Lo del Great King... No sé si hay algo específico que estoy viendo por el cual siento que Great King es bueno, o quizás es un área de confort para IG, porque IG ha jugado anteriormente con esto. A IG es como que le gusta jugar estos carries que puedan tener como que presión rápida en el juego. Por ejemplo, Jarno, Great King, pum, van a la torre de medio y pam, tiran una torre. El Terror también puede hacer eso con el Metamorphosis. Entonces, supongo que es una idea de juego que IG ha estado como que familiarizado. Pero, bueno, vamos a igual si es que tienen una idea en segunda fase. Porque hasta ahora... No sé, es demasiado meta, ¿no? No es como que algo así fuera de lugar, no es como que un Earthshaker First Pick, ¿no? Quizás algo nuevo, algo resurgido. Un Monkey King, ¿no? Es como que esos tres están fuera de lugar aquí en este draft. Ha sacado un Phantom Lancer del pool el equipo de EG, que usualmente no es el posición 1 más piqueado, salvo que contrarreste algo en específico del enemigo, ¿no? Pues creo que Timado puede jugar el Phantom Lancer, pero tampoco te voy a decir que es su mejor héroe. Entonces, por ahí que el equipo de EG querría quizás piquear algo que medio se vea un poco contrastado por el Phantom Lancer. Como Morphling, quizás, no sé qué tanto se sube en esta partida. Morphling es buena opción. También cuando se transforme en el Bar Rider genera mucho, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Sacamos al Lycan, que tú bien mencionabas. Evitamos ese molesto push en base a unidades súper letal, súper certero. Y a la expectativa. Por ahora las aperturas son sólidas por parte de ambos, pero no se revela una real estrategia como tal, ¿no? Creo que lo del Phantom Lancer y el Oracle es más para cubrir este pick del Bar Rider. Incluso sí. No sé si van a querer hacer una especie de banner Slar, como diciendo, ok, definitivamente ahora mi Bar Rider va a tener un juego cómodo. También podrían optar por banear Juggernaut, pero la verdad es que estos matchups de Juggernaut en contra de Witch Doctor, a veces siento que lo dejan pasar, como diciendo, ok, le cae el Maletic al Juggernaut, le cae el Totem, no tiene cómo poder cancelarlo. Entonces como que creo que pueden jugar alrededor de eso. Pero no sé cuál es la idea de todas maneras que tienen ambos equipos de cómo voy a orientar mi draft. Porque la verdad es que ahora lo que estoy viendo es demasiado reactivo. Es como, ok, hablo con 2 primeros picks en primera fase que no muestran nada, pero estamos baneando héroes que de alguna manera son como que counters de lo que tenemos ahora mismo en primera fase. Pero no sé si estos bans son como pensando en lo que van a piquear más adelante o algo así. Bueno, sacamos al Alquimista fuera del pool y el equipo de Evil Genius es pesado. Es un buen pick de Earthshaker. Entonces ya tenemos un poquito más de disrupción alrededor de la pelea. Me encanta el Earthshaker, está demasiado fuerte, pero lo he visto voltear partidos. Es demasiado lo que genera solo por el simple hecho de ese debuff del Shard. Hay buenas cosas para robar, así que Rubik podría ser una opción para el equipo de Undying. También Clockwork Goblin también se ha visto como una buena contramedida ante el Earthshaker. También el Clock es muy bueno en contra del Witch Doctor, no tanto así en contra del Barrider, básicamente ignora los Cogs, pero es una opción viable para el equipo de Undying. La pregunta es qué tan reactivo quieren piquear, ¿no? Pueden intentar ir por esas dos opciones, entre Rubik o Clock. ¿Qué opinas? Creo que Undying, como tiene esta capacidad de haber first piqueado y tiene la posibilidad de contrariar los seres de Bill Genesis, lo más probable es que aquí muestren el post 5, de todas maneras sería el Dubu, y así pueden un core, aunque sea un core en el cual puedan de alguna manera contrariar. Ok, el Silencer creo que es algo que ha jugado Undying anteriormente. Les gusta jugar mucho alrededor del seteo de Global, como que, ok, un área entra de cara, podemos tener al menos ese timing en el cual cada 2 minutos podemos ganar sí o sí una pelea con el tema de Global. Es muy bueno en contra de estos seres Spellcasters, también de meta, como ya mencioné anteriormente. Entonces, no está mal, no es por que sea de todas maneras serie de Dubu. No sé si lo quieren flexar con Cyberlight, que también lo pueden hacer, no es mala idea. Entonces ahí está como que cerrado de todas maneras el draft por parte de Undying. Instapiquear un Furion, por cierto. Sí. Es como que el Furion lo querían piquear como sea. Es una buena línea, ¿no? Me refiero, si mandas el Furion offlane o medio en contra de lo de, si es que deciden mandarlo de medio, no es tan malo porque el Earthshaker creo que puede ayudar a ambas líneas, ¿no? Así que me gusta la de Genesis porque es abierto. O sea, van a decidir entre, ok, este Furion puede ser medio o puede ser offlane, si es que es un buen juego de Furion medio o si es un juego de Furion offlane. Y dejar abierto lo del back. Bueno, ahora que han visto el Slark, creo que ya lo mencioné hace un rato, de que es un muy buen héroe en contra de Bar Rider. Y lo puedes flexear también, entonces ahí pones un poquito en la disyuntiva Evil Geniuses. ¿Cómo va a alinear el enemigo? ¿Cómo voy a alinear luego para evitar ese mano a mano que lo pierde? El Bar Rider es un héroe que farmea muy rápido, pero tiene muy poco daño base. Y el Slark básicamente no sufre nada ante el spam del Sticky Nate, para no se ve beneficiado de ello. Así que es una línea que sí la pierdes, sí o sí creo que la pierdes, a no ser que realmente seas muy malo como jugador así en comparación del enemigo.
Y a ver cómo hacemos, porque eso también le permite al equipo de Undying flexar entre medio, carry, timado, va a jugar el Slark independientemente, imagino, de la línea. Le damos aún un toque de misterio SOD porque también se puede jugar como 3 de igual manera. Yo creo que sí es un poquito más seguro que se sale salvado de support, no sé qué opinas tú. Y a ver con qué decimos cerrar, ¿qué le falta aquí al equipo de IG? 20 años sostenido, vamos por algo más de ritmo, le damos a SNP un rol un poco más protagónico. Lo único malo de este pick del Slark por parte de Undying, o lo bueno, que es que tiene el last pick. Entonces, la razón por la cual estoy mencionando esto es como que el Slark es pésimo laneando en contra de Furion. Entonces, como que Evil Genesis puede optar esta opción de, bueno, tienen un Slark en contra de un Bar Rider, pero lo mandamos en una línea opuesta, ya está, no pasa nada. Mandamos al Furion en la línea que van a ir Slark, porque ese Slark lo puede jugar Braille como lo puede jugar timado. Y lo bueno de esto es que Undying tiene last pick. O sea, lo que me refiero es, el momento en el que vean de, ok, creo que este Slark va a ir a la parte donde va a ir el Bar Rider, simplemente manda al otro héroe en su contraposición y ya está. Entonces van a esperar a ver el draft completo por parte de Genesis para darse una idea de dónde ver cada héroe y de ahí que el Slark siga a tal héroe, ¿no? Entonces, Evil Genesis tiene que jugar esto de una manera en el sentido de que tienen que matchar este Furion en contra del Slark. Entonces le destruye la línea por completo. Por ejemplo, si es Silencer Slark arriba y es Furion offlane con Earthshaker, esa línea la destruye Evil Genesis. Entonces tienen que tener un poquito más de cuidado con eso el equipo de Undying. ¿Qué last pickamos entonces? ¿Quién tiene el last pick? Last pick lo tiene Undying. Sí, ¿no? Sí, ahora está... No, ¿qué hablo? Lo tiene Evil Genesis. Sí, porque... Te juro que nunca puedo verlo de las flechitas. Ahorita toca ganar. Claro, ahora... porque ellos han tenido... han picado el Slark después del Furion. Ah, vale, no dije nada. Sí, bueno, vale, sacamos al Storm no. fuera del draft para el equipo de IG y lo de IG también, o sea, ambos equipos tienen un draft bastante flexible. Creo que revela un poco más sus cartas en la alineación del equipo de Undying, lo dejamos un poquito más a la expectativa lo de Evil Geniuses, sobre todo si tienen el last pick, pues no tienen por qué revelar mucho, ¿no? Pero ¿qué les falta? Tienen teamfight, tienen líneas, no dependen de condiciones, buen spam de habilidades. Quizás un poquito más de control en teamfight, no, es suficiente con el Shaker y el Bar Rider, ¿no? Algún right click, algo que contrarresta al Slark, Bloodseeker. Este Boy Bloodseeker Spirit no es malo, ¿no? ¿Este Boy Spirit es ban de EG o de Undying? El Boy Spirit. 10 seconds remaining. De EG, ¿no? Sí, tiene más sentido. Porque no sé por qué banarían dos espíritus seguidos. O sea, me refiero a Undying baneando espíritus cuando saben que necesita un carry de Genesis. Entonces no sé cuál es el last pick que quiere de todas maneras. Que de verdad les puede encomendar el juego, ¿no? Para el equipo de Undying. Creo que pueden tirar. El Bloodseeker, me parece que tiene buenos Ember Spirit. Creo que se ha quemado un poquito Undying con el draft aquí con el Ember. Porque... Eso de 3, entonces... O sea, es buen juego de Ember contra el spellcasting que te puede hacer, que te puede ofrecer Evil Genesis. Me refiero a un Ember corriendo alrededor de un Shaker. Ember claro, contra en pero... general el Slark y el Ember tienen medio un juego free porque son héroes muy elusivos. Slark no solamente es bueno contra el Bar Rider en el aneo, sino de alguna manera, pues, si anticipas muy bien la jugada, puedes limpiarte un lazo. Es bueno para limpiarse los pocos stuns que tiene el equipo de allí. Lo misma premisa para el Ember. No tienes cómo hacerle un catch a un Ember Spirit. Uy, cerramos el draft, pero pesado, con un último pick de Medusa en el equipo de AG. No lo vi venir. Wow, eso es un pick muy vulva. Ese es un pick de... Sí, siento que puede ser un buen juego de Medusa por el tema de que igual no lo pueden burstear. Pero en la línea estás jugando de todas maneras OD en contra de Medusa, te puede quitar maná. El resto de eres Slark también es decente. Pero creo que lo que está pensando EG, y creo que... No sé si esto es una especie de... Es que puede pasar dos cosas. Uno, EG está como que pensando muy superior en cuanto al tema de las líneas, cómo van a ser. O simplemente va a ser algo simple, como Abbott va a ir Bar Rider medio en contra del Ember y lo va a destruir al Ember. Entonces como que va a pasar lo que mencioné hace un rato, que va a mandar el Furio Reseke en la parte de arriba y lo van a pasar mal. Es como que este Slark es muy malo laneando en contra de Furio, no puede hacer nada en contra de los Trends. En Silencer peor todavía, no pueden hacer nada al respecto. Entonces... No sé si Evil Genesis ha pensado esto como diciendo, vamos a tener líneas tan cómodas con el Bar Rider Maid en contra del Ember y el Furion arriba en contra del Slark, de que podemos picar cualquier carry y vas a tener un buen juego para Artisi. Entonces, la Medusa en esta partida, pues, es decente en contra de Ember, no creo que puedan matarlo. Es molesto de todas maneras jugar en contra de OD, pero creo que la mayoría de carries están baneados. No vi los dos últimos bans que hizo el equipo de Undying en cuanto a qué carries estaban abiertos. No, pero... te daba Juggernaut también, por ahí si querían. O sea, pero claro, Juggernaut es muy malo en contra del Slark en ese o sea, soy consciente de que el equipo Undying también está viendo de que estas líneas le pueden salir un poquito mal, pero creo que tienen una idea alrededor de esto. Porque no veo otra razón por la cual, aunque hayan baneado Storm y Voice Speed, hayan querido irse sí o sí por el Ember. O sea, es que estoy pensando en no sé qué idea de juego que es la que quieren planear junto alrededor del global. Pero bueno. Sí, a mí también me jode un poco ese pick de Silencer, como que no es un héroe muy de meta. Pero bueno, mis amigos, nos metemos de lleno al campo de batalla y estamos en la primera partida, segundo BO3 del día de hoy, división número 1 de la Liga Norteamericana.
Y para acompañarme en la narración de tremendo encuentro, tremendo compañero, el gran Mr. Choco. ¿Cómo estás, hermano? Hola, ¿cómo estás, Luis Rectángulo? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está Fab Jack también ahí sentadito, no? Está bien, está bien. ¿Tú qué tal? Han pintado el cabello, Fab Jack ahí de negrito de nuevo. Está bien, mano, así me gusta. Todo bien, Luchito, todo bien. Todo fresh aquí. Emocionado por la partida de Timadito, ¿no? Ahora sí la gente decía, ¿qué tal le va contra Articio o contra Evil Geniuses en sí, ¿no? Porque ha estado jugando con equipos para la gente, entre comillas, fáciles. Así que se viene lo difícil, entre comillas, para lo que es el equipo de Timado, ¿no? Que va 3-0, ha ganado 3 series. Sí, ha ganado todos sus juegos, bien invicto el equipo de Undying, pero no han jugado contra Summers, no han jugado contra Sad Boys, no han jugado contra los invitados. Esta es la primera vez que van a jugar con los 4 invitados y abren fuerte en contra de Evil Geniuses. Evil Geniuses tampoco es que sí ha ganado sus series, pero no las ha ganado fácil, déjame decirte, ¿no? Las primeras en contra de Summers, en contra de Sad Boys, las ganaron 2-1 y en partidas realmente reñidas. Vamos a ver si mientras más avance el torneo, la liga, perdón, el equipo de EG pues demuestra lo que la gente espera, que es el equipo más dominante, o si por ahí les cuesta realmente, ¿eh? Para esto es un buen medidor este primer encuentro, así que vamos rápidamente a meternos de lleno a la acción, chicos. No se olviden, amigos, a la gente que se va uniendo a la cobertura del día de hoy, comparten, reaccionen, inviten a que más gente se nos una porque tenemos una tarde cargada de acción. ¿Tú qué opinas, Choco? ¿Le puede robar Undying en un juego a EG? Yo hasta creo que le puede sacar la serie, ¿eh? ¿Sí? Confío en Timadito. Sí, puede ser, un 2-1, ¿eh? Un 2-1 para Undying, puede ser. Puede ser. Yo sé que está muy motivado, Timado. No creo que ganar igual te da ese boost extra de ánimo para salir adelante. Ganar este BO3. Yo sé, yo le voy a ir a Timadula, mano. Está bien, para que la gente me dé like a mi página también. Hace muy real la posibilidad de que el equipo de Undying pueda obtener uno de los 2 slots. O sea, sería un upset brutal. O sea, pondrías en jaque, ok, a Evil Geniuses ya no tan seguro en su posición, o al Quincy Crew, por ejemplo, también. Entonces Undying se va a volver, porque ya tendría 4 series ganadas, estarían a 1 o 2 más de poder avanzar. Y todavía tenemos 2 semanas o un poco más de liga. Entonces, este BO3 ganarlo, sería increíble para Undying. Sí, eso sí, ¿no? Así que vamos a ver cómo le va entonces a Timadito. Y rápidamente la parte de todo comienza a molestar a Saberlight. Por ahora Fly y Artisi jugando esta Medusa. Tranquilito ahí nomás con el primer punto en el Mystic Snake. Bloquean el camino de Dubu. Vamos a ver ahí, ¿no? El fiel support Dubu. Ya he visto los videos del tío Dubu. Ahí está, mucha paciencia tiene. Vamos a ver qué tal le va contra Artisi. Han comenzado con una tri-lane los chicos de Evil Geniuses en la parte de top. Medusa, Witch Doctor y este Earthshaker que está piqueando bastante también en toda la región y rápidamente también en la parte de top. Saberlight se puede estar muriendo. Fairy Fire, otro golpe. Arcane Curse por parte de Dubu. La fisura no llega a morir entonces este Outward Destroyer. Aguanta también gracias a la regeneración del tanguito. Y ahora para completar esa regeneración un bálsamo. Y tenemos un mano a mano entre el Ember Spirit y el Nature's Prophet en la parte inferior, ¿no? Yo creo que va a ser bastante cómodo para el NP, la verdad, para ser sincero. No es que a Bray le vaya a ir mal, pero bueno, vamos a ver en la parte superior. Presionamos Fly, cuidado, la fisura preventiva le pone el freno. Y un choque de trilíneas como hace rato no vemos realmente. Y la idea aquí es no permitir que la Medusa farmee cómoda también. Le va a costar también un poquito a la World Divore, pero al menos se debe te da una utilidad extra. El seteo de Lastar Imprisonment es genial. Y mientras tanto, en la línea de medio, Timado tiene que ganar esa línea. O sea, el Bad Rider, perdón, el Slark ha sido piqueado para ganarle al Bad Rider la línea. Entonces, por ahora, que el Bad Rider esté tradeando farm no es lo mejor. El Bad Rider tiene un daño base muy por debajo del promedio. El Slark debería poderle tradear de manera más efectiva en la línea. Sí, justamente aquí igual Abed aprovecha, ¿no? El stack que puede sacar con los Sticky Napal y obligándolo a Timado que constantemente esté spameando lo que viene a ser el Dark Pack, ¿no? Para estar ahí molestando. De paso, Abed, sabemos, ¿no? 11k MMR, sabe lidiar un Slar, así que también la presión para Timado, ¿no? Cómo le gana esta línea, por ahí fallar, te puede costar caro al final. Así, es que esa es la presión, ¿no? Es que si fallo uno, el otro va a aprovechar, es 11k, aquí no va a tener tantos errores, va a decir. El Slar le saca casi 20 puntos de daño base al Bad Rider, entonces el Bad Rider necesita realmente de las cargas de Napalm para poderlas hitear cómodo, pero el Slar obviamente va a ganar, o sea, se purga, ya no tiene la reducción de velocidad, ya no tiene la reducción de turn rate, entonces te va a negar en la línea. Por ahora no lo está logrando Timado, está demasiado parejo para mi gusto, pero vamos a ver, cuestión de tiempo también. Ojo que Bad Rider también de medio con prioridad de niveles, farmea súper rápido y cumple su condición y puede generar presión más rápido de cualquier cosa que pueda hacer el Slar. Ahí está el Larcito de Timado, ¿no? Vamos a ver constantemente ese Dark Pack, vamos a ver también de nuevo en la parte de todo. Hay movimiento, hay fácil ahí, intercambio de golpes entre los Support Crit constantemente moviéndose para tratar así de evitar que haga el pull el amigo Moon Meander.
Mientras tanto, también ahí queda Dubu. Van a querer molestar de nuevo a Fly. Ahí está, un golpecito nada más y retrocede. Saberlight quiere sacar el provecho aquí de esta línea, al igual que Artisi, con un punto en este Mana Shield y también en este Mystic Snake. Tranquilo por ahora. Minuto 4, por eso hay movimiento por la runa que va a salir posiblemente en top o en bottom. Vamos a ver, la runa sale en top. Vamos a ver si Moonmiender logra quitar la runa Crit, lo pateas y la runa de Haze. Perfecto, no se la queda ni el Bat Rider ni el Slark, así que tranquilamente regresa a la parte top. Moonmiender haciendo su trabajo, ¿no? Muy buen Air Spirit también. Hace tiempo no lo veo jugar a Moonmiender este héroe, así que vamos a ver qué tal le va. Top para Lightning Cast, colocamos también el Mystic Snake, le impera un poco más la runa al Bar Rider para poder sostenerse en la línea acá el Slar. Slar se vuelve aún más un problema cuando tiene ya el Shadow Dance y ahí no lo botas de la línea. Intimado poco a poco se acerca a nivel 6, a diferencia del Bar Rider, no, vuelvo a repetir, necesita de la botella para sostenerse en la línea. Intercala farm entre línea y jungla tanto el Bar Rider como el Slar, así que por ahora reñido en la línea de medio, ¿no? En la parte superior es donde probablemente veamos un poquito más de acción. Hasta el Imprisonment termina agarrando. Creed tiene a colocar la fisura, evitando que Saberlight mantenga el castigo. Moonminder no tenía más hechizos para poder canalizar, así que lo dejamos ahí. Mientras tanto, la Medusa se mantiene en la línea. ¿Y cómo va de las 18 en los 10-16? Está bastante parejo el tradeo de farm entre los cores en todas las líneas. Abajo el Ember 20, está muy pareja la línea. Sí, y aquí también vamos a ver en la parte de top. Hubo pelea por esa runa. Tranquilamente aquí la va a tomar el amigo Fly. Utiliza el Maledict para Lightning Cast. Viene fisura. Se puede venir aquí al First Blood porque recibe mucho daño físico. Moonmiender tiene que retroceder. Astral o no. Otro golpe por parte de Saberlight. El tic del Maledict. No, sobrevive ahí. Se tiene que retirar con ese Rolling Boulder. Así que un TP y Dios, me voy. No hay ningún problema. Uy, el Shaker no perdona, ¿no? Con ese Enchant Totem, tenía un bonus de daño ahí encima. Shaker logra llevarse el Courier sin problemas, tranquilos por ahora, y se mantiene la tri agresiva de los chicos Evil Genius. Cuidado que la fisura está ahí para en cualquier momento poner freno a este. Uy, no, el OD de la parte top. De nuevo otro golpe, vamos a ver, Wrath of Nature, Mystic Snake, se va a morir, cuidado, faltó el Maledict ahí, faltó ese toque extra del Maledict para que pueda hacer tic extra de daño aquí el Witch Doctor, pero al final sobrevive este OD. Están agresivos, Sí, de igual manera y está teniendo ya un approach un poco más efectivo en las líneas. Botas al OD de top. En la parte inferior hay 6-6, casi mata al Ember Spirit, a pesar de que el Silencer se me ha movido para hacer una suerte de 2-1. Lo botas de la línea, básicamente está haciendo que pierda una oleada entera de crits. Entonces ya comenzamos a desequilibrar un poco el ritmo de juego, ¿no? Ya tenemos Black Rider 6, ya tenemos el Lar también con 6. A ver, solo tiene que tradear farm. No ha perdido la línea como era de esperarse. O sea, el pick de Slar es para contrapiquear al Bad Rider. Comenzamos a intercalar farm entre línea jungla y ya comenzamos a ver un poquito más proactivo al equipo de IG. Cuidado, esto es un punto muy importante para el equipo de Undying. Si logran aguantar este primer tirón de presión temprana, buen vaticinio. Rolling Boulder en la parte superior, hasta el Imprisonment se pelan en el aprieto, 6-6, rota el bloqueo, los tres. Y esto suena de la siguiente manera, mis amigos. El first drop le pertenece a Artisi. Rápidamente Moonminder en la línea de top para intentar tomar la cabeza del Witch Doctor bajo el efecto del Arcane Curse. El Ember Spirit pierde de la mano de Bre para meter el remate. Tubu siguiente, listo, un golpe más, sigue vivo. Tubu se niega, lo va a intentar. Ahí 6-6 queda rezagado, mientras que en la parte superior la Medusa termina cayendo. A ver si encontramos ahí 6-6. Los Remnants entran todos y ella no tiene mucha mana para poder trabajar. Bray se queda del mano a mano. Moonminder acaba de llegar y el triple kill llega para Bray y el Ember Spirit imponiendo respeto para el equipo de Undying, dejando la primera pelea coordinada en un 3-1 y victoria para ellos. ¡Vamos, UG, carajo! Vamos ahí entonces los chicos de Undying. La emoción. Braille llegó justo a tiempo, siendo prácticamente level 6, usó los Remnant, tepeó justo en el momento preciso. No pudieron salvar a su compañero, pero aún así se lleva un triple kill en los Flaner, así que eso va a ser un pequeño boost ahí extra de oro que le va a ayudar bastante. Y acaba de terminar también las, si no me equivoco, estas Facebook acaba de terminar. Sí. Y level 7, por cierto. De igual manera, ojo que el Braille está en la línea larga para asegurar el mano a mano contra el Nature's Prophet para tener la experiencia. Pero su rol en la partida sigue siendo el mismo en lo que tiene que ofrecer el Nature's Prophet. Es Saberlight el que tiene el rol menos protagónico. Entonces, del choque de trilíneas, era la idea condicionar un poco más el farm de la Medusa a costa, no importa, del Outward Devourer, porque no es el que te importa es el Ember, porque es el que crea ritmo, el que te importa también estimado, que es tu real fuente de daño sostenido. Entonces, esta pequeña victoria del equipo de Undying es genial. El Ember Spirit ya podrá comenzar a moverse de manera más efectiva. Y siempre vamos a lanear el OD en contra de la Medusa porque es mucho más viable dejarla con el constante spam del Arcade Board del Astar Imprisonment con poco mana como para que quede más susceptible a un gank, ¿no?
Eso sí, vamos a ver al final, ¿no? Timado enfocado en la parte de mid, no se va a mover mucho, el Slar es level 8, por cierto. Como el primer ítem se está yendo esta Diffusal Blade, y ya vemos también el trabajo del Bad Rider, ¿no? Se está yendo simplemente a la base para poder rellenar la botella, ya tiene las Travel, ya comienzan las rotaciones, ¿no? Porque Bad Rider también estuvo farmeando aquí estos campos de neutrales en la parte de top, el triángulo de farm, como lo llamamos aquí. Así que va a seguir farmeando aquí, justamente es el segundo 54, 56 para poder hacer stacks. Uy, no le va a salir, no le va a salir. Al final, a ver, solamente le salió de los Ancient, no le salió de los Wild Wind Reaper, pero aún así va a seguir farmeando bien este Bat Rider. Por ahora se ha quedado el Shaker en la parte de mid. Y hablando aquí del Shaker, ¿te gusta el Aghanim Shard del Shaker? Porque mucha gente dice que está muy OP el Aghanim Shard del Shaker. Sí, está demasiado fuerte, sobre todo cuando tienes... O sea, aquí no la sufre tanto con el Shard del equipo de Undying, porque no son héroes tan frontales, vamos a decirlo. Son héroes elusivos, el Slar, tienen mucho movimiento en pelea. Entonces no sé si aquí rushear el Shard sea lo adecuado en vez de la daga. Vamos a ver cuál es la decisión. Mientras tanto, en la parte inferior encontramos a Cyberlight más parado. Y al Sides termina metiendo el remate lleno de ha muerto, pero para lo cual es prácticamente todo el equipo de IG que tiene que asegurar ese kill. Un poquito más abierto en el mapa, el equipo de Undying comienza a acaparar recursos. Y a pesar de ello, IG tiene la ventaja en Network, por lo menos en principio. 2K a favor de ellos. Dubu, Flame Break, conecta, cuidado. A ver, aparece nivel 4. Ahora sí, Boomlander espera paciente. Arcane Curse, la fisura entra de lleno y esto es un kill limpio. A manos de Aves, poco nada puede hacer Boomlander y de igual manera acaparamos la siguiente tanda de runas de Bounty. Así es, minuto 10, aparte de la siguiente oleada de runas Bounty, sale también la experiencia de los Outposts, ¿no? Y con eso también la gente de Evil Geniuses aprovecha para llevarse esa tier 1 en la parte de abajo. Tranquilamente Artisi ya tiene 2 Raid Bans, tiene también sus Power Threads, está completando lo que viene a ser esta Yash. Algo que quería mencionar aquí también es que están aprovechando rápido los chicos de Evil Geniuses porque saben que en cada pelea, mientras que Ice esté vivo y así esté en otra línea, sabes que va a llegar en cualquier momento a apoyar por el tema del teleportation. Así que siempre va a haber alguien que va a llegar por ahí a sorprender y ese puede ser Ice, aparte del Wrath of Nature, cuando lo tenga disponible, ese daño por cada rebote extra, así que va a ayudar muchísimo, ¿no? Y por ahora también él se está encargando de farmear en la jungla, sobre todo para poder agilizar rápido esta Orchid, ¿no? En el Natus Prophet, que de por sí va a ayudar bastante, lo va a condicionar bastante al Ember porque no hay cómo sacarse esta Orchid, no tienes Jewel Scepter, se está yendo por Maelstrom, tienes al Letter Spirit, nada, no hay cómo limpiar por ahora esta Orchid que va a querer sacar a Ice y eso va a poner en problemas a los chicos de Undying, ¿no? Así que mientras más rápido la saque, más problema va a haber para los chicos de Undying. Sí. De igual manera se ha estancado en 2K, no creo que avance mucho más de eso. Aved está teniendo buen impacto, cuidado, y el Slar no está generando mucho. Tampoco es tan necesario que rotes, es que pueden asegurar un poquito más de farm en el Slar, ¿no? Braille sí, luego de ese triple kill, ya casi con el Maelstrom encima, cuidado con Crit, la fisura conecta encima de Loleara, Ice recibe presión de la mano del Fengar, el aro de la torre lo recibe Braille de lleno y el Earthshaker ha rusheado daga rápido. Todo lo que te decía, ¿no? Evaluar qué es mejor dependiendo de la situación, si ir por el buff, porque todavía es un minuto 20, tampoco puede irlo muy temprano, claro. Pero la daga tiene un poquito más de sentido temprano, pero daga tal cual, ¿eh? El Meteor Hammer también ha llegado encima de la World Devourer, así que ya comenzamos con la primera ronda de itemización por ambos bandos. Aquí lo único que necesité y es un poquito más de tiempo para que la medusa realmente se vuelva un problema. En cambio yo creo que Undying debería jugar un poquito más agresivo y lo hace de abajo. Sí, justamente la parte de abajo hace la combinación de Astral Impressment con Meteor Hammer, cuidado, lo puedes matar aquí también a este Ember Spirit, te vas a llevar su racha y justo a tiempo, dice, yo me voy, dice amigo Braille. Por eso es bueno dejar a Fire Realm atrás, ¿no? Me gusta que se haya ido por el Meteor Hammer. Muchos pueden pensar algo básico, ¿no? Hace la combinación simplemente del Astral Imprime con Meteor Hammer. Antes de hablar de eso, vamos a ver en la parte de top que ahí se puede morir a mano Timadula, Talencito en la parte de top. Timado se lleva el kill sobre Ice. 3-5 el marcador. Aún así se mantiene 2K. Ahora un K, 2K está por ahí. Apenas nada más la diferencia a favor de Evil Geniuses. Y algo que quería comentar de Meteor Hammer es que también aparte le sirve para push, le sirve para farmear y para setear. Entonces son 3 cosas que puedes aprovechar de este ítem. Muy aparte también de la regeneración de mana, la regeneración de HP y los atributos que te da justamente este ítem muy bueno para un AD. A ver amigos, un par de kills que han entrado más para el equipo de Undying, reduciendo esa ventaja de 2-3K que tenía IG a solamente 1, buen juego, la verdad, cualquier cosa puede pasar. Ojo que ya esa daga puede significar un antes y un después, hay que tener cuidado. El Global Suns también ya está listo, así que ambos equipos tienen las armas como para poder jugar agresivo y al parecer el equipo de Undying son los que lo van a intentar, Veo un smoke que está llegando a manos del Silencer. Ice se dedica un poco más a abrir el mapa y a jugar algo más grid también. Braille aprovecha un tremendo stack de neutrales en la jungla, mientras que el Orchid Malevolent
Deliverance de a poco comienza a llegar para ese Overlord. Y aquí es genial porque Braille ha ido por Maelstrom. El Outward Divario también es muy susceptible para ese tipo de control. El Smoke lo mete el equipo de Evil Geniuses y solamente Reshaker y el Witch Doctor. Vamos a ver si entre estos dos pueden generar una situación de kill. Rider se mueve la jungla del enemigo. Timado está en los alrededores y es el más capaz de poder sobrevivir un posible gang, la verdad. Vamos a ver, ¿no? Igual van de a dos. Sabemos que en sí pueden contar con Ice Ice Ice, aparte de Das Visión, Wrath of Nature, Teleportation. Va a llegar en cualquier momento. Por ahora está aprovechando y tratando de no robarle Farm Artisi, que justamente también es una medusa. Tiene que farmear la jungla en el triángulo superior, mientras que Nature Prophet se carga la parte de abajo. Rápidamente Global Silence en la parte de top para querer matar a Bet. Timado lo va a matar a Bet. Adiós. Moonminder se logra llevar el kill sobre Bet y sigue presionando la escuadra de Undying. Rápidamente ahí Timado se encarga del Witch Doctor de Fly. Chris se puede estar muriendo. Qué genial lo de chicos de Undying. Mega kill para Bright, 3 bajas Impe, 3-8 el marcador y Ice se lleva la vida a Saberla. ¿Qué hacía la parte de mid, Saberla? ¡Epa! Bueno, creo que estaba intentando aprovechar que toda la tensión la había jalado el resto de su equipo hacia la línea de top y tras hacer el tradeo más efectivo. Ok, ya ganamos esa intención, voy a tumbar la torre en la línea de medio y jugando un poquito más fuera de... Bueno, no tiene visión del resto del enemigo, así que sigue siendo un tradeo totalmente a favor del equipo de Undying. Primero porque EG propone ese gang, lo fallan, Slar partícipe de algunos kills, asegura unas cuantas esencias más y a pesar de ello el network no favorece al equipo de Undying aún, pero el ritmo de juego nada mal, A todo esto nada es gratis en el mundo. Artis está bastante frío en la línea, ¿no? Ice con un TP furtivo hacia la parte superior para presionar al tier 1 con los trends. Rápidamente fortificada, tiene que retirarse antes de que el enemigo no castigue. Estos 3-4-3 no van a ser suficientes para tomar la torre, A ver qué más hace Undying para acelerar el ritmo de juego, ¿no? Justamente... Eso sí, no, creo que el Global Silence les da cierta ventaja también a los chicos de Undying. Vamos a ver aquí también cómo Timado logra aprovechar todo esto, porque te comento que Timado va primero en valor neto, 8.500 casi de valor neto para Timado. Lo ha pasado a Bet, le lleva 1K de valor neto. Y se está yendo por lo que viene a ser Aghanim Scepter. Ya le falta ¿cuánto? 1.500 de oro para terminar este ítem en el Slar. Así que muy bueno realmente el farm de Timadito, que justamente también se va a llevar esta tier 1 en la parte de abajo. Oye, pero qué bestia que farmó Timado. Minuto 15 y ya va a terminar un segundo de transición Cyberlight. Encuesta Astral Imprisonment, canalizamos el vídeo. También la conexión es perfecta. Slide of Face, Sitting Chase. Que sencillo en contra del Nature's Prophet de Ice y a Brian no se le para, mis amigos. 9-4 el marcador e imagino ahora toca tomar la torre en la línea de medio. Una runa de invisibilidad a su aparición en la parte inferior, mientras que no le queda de otra allí más que seguir abriendo un poco el mapa e intentar seguir asegurando que Artis y farme, que tampoco le está yendo mal, pero como ya lo mencionaba Choco, el larga punta de objetivos está por encima de la medusa que ha tenido Free Fire. Sí, Medusa y este Batraide también que aprovecharon, ¿no? Así que al final, muy bueno el fan de Timado. 1K le falta para terminar ese Aghanim Scepter y comienza la presión de los chicos de Undying sobre esa tier 1 en la parte de mid. Está cerca también Shaker con la Blind Dagger. También está la Medusa con la Manta Style por ahora, pero siento que Timado ahí está farmeando demasiado bien, sinceramente. Se llevan la tier 1 en la parte de mid. Al final, Artisi logra denegar esta torre. Van a comenzar a llevarse todo el fan y cuidado. Ahí está, en la parte de abajo se encuentra. ¡Ay! Se va a morir. Muy buena por parte de se encierra a Du, no puede salir, le da su propina como que... Buen intento, hermano, no ibas a escapar. Pero certero y súper peligroso también. ¿Quién te dice que no hay nadie más por ahí? Y tiene muy buenas... Todos los seres del equipo de Undying le pueden frenar el teleport al Nature's Prophet. Abrimos un poco el mapa de nuevo y en la parte superior a ver luchando la oleada de Crips. Everla llega un poco tarde para intentar castigar con esa Star Imprisonment. Y si bien el Slar de Timado está muy bien farmeado, el Barrider no se queda atrás. Tiene una BKB de 10 segundos, minuto 17. Vamos a ver qué tanto desequilibrio logra colocar con el lazo. A Timado le falta poquísimo para terminar el cetro, pero el equipo de G se cansa de estar recibiendo y deciden proponer un smoke. 3 hombres se mueven en su propia jungla. Artis sigue frío en la parte inferior, pero el resto de Undying está al otro lado del mapa, así que no sé si van a poder encontrar a alguien. Nuevamente Slar es el más capaz de sobrevivir estos ganks. Cuidado, el Darkpack ya lo quemó. Ahí Dag, el Echo Slam entre lleno, Totem, fisura, Global Silence para salvarle el cuello. Eso es todo. A ver, prende la BKB de 10 segundos, se compromete a tomar aquí encima de Timado. Un pounce de Timado, la purga llega, salta Timado, no se lo permite. Mumander acaba de llegar, el arrastre será suficiente. Timado termina perdiendo la vida, pero también le va a costar la posiblemente en el Shaker. El Dado Fist, Sitting Chase, se queda tapando. Malefic para la Icing Cast. Nature's Prophet acaba de llegar. Ice. Medusa tiene el ruedo. Stone Gate llega también con el Misty Snake. Mantenemos la fiesta. Es un 2 por 1 intercambio por ahora a favor del equipo de Evil Geniuses. Bright tiene que replegarse luego de haber recibido una considerable cantidad de daño. Timado no tenía para el salto. Y la primera, aunque les cuesta, no fue tan limpia por lo molesto que es el Silencer. Pero Evil Geniuses ganan su primera intención.
Sí, ahí a ver si hizo una buena jugada, porque si no te percataste fue que Timado utilizó el bounce después de Shadow Dance, pero se anticipó al salto este Bat Rider utilizando un Flame Break y Timado simplemente retrocede. O sea, ya sabía dónde iba a llegar y justamente Timado ya se queda sin salto para el segundo ataque este Bat Rider y lo rematas con el Death Guard del Witch Doctor, ¿no? Pero muy buena jugada de Abed. Si no hubiese hecho eso Abed con el Flame Break, Timado ya estaría vivo, ¿no? Y estaría ahorita peleando de nuevo porque ya hubiera regenerado buena cantidad de HP, pero Abed, sorprende el muchacho ahí leyendo las jugadas de Timado con el Frame Break. ¿A dónde te vas, compadre? Mira Braille, que se puede morir en la parte top. Ice tiene la Orchid disponible. En la última pelea Braille no pudo ayudar mucho porque fue silenciado y Ice con las rotaciones constantes dice, muestra este Ember, lo vamos a matar. Ember, que se está yendo por una BKB, no le falta mucho, solamente le falta 1000 de oro, 1200 de oro para terminar esta BKB. Vamos a ver, ¿no? Porque esa BKB va a ayudar mucho al Ember, también a Saberlight. Está trabajando por una Blink Dagger Outward Destroyer y la Medusa no va a parar con el farm. O sea, ya tiene el primer Ultimate War, le falta... ¿Cuánto le falta para terminar? 2400 de oro para terminar este ojo de Skadi a la Medusa de Artisi. Sí, ambos equipos con una muy buena partida, amigos. Eiji no se deja amedrentar, Undying toma la iniciativa en las primeras rotaciones, logra fracturar la primera etapa del juego con buenas ventajas, pero Eiji también está logrando acumular muchos recursos del mapa. Todos están lo suficientemente bien farmeados como para que esta partida sea una moneda al aire. Pero como te habrás dado cuenta, ya comenzamos a sentir un poco más esa presencia de la Medusa, el movimiento constante de barrera que le permite farmear diferentes líneas. 4-3K de Network Salsa para el equipo de Evil Geniuses. No es nada que se salga fuera de control, sobre todo por el minuto que es minuto 20, solo que a ver si no se sigue marcando tendencia, ¿no? Slar luego de ese Cetros va a intentar ir por la BKB y a la expectativa de ver en qué momento se desarrolla la siguiente pelea, a pesar de que en la anterior la gana el equipo de G y terminan forzando un Global Silence, luego de eso no deciden seguir forzando, ¿no? Lo que le da tiempo al equipo de Undying de poder sí quedar alrededor de la habilidad. Aunque la Medusa está bien farmeada, lo de siempre va a ser un problema. Sí, justamente aquí, no quería pelea, dice ahí los chicos de Evil Geniuses, utilizan el smoke, se dirigen hacia la parte de abajo, Ice sabe que pueden ir por él, así que ya los compañeros de Ice deciden ir hacia la parte de abajo, tienen un ward también en la jungla enemiga los chicos de Evil Geniuses. Vamos a ver, el Ember, mira, Echo es la Mayama en el mismo lugar donde agarraron a Timado, rápidamente también el Global Silence para querer ayudar aquí al Ember, se va a morir, no me digas Brian, se va a morir el amigo Brian, al final llega Timado, ¿a quién chapa Timado? Listo, encuentra a Witch Doctor, a Big TV, otro golpe más, Death Guard utilizado la cara de Timado, activa también lo que viene a ser el Shadow Dance, 1 por 1 el intercambio, vamos a ver a dónde se va también Timado, ahí está, ya que tiene la Gun Inceptor, tiene el saltito Tilín, otro golpe más, Timado, cancela el TP de Abed, mátalo Timadula, otro golpe más, Abed no se va, 11k, ¿dónde está tu 11k? Le dice, se termina llevando el kill de Abed aquí, 8-3 el marcador, 3 por 1. Saberlight se encuentra con Ice en top, rápido, no tiene ni cómo canalizar el Meteor Hammer, así que se retira solamente por el silencio del Orchid Maleobran. La torre de la parte superior ya está a punto de caer y ya tenemos también los Super Trends del Shard encima de ese Nature's Prophet. De igual manera, este tradeo es terrible para el equipo de AG, Solo muere en Ember Spirit, pierdes 3 seres en el proceso y le regalas unas cuantas esencias más a Timado que lo ponen a su vez un poco más cerca de la siguiente ítem que es la Black Mar. Ya comenzamos un poquito a sentir la necesidad de que Artisi apoye en estas intenciones. Y la Medusa ya tiene ojo de Skadi, así que vamos a ver si el siguiente Smoke sí viene junto con la Medusa, porque no va a ser sencilla de matar, ¿no? Eso sí, ¿no? La Medusa que ya está un poco más tranquilo, no ha estado participando mucho en las peleas, más ha estado en movimiento el resto del equipo, pero ya está armadita la Medusa, 2k de HP, sabemos ahí que esa Skadi ayuda, la manta, tiene Salera Spirit ya con Jewel Scepter, otro Smoke que compra el Witch Doctor, vamos a ver qué tal sale este Smoke por parte de los chicos de Evil Genius, o sea, lo siento muy movidos ahora, a partir del minuto 16, 17, han estado rotando constantemente y posiblemente también aquí en la parte top vuelvan a pelear. Timado, por ahora peligrosamente cerca de esta Medusa, también está aquí este Shaker que 2 veces ha iniciado prácticamente en el mismo lugar de los Ancient abajo. Primero matan a Timado, luego también aquí al amigo Ember Spirit, así que esa zona por ahora es zona peligrosa para los chicos de Undying. Roshan, he visitado nada más, pero le dicen hola, se retira la escuadra de Undying, mientras que Ice se encarga de mover un poquito la línea en la parte de abajo. No sabe que es algo molesto también para los chicos de Undying poder defender. El Ember va a tener que regresar aquí, utilizar Slay of Fist, dejar un Remnant cerca de sus compañeros para estar presente también en la pelea, ¿no? Sabiendo aquí el Nature's Prophet aprovecha y dice un teleportation y llego, hermano, no hay ningún problema. El Ember tiene que usar su Fire Remnant. Sí, vamos a ver, Medusa hace una aparición a profundidad en la línea de top y detrás de ella todo el equipo, Last Word
Saberlight un poco reacio a colocar una Star Imprisonment, espera paciente Creed a distancia y el resto del equipo de Undying también se comienza a reagrupar. A ver si es que forzamos aquí una pelea. Al final de cuentas, Medusa solamente estaba tanteando. El equipo de Undying tampoco decide divearla. Tranquilo. Intentamos mantener ese tipo de tanteo alrededor de la partida, porque esto sí ha sido una moneda al aire. Yo sí me está dando miedo esa Medusa, déjame decirle, mis amigos. Va a ser bien difícil de matar, creo. A ver en la siguiente pelea si es que hacemos algo en contra. Ya 6K, 5-6K de Network favorecen al equipo de Evil Geniuses. Y la siguiente teamfight va a significar, imagino, también el primer Roshan, Eso sí, ¿no? Ahí está también el smoke por parte de los chicos de Undying. Vamos a ver si hacen el primer Roshan. Pero quiere ver pelea. Y aquí está la pelea. Cuidado con Artisi. El Global Silent. Frenas a Artisi, pero previamente ya utilizó el Stone Gaze. Simplemente va a retroceder. Aprovecha que está petrificado aquí este Aero Spirit. De nuevo, otro golpe. Rolling Boulder. Va a escapar. Ahí está. Astral Imprisonment para encerrar a Artisi. Sale también a Beth. Lane Break. De nuevo. Ice con un Killing Spree. Se encarga de este Silencer. 9-3 el marcador. 6K diferencia de valor neta a favor del squad de Evil Geniuses. Sigue Braille aquí cortando la pelea. Llega también Moonmender y mira, quieren matar a Shaker de nuevo. Sigue peleando también el amigo Timado, otro golpe, Silence desde Club utilizado, el Flaming Lazo sigue peleando aquí, Brian pega, Timado tiene que ayudar por aquí, a ver se va a morir, se va a morir, vamos aquí para Brian, y Timado también sigue peleando, Artis se puede estar muriendo de nuevo, Brian, Slide of Speed utilizado, Rolling Boulder, Moonmender tiene que matar a Timado, Timado ya no puede pelear, triple kill para Brian, sigue peleando también el Undying, Timado llega, por favor, Timadula, llega para matar a Isai, métele tu chaveta, Timado, pero ahí está el body block de los pequeños Trades, qué pelea, Impe, ay, ay, ay. Oh, qué aparejo, 3x3, pero la buena noticia es que Medusa muerto, Timado sobrevive, no está siendo tan difícil, pero es que ambos equipos lo hicieron perfecto, evitando la salida, y eso que estaba un poco en déficit del equipo de Undying porque no tenía el Global Silence, no había sido utilizado de manera tan efectiva al inicio de la pelea, estaba muerto el Silencer, pero sube a terreno elevado donde un poco, ni siquiera subieron en su totalidad, pero un poco nada más el equipo de Evil Geniuses, en un choke point un poquito más cerrado, ahí es donde Lode tiene mucho más espacio para poder golpear, sobre todo cuando la Medusa era la que estaba dando básicamente la cara. El Barradero es una muy buena jugada evitando que el Meteor Hammer setea a la Medusa colocando el Flaming Lazo encima del Outward y Barrel, pero se olvidaron totalmente del Slar. El problema es que la Medusa no tenía el Stone Gate y estaba al medio de toda la pelea. Era un objetivo que no va a caer fácil, pero iba a ser enfocado, ¿no? Muy bien. También lo de el Air de Spirit lo hizo muy bien. Sobrevive mucho a las intenciones, desequilibra con el constante spam del Rolling Boulder, a pesar de que esta pelea sale buena para el equipo de Undying, no fue tampoco una victoria, fue un tradeo un poquito más cómodo. La ventaja de Network sigue escalando para el equipo de Evil Genius. Vamos a ver si escalan, amigo Impe. Por ahora 8K, se mantiene todavía todo a favor de Evil Geniuses, pero en las peleas vemos que un error le puede costar también, ¿no? Porque se murió Artisi, se murió el Bad Rider, Timado sobrevivió, está sacando esencias aún así y ya está por terminar la BKB. Creo que sería ideal pelear al menos cuando ya tengas tu BKB. Me gusta también cómo responde la escuadra Evil Geniuses. No va a ser fácil, pero cuidado, Timado todavía no tiene la BKB, tiene una runa de doble daño ahí en esta botella. Por ahora en la parte de abajo también Ice ya tiene su BKB de 10 segundos, trabaja en lo que viene a ser esta coraza de asalto y de nuevo volvemos al Fire Impe. Evil Geniuses sabe, un error me va a costar la teamfight y ahí está Timado también para molestar y me gusta el trabajo sinceramente que está haciendo Braille. Ahora está yendo por esta esfera de Linkens. De verdad, muy bonita esta partida. Y está para cualquiera. Evil Geniuses tiene la diferencia, pero está para cualquiera, sinceramente. Sí, este juego lo van a definir los errores, básicamente. Vamos a ver cuál es el equipo más pulido, el que tiene más estable en su ejecución, porque ya estamos poco a poco llegando a cara de Legend. Ya está en la parte inferior. Braille en peligro. ¿Tiene un Remnant lejos? Claro que sí, súper lejos. Le intenta limpiar la oleada de Crips, lo logra, evitando que Nature's Prophet genere ese tipo de desequilibrio. Y un smoke muy bueno del equipo de Undying. A ver si encontramos cabos sueltos. Y el objetivo es el triángulo de farm del enemigo. Tenemos un par de héroes alrededor de la Medusa. No va a ser tendencia a matar Digi, pero Fly queda atrapado. Va a estar Imprisonment. Utilizamos el Forza rápido con el Pump y una esencia más. Llegará a manos de Timado con su Slack. El Pump. Es imposible el escape de este Witch Doctor. Y con una ficha menos en el tablero, la pregunta es si Gigi decide pelear. Se retiran del triángulo. Deciden abrir el mapa entre medio y bot. Y una pequeña victoria más para el equipo de Undying. Sí, aprovecha, ¿no? Es un Witch Doctor que estaba con el trabajo de guardeo en la parte de top en el triángulo de farm de Artisi, ¿no? Vamos a ver, sale con toda la escuadra de Evil Geniuses por la parte de mí. ¡Cuidado! ¡No! ¡Mumiander! Jules Scepter para quitarte este Orchid. Cuidado, de nuevo, la pelea. Listo, mira, llega también Timado. Van a querer matar rápidamente a los muchachos aquí. Este Shaker. Se abrió el Shaker. Global Silent. Stone Gate de nuevo, muy tarde. Ahí está, el Stone Gate un poco tarde. Timado sigue peleando. Mira con la BKB. Timado, páratelo, Artisi. Al final ahí está el Atlan Prime por parte de Saberral. Sigue peleando Dubu.
Pero aquí se va a morir Sever. La hubo Viva por parte de Shaker, que rápidamente también pone el eco. Ay. Enchantoten para molestar ahí porque tiene Lagarin Shard también. 3 bajas por parte de Undying. Creo que aquí se va el Roshan para Evil Geniuses siempre. Está bien porque mataron a Shaker, entonces no tenías como que ese héroe que te va a voltear la pelea, pero le pelearon de cara al Stone Gaze de la Medusa, ¿no? O sea, no lo más cómodo del mundo. Inmediatamente este pequeño error, que justamente era lo que mencionábamos hace ni un minuto. Este juego se define por los errores. El error de juicio tampoco es tan grosero, ¿no? Tomaron una decisión debido a la ausencia de un héroe. Ellos iniciaron de manera un poco más efectiva, pero EG saca lo mejor de esa partida y aseguran a su vez el primer Roshan del encuentro, y con 10k de network más el EG Soul de Immortal se le acomoda la transición al Lady al equipo de Evil Geniuses. Sí, vamos a ver, ¿no? Esa transición de Evil Geniuses dice, ok, tenemos la diferencia de valor neto que se refleje y hay que ganar una pelea. Y justamente gana la pelea que le da la ventaja al Roshan. Y Artici de paso termina lo que viene a hacer esta MKB como tercer ítem. Sigue con el farm y por ahora Evil Geniuses dice, ok, han cometido el error en esa pelea, hemos aprovechado bien. Siento yo igual, ¿no? Con el Stone Gaze encima estabas peleando, Timao activó la BKB. Y era un poquito antes, creo yo, Global Silent quizás hubiese cambiado algo en esa pelea, ¿no? Pero al final ya está esa pelea, la ganó Evil Geniuses, se llevan el Roshan. Por ahora sigue el movimiento alrededor del mapa, sobre todo en la parte top que se están llevando la jungla enemiga los chicos de Evil Geniuses. Lo mismo hace Undying y por aquí Ice va a mandar aquí a sus pequeños trends a que hagan exploración por esta zona. No quiere morir en vano Natus Prophet, que cada vez está más cerca de Sol Cuiras. Por ahora también Artici junto a sus compañeros. Abed tiene Leader Lens, tiene Blinddagger, BKB, tiene también las Travel y comienza a trabajar rápidamente en lo que viene a ser esta Tide of Vice, la Jinx o la Chipstick. Entonces, para Bat Rider ya con eso es control, a 3.5 segundos de control sobre cualquier héroe. Así que vamos a ver y cuidado, que rápidamente también comienza a presionar la escuadra de Evil Geniuses en la parte top. Artici, confiado aquí de su Aegis of the Immortal y Mana Shield activado. Me voy a retirar, ya hicimos daño, mira, es una tier 3 con menos de la mitad de HP. Otro error de esa manera. De la misma forma aquí como ha ganado Evil Geniuses, van a llevar su CD Rax, si es que le va a costar caro a Undying, ¿eh? Sí, por eso que este Roshan sí es súper peligroso, porque es justo de cara al lane, cuando todo el mundo ya está bien farmeado, entonces eso sí le termina forzando al equipo de Undying a tener que verse forzado a afrontar lo que el equipo de G les quiere encima, ¿no? O sea, no pueden darse el lujo de perder a profundidad de estructura de manera tan sencilla. Por ahora Timado se dedica a buscar un poco más de recursos entre líneas, mientras que la torre tier 2 en la línea de medio también está a punto de caer, y esto básicamente también va a asegurar a Artici su siguiente ítem, que va a ser Daedalus, ¿eh? Un gran problema va a ser lidiar en contra de esta Medusa. En la pelea anterior también, no sé si no lo tenía, pero el Global Silent salió muy tarde, ¿no? ¿O me pareció? Sí, un poquito tarde ya y ya no pudieron hacer nada. Estabas peleando con el Stone Gaze encima, le dio chance a Artici de hacer eso. Artici ya sabía también. Son 2 veces que prácticamente pasa eso. Y Artici ya sabe. Ya. Cuando van a buscar pelea, listo, activa Stone Gaze preventivo y hay que pelear así. Sí, vamos a ver el smoke. Bat Rider, el salto, cuidado, Timado rápido con el Shadow Dance. Mientras tanto, Tubu queda atrapado. Hay visión, claro. Easy kill. Silencer es clave para frenar la pelea. Ahora sí el equipo de G la puede forzar en high ground. Uf. Silencer ahí. Solamente con presionar la R ya está ayudando mucho a su equipo. Timao se ha ido ahora por una Crystalis. Posteriormente quiere completar esta Burisa Dukianium, la Daedalus. 16-18 el marcador. Se mantiene la diferencia de 10k a favor también de los chicos de Evil Geniuses. ¡Cuidado, Moonmiender! Anda a volar Artici, pero no creo que sea buena idea. Igual si te demorabas un poquito más, ese Bat Rider iba a saltar encima y te iba a poner el Flaming Lazo. Cuidado, a ver, se lo va a llevar y ahí está. Pasa lo que estaba comentando Moonmiender. Estaba muy cerca este Bat Rider. Muere también este Spirit. Le va a costar este CD Raxes. No creo que pueda defender a Undying. Simplemente déjenlo ir. Creo que van a llevarse ese CD Raxes. Defenderá con todo. Mira, pones ahí lo que viene a ser la fisura. También Enchantoten con Aganimshar, la combinación perfecta para el Shaker y listo. Arcane Curse, no hay problema para Artici, él sigue avanzando. Astral Imprisonment por parte lo de Flame Break, listo. Se retira la escuadra de Evil Geniuses, seguro, tranquilo, sin perder nada. Sí, súper cómodo. Un set de barracas, easy. Aún tenemos el Aegis of the Immortal. Muere el Silencer, muere el de Spirit y todo el desequilibrio se genera debido a esta decisión mala que tomó en la parte de medio del equipo de Undying. Mientras tanto, en la parte inferior, la duración de la BKB
adiós. Nadie va a morir y el resto del equipo de allí se vuelve a reagrupar, reinvertir el oro que han logrado sacar luego de este push, buscar su siguiente ítem y ver si pueden forzar una última pelea, posiblemente a Soulkiras. Ya llega encima de Ice Ice, que ha tenido un trabajo desequilibrante increíble, nunca lo han podido focusear, siempre viene desde ángulos donde el enemigo no se espera, ha logrado abrir el mapa lo suficientemente bien como para que el equipo de Undying, dándose cuenta, no se vea forzado a moverse de manera errática en el mapa y nunca realmente ha habido un solo minuto en el juego en el que Undying ha podido ir directamente para castigar el free farm de Artisi. El free farm de Artisi, ¿no? Que todo el juego ha estado farmeando y ahí están los resultados también del farm en esta Medusa que peligrosamente tiene Skadi, tiene MKB, tiene también esta Daedalus. Va a seguir farmeando para su próximo ítem, así que muy bueno el farm de Artisi ya con 23k de valor neto. Vamos a ver, ¿no? Que se equivoque Unable Genesis, Undying va a aprovechar y sobre todo vamos a ver si han timeado. Uy, no. Justo iba a hablar de esto, han timeado el tema de Ace of Immortal y listo, ¿no? Porque si hubiera acá, Artisi ahora está con un poco de miedo. Dice, ok, no tengo mi AX, si inician sobre mí. Sí, mira, Artisi ahorita está acá y lo que hace Undying es avanzar. Vamos a ver, mira, Rolling Boulder, ya mostraste posicionamiento. Creo que Abed sabe de esto. Abed se va a dar cuenta. Listo, Abed dice, uy, aquí están, se encuentra con Timado. ¡Cuidado, Timado! Listo, por ahora lo agarran a Timadula. Tiene la BKB, cuidado de nuevo. Va a estar en primo para salvar a Timado. Ya no hay Stone Gate, ojo, ahí BKB, Global Silent. Mira, ahora Timado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pelear con Artisi? Tarpack utilizado. Se va a morir aquí este Shaker a manos de Brian. Sigue peleando también Brian. Cuidado, que esta pelea puede salir bien para los chicos de Undying, Mira lo que hace Brian controlando a Artisi, que también aquí llega el amigo Ice Ice para jugar la BKB. Artisi que pelea. Double kill para Brian. Double kill para Artisi. Se va a morir este pobre vacuna. Buena por parte de Sevelar. ¡Mátenlo, Artisi! ¡Siguen peleando! ¡Ahí va por parte de Batrani! ¡Sigue peleando Timado! ¡No, Timadula! ¡Otro kill para Artisi que no te va a perdonar absolutamente nada! ¡Fue un team a favor de Volgenesis! Hubo buyback desde Braille pero se está echando el resto, brother. Está desequilibrando todo lo que puede, pero no es lo suficiente. ¡Rampage! A manos de Artisi y de esta manera el Team Web es categórico, mis amigos. Y con 2 sets de barracas prácticamente a favor del equipo de Evil Genesis, este juego a punto de terminar. Ice Ice avanza para ver si puede hacer en contra de Braille, pero Moonbender lo acepta. JT Wellplay es cantado. Y en base a un error, oye, gana esa pelea en la línea de medio, o sea, la partida estaba reñida. EG gana esa pelea porque la termina forzando Undying no de la mejor manera. Van por Roshan y a partir de ahí ya no había manera. Es que ese es el tipo de equipos que no te va a permitir el más mínimo error. Que tampoco es uno grosero, solo que ya es tan bueno que lo transforman en un déficit monumental. Y ya, perdiste esa y se te acabó el juego. De igual manera, Undying hizo una muy buena partida, Sí, una buena partida. Concuerdo contigo que esa pelea fue clave porque ahí buscan la pelea, le sale mal a los chicos de Undying y es ahí cuando Evil Genius se da cuenta. Tenemos el Aegis porque luego de esa pelea se fueron por Roshan y luego fueron a la parte top, se terminaron de llevar ese de Raxes. Claro, y luego de eso comenzaron a jugar hacia la parte de abajo porque ya Artisi estaba timeando bien su Aegis y dice, ok, se me va a ir a la parte de abajo y ahí busca otra pelea de la escuadra de Undying y es ahí cuando se queda corto. No, hubo buybacks, eso sí. Pero los buybacks ayudaron también a los chicos de Evil Genesis y aquí se quedaron cortos también los chicos de Undying. Todo en general, desde que pierden la pelea en medio, la decisión la tomaron. No fue la mejor, ok, pierdes el Roshan, te presionan arriba, te presionan abajo también, porque Nature's Prophet está generando mejor split push. Te quedas sin espacio en el mapa, básicamente. Tienes que intentar defender y alguno que otro le queda rezagado y comenzamos la cadenilla de pick-up. Se muere primero el Silencer, después arriba se muere otro, ya comienzas a quedarte cada vez más ahorcado. Defiende lo suficiente hasta que el Roshan termine, pero esa última pelea no pintaba tan mal, ¿no? Braille se lanzó, o sea, deshabilitó el Shaker, básicamente se solió 2-0, nulificó totalmente el impacto del Shaker en la pelea, asegurando que Timado tenga una peleita un poquito más larga, pero la Medusa era demasiado. ¿Tú qué opinas, Flavio? Bueno, yo creo que has dicho todo, así que mi trabajo aquí ya está hecho. Todo bueno, Pau. La verdad, todo bueno. Mi trabajo aquí ya está hecho. Vamos al siguiente juego, creo. A ver, tenía que mencionar 2 cosas. Uno es, desde lo que viene a ser el tema de héroes, siento que igual el Slar no ha estado en un punto tan cómodo. Es como que siento que he visto que el Slar hacía los follow-ups. Ok, entiendo la idea, ¿no? Tienes un espíritu, tienes un silencer. ¿Qué quiere decir esto? El Ember se mete de cara, mata a los supports, genial. Pero es como que siento que el Slar no puede ser como que cara a la Medusa. Como que o se traga el ultimate, o se traga el aspecto de que tiene que castear Shadow Dance, Malek no se lo puede purgar. Si no matan al que está esa posibilidad de que una vez castea el Dark Pack se puede morir. Entonces, siento que este pick del Slark se ven forzados a sacarlo solamente por el tema del Barrier. Porque vimos las líneas, ¿no? Mandaron el Slark medio en contra del Barrier para que Barrier no tenga un buen juego. Entonces, no sé si la idea de EG de piquear este Barrier, siento que de alguna manera les ha facilitado el draft. Porque han estado jugando tan en Eres incómodos, bueno, piquear Eres incómodos, como que ha facilitado simplemente que la Medusa haga lo que quiera en la partida.
Sí, o sea, yo creo que también Slarg es un héroe que quieres aprovechar el snowball y Timado tuvo una itemización muy veloz, la verdad, Sí. pero no sé en qué punto como que la partida comenzó a ser muy medida, ¿no? En vez de decir Undying, ok, no quiero lanzar la moneda al aire de ver qué tan farmeado sale Artisi de esa jungla, entonces voy a echar el extra, ¿no? Lo intentaron en un par de peleas que les salió bien, pero todos fueron tradeos, 3x2, 3x4, al final de cuentas Medusa una murió, Slar sobrevivió las dos que importaran, pero te das cuenta que a pesar de que los tradeos en un par de peleas favorecieron al equipo de Undying, no lo lograron transformar en nada más. En cambio, la primera que gana Evil Genius es que es el momento también específico. Vamos a decir que Undying gana la pelea del minuto 15 y la pelea del minuto 20. La del minuto 30 del Leiden la gana el equipo de Gise y en el juego, ¿no? Entonces, también son los tiempos. Pero sí, no era un juego tan como para Slar. Quizás jugar alrededor de con el Ember Spirit y el Slar, limpiar a los héroes de apoyo y dejar a la Medusa básicamente sola. Eso era la jugada más adecuada, pero no sé, no, y suben por un pasito más adelante. La Medusa era demasiado, no la pudieron. Nada, la Medusa no le podían hacer con nada. Me gustaba también el pick de la Medusa en el sentido de que al menos tienes 4 héroes que van a jugar alrededor de ti. Entonces, como, ok, tienes un barrier medio que está creando demasiado espacio. Tienes un Furion que siempre va a tener líneas puseadas. Si tienes líneas puseadas siempre te permite hacer plays. Y es como que el hecho de que tengas 2 héroes, bueno, el barrier con Travel y luego el Furion que puede ir hacia cualquier parte del mapa, vas a tener siempre 2 líneas puseadas. Y es como que le abre farm a la Medusa. Totalmente desapercibido. Sí. El equipo de Undying tampoco podía meter smokes tan profundos como para buscar, porque el Nature's Problem estaba siendo un gran problema. Sí. Y no tenían realmente, si no, o mueves más de 2 héroes para matar a Ice, lo que jala una buena porción de tu alineación a esa línea para mostrarlo, y libera el resto del mapa, o lo ignoras básicamente e intentas buscar. Entonces nunca realmente hubo una partida tan cómoda en la posición en el mapa, a pesar de que parecía. Entonces, para el MVP de esta partida, justamente hablando del Nepe, yo le digo, Ice, yo creo así, caleta, farmeó, creó espacio, boom. Sí, es verdad. Nunca vi que lo pudieran enfocar tampoco en las peleas. Era la Medusa o los supports, pero Ice quedó un poquito más libre. Bueno, ahí tenemos MVP. ¿Tú qué opinas, Choco? Murió. Choco ya murió. Choco, literal. Black. Pero bueno, mis amigos, de igual manera ha sido una partida buena por el equipo de Undying, ¿no? Sí. Ni más que decir esto. Esto ha sido buen Dota de buen nivel, la verdad. Ha sido buen nivel, incluso el tema de los héroes, no he visto como que quizás un héroe fuera de lo que viene a ser el tema del meta. Siento que ambos equipos han intentado ganar los mejores héroes que podían ganar en la No partida. ha habido errores así gruesos, Sí. solamente decisiones que a veces no son las mejores. Pero sí, ha sido una buena partida, que es básicamente lo que queremos ver del equipo de Undying. No los han estompeado, han tenido en una ventana en tiempo quizá la oportunidad de poder cerrar este juego, quién sabe. Pero por esto es un mejor de 3, mis amigos. Así que nosotros vamos ingresando al lobby de la segunda partida, y yo creo que aquí podemos adecuar un par de cositas, evitar que se nos salga fuera de control un héroe tan farmeado, tan potente como es la Medusa en el late game, y ver si podemos empatar la serie. Yo creo que sí se puede, chicos. Así que agradecer a las más de 10.000, no sé cuántas personas, 17.000 vi la última vez que tenemos en las pantallas de 4D. Un placer, como siempre, tenerlos aquí, mis amigos. Y regresamos con la segunda partida de este mejor de 3. Yo soy Imperios, aquí con Flav y aquí el gran Mr. Choco. No se despeguen y, como siempre, GG. Soñadores. Curiosa palabra. ¿No son los soñadores los que menos duermen? Los que trabajan a doble turno disfrutando cada segundo que pasa. Porque así es cuando se persigue un sueño. No existen límites. Creemos en sus sueños y sabemos que los van a cumplir. Vitel, sponsor oficial de los sueños ilimitados.
Ahora sí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos, que no me quitaban la música de acá. Y continuamos con la jornada de cobertura del día de hoy. Segunda serie, segunda partida, EG en contra del equipo de Undying. Undying ha demostrado que puede estar a la talla, mis amigos. No ha sido un mal juego. Una decisión hace que se desmorone y Bolines no perdona absolutamente nada. Así que nos metemos de lleno en la fase de Pixie Vans de la segunda partida. Y ya tenemos algunos cuantos héroes. Y el equipo de Evil Geniuses decide optar por el Witch Doctor y el Bar Rider una vez más. Undying con el Award y el Air Despido. El draft es el mismo, tío. Creo que producción se equivocó, ¿no? Está poniendo la primera partida. Bueno, ahora no ha pasado Nix. No sé, ¿qué te digo? O sea, a ver, el opener no es malo, pero de todas maneras creo que es más de la primera partida. El Bar Rider sigue siendo un problema dentro del draft. Me refiero, en el momento en el cual sacan un héroe, en el cual tú tienes que piquear automáticamente un héroe que tenga que lidiar con eso, porque si no, el Bar Rider va a tener un juego gratis, creo que te incomoda bastante en la partida, ¿no? De todas maneras, entiendo los bans por parte de Undying, porque tampoco quieres regalar un Shaman dentro de la partida, tampoco quieres regalar un Kotl. Ahora sí, al menos Undying saca el nepe de Ice, entonces Sí. ya no va a haber ese desequilibrio tan grande como en el juego anterior, de que no solamente tradeabas, o sea, ok, estoy tradeando farm, no estoy tan cómodo, pero alguna que otra intención he ganado, pero la diferencia es que me están abriendo mucho el mapa, no puedo enfocarme en una línea para forzar pelea, el Nature's Problem me está molestando mucho. Es que siento que Undying ha querido hacer lo mismo, como diciendo, no es tan mal lo que hacemos. Ok, lo de First Pick no es tan malo, porque de verdad es un héroe que también incomoda. Tienes que también piquear un héroe de rango, a menos un carry que pueda tener sustain en contra de lo de. Siempre te va a molestar con el tema del Astral Imprisonment. Tienes Teamfight por parte de Air Spirit. También no siento que Moonminer haya estado jugando mal con este Air Spirit. Siempre ha estado saltando la backline y demás. Pero ahora la segunda fase de picks al menos tiene que cambiar. Porque Undying no puede caer en el juego de EG. No puede caer en el juego de, ok, tenemos que picar un héroe que automáticamente va a ser bueno en contra del Bar Rider y todas mis líneas son pésimos. Porque incluso vemos como en la anterior partida hubo un cambio de líneas raros, ¿no? El Ember fue arriba. Sí, pero no fue mala las líneas. O sea, la verdad, repitiendo me parece tan malo, la verdad. Porque simplemente que la dirección sea otra, ¿no? Porque el Neo fue cómodo para todos los héroes, todos farmearon. Las decisiones en Teamfight, en los tiempos un poco más avanzados del juego fueron los que definieron, ¿no? Y otra vez el pick de Arshon. Ok, ahora piquean Silencer. Y G piquea... Oye, no me has puesto grabado, ¿no? Nada, el ban del Furion está ahí arriba. Hombre, al menos esta vez EG no ha optado por banear los espíritus ahora, si te das cuenta. No has optado por banearlos después. No sé si EG tiene miedo de los espíritus como una especie de... tienen así CNCs morfeando, o como una especie de... Sentimos que de verdad estos seres saltando a la backline nos incomoda. Porque en realidad eso es lo que se vio en la primera partida, ¿no? Me refiero, el Ember Spirit con el Global constantemente estaba saltando los supports. Como que los estaban aniquilando, no lo dejaban como que un juego como... Por cierto, murió el draft. Murió el draft, amigos. Pero Enchantress para el equipo de EG. Ah, bueno, al menos esta vez han piqueado un héroe sólido, no han piqueado como que... Me gusta más que Undying, o sea, creo que hemos hablado anteriormente de que Enchantress no es como que el mejor post 5 de otra región, es la única región en la cual se está jugando. Pero creo que el Enchantress me da un poquito más de fe que el Silencer, porque el Silencer no da tanta buena línea, te da teamfight, es verdad, te da ese potencial de poder saltar contra ellos, pero sí, creo que Enchantress es más de lo mismo. Justo iba a mencionar, en vez de, ¿qué pasa si en vez de Furion piqueando otra héroe? Y estaba pensando, Natural Prophet, Dead Prophet, y bueno, ahí está el meme, ¿no? Pero... creo que igual no tiene casi el mismo impacto que un Furion. Siento que el Furion puede... ¿Que ha picado EG, Dead Prophet? Sí, ha picado EG, Dead Prophet. Han picado Undying, ha picado Enchantress, han picado Dead Prophet y ahora queda el otro pick de Undying. Flexiamos el pick de Bar Rider. Creo que de todas maneras la idea por parte de EG es más de la misma. Por ejemplo, en el anterior también lo mencioné de que este Furion podía ser medio. Como el Bar Rider puede ser medio. Y creo que en esa partida EG te va a querer hacer lo mismo, ¿no? Puede ser tanto esa de Prophet medio por parte de Abed, o simplemente mandarlo offlane. Pero creo que me gustaría más que lo manden offlane, ¿no? Porque la idea es, con el Furion pushear, tener esa presión sobre líneas, tener como que un héroe que jale marca dentro de la partida, y tener un incómodo que puedas lidiar, que es también lo que hizo el Furion. Entonces, lo más probable es que sea una de Prophet por parte de Ice Ice. Ya no se va a picar el equipo Undying porque ahora, claro, si lo ponemos en pantalla completa, no podemos ver los también, bans, sí, lo siento, también algún está, problema. ahí está, listo. Sale de Prophet, Undying es el que termina picando la Enchantress. Pensé que era Evil Geniuses. No soy fan de la Enchantress, la verdad, para nada. O sea, el Bar Rider se la come viva. Sí, siempre. Es verdad, pero creo que EG, hasta donde entiendo, les gusta mucho jugar el Bar Rider medio. Porque un héroe que es el mismo draft, pero ¿te das cuenta que otra vez se ven forzados a piquear un héroe incómodo en la partida? O sea, yo no creo que estén incómodos con el Slark, la verdad.
te soy sincero, no creo que estén incómodos. De que puede ser excesivamente reactivo, quizás sí. Pero es que Lere funciona muy bien en contra del Bad Rider. Simplemente que en la primera partida al menos no tuvo el impacto que uno esperaría, que es ganarle la línea al Bad Rider. O sea, botarlo muy temprano y decir, no puedo contra este Slar, me voy a jungla rápido porque ahí farmeo rápido y le das un juego mucho más de libertades al Slar y puede entrar en Snowball, que es básicamente lo que usualmente sucede. La itemización del Slar también es bastante flexible, recordemos eso. Vamos a ver si es que Timado se saca ahí la espinita de no haber podido tener tanto impacto con el juego anterior. Y a ver con qué decide cerrar el equipo de allí. ¿Qué les falta en este juego? Un right click nomás. Creo que otra vez el Genesis va a querer jugar alrededor de un carry super late que pueda como que hacer el 1 vs 5. Volverán a picar Medusa. ¿Qué? Volverán a picar Medusa. La pregunta es si van a dejar pasar la Medusa. No es probable que lo baneen, porque ya han tenido como que ese feeling de no podemos lidiar en contra de este y lo vamos a quitar por medio. Porque si no es Medusa, piensa en un otro carry de rango, y digo rango porque en realidad va a lanear bien en contra de lo de, que pueda tener como que un buen matchup en contra del equipo de Undying. Entonces... me gustaría ver me gustaría saber qué banea Undying, la verdad. O sea, qué carry se está baneando en este caso. PL y Naga, ¿no? Me suena los bans también que hicieron hace un rato, los de Undying, antes de que saquen Medusa. Habían baneado Draw y luego habían baneado la Naga, si no me equivoco. Porque igual si te das cuenta en el draft de Undying no pueden lidiar eficientemente en contra de ilusiones. Es como... Tampoco quieres jugar un juego incómodo en contra de eso, ¿no? Lo único bueno es que EG tiene last pick, así que siempre tienen esa posibilidad de poder arreglar el draft o darle un héroe de condición súper fuerte a Artici para que tenga un juego eficiente, ¿no? En contra del equipo de Undying. De todas maneras, creo que hasta donde veo estos 4 héroes, tanto de EG como de Undying, es como me parece un calco de la primera partida. A menos Undying ahora tiene una mejor línea, que en este caso que viene a ser con Enchantress, que puedes lanear muy eficientemente en contra de Earthshaker de Prophet, pero... Han removido al Invoker del pool. Sí, le han quitado Invoker a Braille a Undying. No sé si era el mejor juego de Invoker del mundo, la verdad. Porque lamentablemente Undying tiene esa deficiencia de al no tener ellos last pick, van a saber dónde va a ir el Bad Rider. O sea, me refiero, el Genesis va a saber dónde va a ir ese Slark. Entonces en el momento en el cual o piquen un medio o piquen un carry, simplemente hacen que el Bad Rider vaya medio o lo que sea, o que tenga una línea cómoda, y van a tener un buen juego después de eso. ¿Cuál es la idea de todas maneras por parte de Undying? Porque ya sabemos cuál es la idea de Devil Genesis, ¿verdad? Pushar líneas, tener líneas incómodas, tener teamfight, jugar alrededor de un carry en el cual Artici se sienta cómodo y simplemente jugar detrás de él, ¿no? Yo creo que si han picado a Slark, nuevamente van a intentar forzar ese matchup de Bad Rider en contra de Slark, o de lo vuelves a mandar de 3. Entonces quieren Ricky. Un poquito greedy, quizá. ¿Por qué razón te quiero un Ricky? O sea, sé que Ricky es decente en contra de supports. No sé qué. Es que no. Es lo mismo. O sea, que... el Ricky no tiene juego cuando tiene que encarar así a una Medusa, ¿no? Es Ice del Prophet, claro. Es que van a ser el mismo juego. Es que EG ya ha jugado esto la primera partida. En vez de un Fury van a tener una de Prophet, pero la idea es la misma. Simplemente pushar líneas, empezar a presionar las torres y tener que jugar detrás de... Ahora, la idea es que Undying haya aprendido de la primera partida. Si estamos básicamente replicando el mismo estilo de juego, hay que cambiar los puntos clave. Es decir, no tienes a Nature's Prophet que tanto te desequilibra. Ok, está bien. No tiene tan buen draft como para tradearte torres o splitearte en líneas al equipo de EG. Entonces Undying tiene que ser el doble de agresivo de lo que fue en el juego anterior. Es la única diferencia que tiene Undying apareciendo en la primera partida es el pick de la Enchantress. El Ricky, vale, es otro meme, pero lo bueno es la Enchantress. La razón de esto es porque al menos puedes snowballear bien lo que viene a ser la partida. Tienes una Enchantress del Spirit, puedes moverte en el mapa, puedes tener como que timings antes de lo que tenga Devil Genesis. Pero creo que esto, Bray lo va a jugar Slark, ¿verdad? En contra del Bad Rider. Sí, o sea, es como que... Y la idea es, ¿cómo puedes escalar el Ricky en contra del draft de Devil Genesis? O sea, me refiero... No es como que... Simplemente no. Si comenzamos a ver una fase de líneas de más de 10 minutos, si comenzamos a ver una transición de cada uno en su mapa, intentando hacer smokes un poco temerosos, a ver si encontramos un pick-off, el equipo de G va a ganar por el mismo principio de la primera partida, ¿no? Te van a forzar el primer error y te van a liquidar el encuentro. Tiene que jugar mucho más agresivo. Es muy básico, yo creo. Vamos a ver, mis amigos, si en este segundo juego el equipo de Undying
parcho un poco de lo que fue la primera partida, para lo cual, acompañándome para lo que esperemos no sea la última partida del día de hoy, el gran Mr. Chogo, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Simpe? Ah, soberbio. Ahora dices, esperemos que no sea la última. Y tú al toque nomás le pones Evil Genius de frente. Me dijiste la primera partida. Evil Genius gana. Yo digo Evil gana, pero puse 2-1. Ah, allá, Luis. Allá, Luis. Yo puse 2-1. Si antes me voy a llevar a tu gato, vas a ver. No, está bien, mi gato mano. no. Mi gato me acompaña en la madrugada. Estaba viendo el draft y yo pensé que se había pasado con el lobby en los 2 primeros picks. Porque dije, oye, ¿qué fue? Dije, porque están piqueando lo mismo. Dije, no creo, ¿no? Me habré entrado mal, estoy viendo replay. Pero bueno, no, Evil Genesis ya se la tiene aquí ya bien clara los chicos de Evil Genesis. Mientras que Undying, por ahí un Slar y Ricky en el mismo equipo, casi similar ahí a lo de la partida anterior. Slar, medio raro, ¿no? O sea, un Slar contra Bat Rider. Y aquí viene lo que también hemos mencionado en la partida anterior. Slar debería estar ganándole o haciéndole frente a un Bat Rider. Vamos a ver. Timado no pudo, estuvo ahí. El Bat Rider sacó su farm, aprovechó bien. Vamos a ver si Bryle, en esta ocasión, ya haciendo su línea de Bryle, puede sacarle la línea aquí a Bat Rider. Creo que Timado está un poco más cómodo con su Ricky que con su Slark. Sí lo he visto un poco más jugador de Slark de Ricky que con el del Slark. El Slark tiene como única labor ganar a la línea al Bat Rider, pero tiene que ganársela básicamente, porque si comenzamos, como ya lo dijimos con Flavia, a tradear farm, bueno, no sé. De igual manera, la primera partida no fue un Storm, amigos, ni mucho menos. Solamente en una mala decisión, el equipo de Undying pierde la pelea, pierden el Roshan, pierden dominio de mapa y pierden la partida en los 2, 3, 5 minutos consecutivos, ¿no? Vamos a ver que también le va a Bryle en la línea de medio y comenzamos a ver el mano a mano. Así es, Luchito. Vamos a ver entonces, ¿no? Timado jugando con este Ricky en la parte de abajo. Ya comienza con el rico body block. Pegado a él está también ya... cuidado. Va a estar llegando entonces Artisi junto a Fly. Y ya comienza, ¿no? Y de nuevo con la partida anterior. 3-lane por parte de Evil Geniuses para asegurar el farm de Artisi y ver si por ahí pueden llevarse algún kill, ¿no? En ese caso, sobre el amigo Dubu que está jugando esta Enchantress, Timadula, ¿no? Vamos a ver qué tal le va entonces a Enzo y a Noli. Por otro lado, la parte top, Saberlight nuevamente jugando este Outward Destroyer. No se preocupen, chicos. Si es Outward Destroyer, todavía ahí a veces se sale tanto Imperios como a mí nos sale el Outward Devour, pero hay OD. Es que, brother, él mismo dice cuando lo piqueas. ¡Claro! Él mismo dice. Outward Devour, dice, ¿no? Entonces... No, sí, Outward dice su nombre antiguo, entonces ahí, yo le hago caso a él. Yo también, ¿no? Pero la gente ahí... que es muy fan de Dota, dice, no, ahí dice Outward Destroyer. Sí, es que seguro faltó plata para cambiarle, para que diga su nombre, ¿no? Flyfly en la parte inferior, bastante maltratado, el Blink Strike para hacerle el Twix of the Treasure First Blood. Le pertenece a Timado en la parte inferior, asegurando una primera víctima y un inicio prometedor al equipo de Undying. Uy, ahí está, pero no sé si sea buen augurio que Dubu le haya dado el primer tip ahí a Fly después de matarlo. Pero bueno, así empieza entonces la escuadra de Undying, ¿no? Con el First Blood a favor, Timado se lleva el kill. Abed con Bryle en la parte de media. Aquí Abed está prácticamente ahí con Bryle, ¿eh? Está 9 last kills, 10, o sea, muy tranquilo. Igual ahí este Bat Rider, mira, aprovecha, jale el agro de los creeps de nuevo, sigue cargando ahí el Sticky Napan. Y Bryle va a estar utilizando constantemente este Darkpack para sacarse esos stacks, ¿no? Y también, gracias a Dios, tiene esta varita mágica, la Magic Wand, para poder recuperar HP y mana. Pero a cada rato lo vas a ver, Darkpack y Darkpack. Sí, y comenzamos a ver lo mismo con Timado, el tradeo de Farm. 6-6 en la parte superior con el Spirit Siphon. Se mete un mano a mano en contra de Moonmeander. Se sostiene súper cómodo en la línea la Death Prophet ya desde el nivel 3. Pero aquí creo que Saberlight va a tener un juego un poquito más prometedor a comparación de la partida anterior, ¿no? Y como yo mencionaba, fue un choque de trilíneas. Aquí lo mandamos más en un 2-1-2. Que por ahora la trilínea la tiene que dejar el equipo de IG porque Timado ya se metió un First Blood y hay un déficit de niveles. No puedes seguirte permitiendo eso, ¿no? Así que al menos en esta primera etapa, creo que por ese pequeño déficit, por más pequeño que parezca, se le acomoda un poco el laneo al equipo de... Los chicos de Undying, vamos a ver si aprovechan este laneo como mencionas, así que por ahora algo parecido, como bien concuerdo contigo en la parte de mí, ¿no? Con Timado jugando el Slark y ahora el Bat Rider también del amigo Abed, que lo he sentido cómodo igual, sabe cómo farmear. En esta ocasión está jugando en Dire ahora este Bat Rider. Tenemos también en la parte de todo Moonmeander que comienza a molestar un poquito más. Ice, que lo siento tranquilo con esta Death Prophet, ¿eh? 2 puntos en el Script Swarm, 2 puntos también en Spirit Siphon. Y aquí Crit con su Shaker, conocidísimo, pues tranquilamente
va a comenzar a denegar también estos creeps, dejándole así al Outward Devour triste, tratando de buscar farm, pegándose a la tier 1 de los chicos de Evil Geniuses en top. Por ahora aprovecha Creep Swarm para asegurar last hit. Otro last hit más que aquí va a asegurar, no, un deny. Por parte de Saberlight, por ahora 1-0 Impe. Vamos a ver si hay movimiento porque se acerca el minuto 4. Runitas han dado un Ogre Frost Mage y la runa sale en la parte de abajo, la de niega. Oye, la Medusa le está yendo genial en su línea. Timado no está farmeando tan bien realmente. Y eso que ni siquiera la Medusa necesita. La Medusa lo único que quiere en esta línea son niveles. Cuando se va a jungla es donde realmente comenzamos a ver su capacidad de farmeo, ¿no? Que es muy superior a la de Ricky y un Slark. Sobre todo a la del Ricky, que no es un héroe que se pueda recuperar tan rápido. A pesar de ese primer kill a favor de Timado, queda bastante atrás en el labor del asquiteo. Pero bueno, esto también lo vamos a parchar con el hecho de que Saberlight está cómodo. Y hablando del Rey de Roma en la parte superior, viene el Rolling Boulder agresivo. Ice, Spirit Surfer, Saberlight tip en mano. Logra retirarse detrás de la torre. Tranquilo, Ice no tiene mucho mana para poder trabajar, así que ya comenzamos a caldear un poquito más los ánimos en esta primera etapa del juego. Runas del minuto 5. Sí, en 15 segundos más la runa del minuto 5. Cuidado que la parte de abajo se pone agresivo Timado con Artisi. El Mana Shield ayuda aquí a Artisi. Cuidado, ahí Thunderclap, no, ahí está. El Thunderclap utilizado entonces del Hellbird Smasher. Pero aquí Dubu va a seguir farmeando. Tiene que ayudar así a Timado, ¿no? Timado en last hits va 19 last hits comparado a los 27 de esta Medusa con 6 denies. Así que ha estado bien, como bien mencionas también Artisi en esta línea. Fly por ahora con el Sentry. Tranquilo por ahora, Paralyzing Cast sobre este Hellbird Smasher. Partida un poquito ahí diferente a la primera. Tema de kills, 1-0 en 5 minutos. Vamos a ver por ahora también aquí a Bet trabajando en las Travel como en la partida anterior. Vamos a ver si también hay stacks para Bet. Se está llevando rápidamente aquí. Si hay un stack de Ancients por ahora. La parte de abajo en el triángulo de fan inferior. Y en la parte de top aquí Creed. Vamos a ver, está revisando la jungla si es que por aquí se encuentra con alguien. Vamos a ver, Moonmiender ya sabe que Creed está cerca. Está revisando solamente si es que hay stacks. Por ahora no hay nada. Y Abed comienza a presionar a Bryle. Vamos a ver si Blay cae en la trampa de este Badrade, que por ahora siendo level 6, 3 puntos en Sticky Napalm y 3 puntos en Fire. ¿Para qué el Flaming Lazo? Todavía, I don't need Flaming Lazo todavía. Sí, cuidado que punto 6. Eso creo que es mejor para Abed, ¿no? Ya, igualito, la misma build que la partida anterior. Ahí la runa salió abajo, creo, Mientras tanto, Bryle comienza a jugar agresivo, cargas de Napalm, una ralentiza lo suficiente, comienza a robar una considerable cantidad de esencias de Slark. Quema un Dark Pack para farmear la oleada de Crips, al igual que un pequeño campo de neutralidad, así que tranquilo, ¿no? Mientras tanto, la Medusa, bueno, al igual que en la primera partida, los Gors en toda la línea están farmeando lo que necesitan. Fly en la parte inferior, Paralyzing Cast, Malefice también, cuidado, Timado. Uy, no. De manera agradecida, TP de respuesta a la parte inferior y es un easy kill. Aunque queda un poquito fuera de lugar Dubu, el agro de la torre no se refleja encima de él, la fisura preventiva, Timado se reposiciona, van a seguir jugando agresivo, otro ímpetus conecta encima de la Creed. Mientras tanto, Artisi no tiene tanto realmente para poder salvaguardar a su support. Por ahora, esta pequeña iniciativa a favor del equipo de Undying. No utilizamos el enchant, controlamos un creep del enemigo, forzamos la fortificación y otro TP de respuesta a la línea inferior. Ya se le comienza a acomodar un poquito en esta posición. Timado quiere seguir jugando súper agresivo. Sí. Timado en esta línea se está poniendo muy agresivo este Ricky, que tiene un orbe de la conversión. Trabaja en completar este Magic Way. Cuidado, en la parte de mid, tranquilo. En la parte de top, no, Ice está guardando bien, está aguantando bien esta línea Ice contra dos héroes, está tranquilo. La Level diferencia 6. Es que Ice no va a ser tan contundente con su Death Prophet como su Nature's Prophet. Está en una línea un poquito más molesta y Saberlight, a comparación del juego anterior, si está teniendo una línea de un sueño en su World Destroyer, ya tiene el Meteor Hammer, ya comienza a meter una presión cada vez más contundente encima de la torre. Esa torre va a caer. Canalizamos Meteor Hammer, Rolling Boulder, entra de lleno, comenzamos con el right click. Sanity dice clips, claro que sí, no me guardo nada, Death Prophet ha muerto. Y la primera torre en la parte superior también ha de pertenecer al equipo de Undying. Mientras tanto la línea de video, fisura, Totem, conecta, Bryle, juega agresivo, Darpak, la purga es suficiente, Krill regenera con el Magic Steel, Shadow Dancer en chat Totem, le permite un par de segundos más de vida en sombra, Krill, no es suficiente, Bryle con su primera víctima y esencia, Dubu. Mientras tanto termina cayendo unos cuantos pasos más atrás a manos de Abed, y con un 4-1 inicia bien el equipo de Undying, muy similar al primer juego. Abed, o sea, se lo va a comer el Enchantress sin problema, ¿no? El Bat Rider, carga de Sticky Napalm, Firefly y listo, Enchantress. ¿Qué vas a hacer, hermano? Simplemente moverte lento, te vas a ir quemando poco a poco y es así que te lleva este kill. Ahora, ¿qué pasó? Cuando yo jugaba Dota 1, cuando descubrí Dota, así bien idiota, no le entendí el nombre y yo le decía Batrider.
Batrider. O sea, no separaba las dos cosas, como el Bat Rider, ¿no? Entonces para mí su nombre era como que compuesto uno total y en mi cabeza, o sea, Batrider le decía yo. Ya, Batrider, ¿no? Está bien, claro. O sea, no Batrider, separaba las dos cosas. Pensaba que era así compuesto el nombre, Batrider. Vamos a ver entonces el Batrider, como dice Imperius. Ahí está, a ver, cuidado, también peleando Braille. Llega Ice con ese Creeper Squad. También el exorcismo, otro golpe más, Spirit Siphon. Y Braille se va a morir, papá, se muere Braille. Un golpe. Adiós, muere Braille. Entonces, fishy. Avanza de nuevo entonces aquí el amigo Elder Spirit. Un Meander dice, ya, se murió Braille, está aprovechando mi OD en la parte de top, pero ojo, el silence en área, tranquilo, el Letter Spirit, la fisura y creo que se muere. Paralyzing K, le tiras el coquito a Biggity Beat. Look at it go por parte aquí también de ese Witch Doctor y Ice termina llevando de aquí sobre Moon Meander. Estimado en la parte inferior, un Blitz defensivo, una flecha de la Medusa, rápidamente la respuesta de la mano de Sebela y comenzamos a poner presión encima de salvándole el cuello a Timado y en una sola buena rotación el equipo de IG de 4-1 lo deja 4-3, matan héroes importantes y mantienen su posición en esta primera etapa del juego, Otra vez un juego reñido. Ahora, Medusa no está tan free, me atrevo a decir, como en la partida anterior. Si lo comparamos, el network ya era de 2K para el equipo de Evil Genius exactamente en este momento del juego. No sucede lo mismo porque Saber le ha ido genial en la línea, ha tomado una torre súper temprano y ya comienza a poner presión en otras partes del mapa. Ice, Rolling Boulder, Fryer, Salto, Faust, consiguió taparme, Enchanted, muerto, 4 encima del pobre de Ice, le robaron todo, el 5-3 y un kill nuevamente de mucho valor. Mientras tanto, Bad Rider comienza a farmar un poquito más libre la jungla, pero Saber lo termina escautando y aquí estamos cambiando un poquito más la orientación de juego. Ahora es más incisivo, ahora es más agresivo el equipo de Undying. Ahí está, a comparación de la partida anterior, como mencionas, ¿no? Aquí Saber tuvo una línea tranquila, concuerdo contigo, igual comienza a moverse ya con el equipo. A comparación, creo que en este minuto en la partida anterior solamente el OD tenía un Meteor Hammer, ahorita ya también tiene, si no me equivoco, sus Power 3 y cuidado, lo encuentras al Witch Doctor, la fisura de crit para decir, ahí nomás, compadre, pero ojo, cuidado con Brian, le pones el Lateral Imprisonment, le haces la combinación con el Meteor Hammer, ¡pum! Shakalaka, adiós, Witch Doctor muere en la parte de mid. Y aquí con esto los chicos de Undying se van a estar llevando esta tier 1, creo yo. Sí, se llevan esta tier 1 en la parte de mid. Timado, farmeando también en la parte de top, tranquilo. Se le va el efecto de la runa de doble daño. Tiene ahí esta jalea real. Es, si no me equivoco, regeneración de HP y mana. Y por ahora también está trabajando en lo que viene a ser la Diffusal. Otra torre a favor de los chicos de Undying. Bright está tratando de terminar esta Diffusal y en la parte de abajo podría haber una pelea ímpar. A ver, presionando un poco la torre, jugando detrás de la estructura con el Firefly, forzando un PDS de respuesta, Meander, Villar en medio, Mystic Snake, llega Artiti, pero Creek termina cayendo a manos en un Meander. Y ahora sí, este ritmo hay que mantenerlo de esta manera. El frame rate se ve de la parte inferior, rápido con el frame lazo, canalizamos el Edward y va a ser un kill cómodo para el equipo de Evil Genius. En la retracción viene de la mano de Ricky Fly, termina cayendo Tricks out the tray. Timado en pie de guerra, se encuentra con Ice, colocamos el silencio de Aremiento Santo. Tubu termina cayendo un molado a manos del Bad Rider, Rolling Boulder, agresivos en contra de Ice, salvando el cuerpo Timado. Trae aparece, el exorcismo se canaliza, cuidado, en peligro, Mumander, el conecta, Timado el play. Hacia terreno elevado y lo dejamos en un 3 víctimas en el equipo de Undying. Evil Genius no se amedrenta, como sabéis que han puesto mucho énfasis varios seres en la línea de medio para tumbar la torre, para asegurar kills. Hacen lo mismo en la parte inferior y uno por uno los seres del equipo de Undying pisan el palito y rotan para defender y terminan cayendo. Y una vez más tenemos un juego bastante reñido. Todo es lectura de juego. Artisi se va a jungla y comienza a intentar explotar su ventaja, que es capacidad de farmeo. Eso es justamente, no va a comenzar a farmear aquí, se va a encontrar con el Slar, cuidado, Artisi se puede estar muriendo, Stonegaze utilizado, la fisura, listo, salvas a Artisi. Algo que mencionabas era el tema de ver si mantiene el ritmo esta Undying, ¿no? Si no baja las revoluciones, pero también creo que el tema ahí, muy aparte de eso, de mantener el ritmo, viene a ser la presión de que si te equivocas en algo pequeño, todo se te va a ir abajo, como lo acaba de pasar en la pelea aquí, ¿no? Porque te sale algo mal, se llevan 3 kills, y es ahí cuando Evil Genius puede recuperarse, porque la Medusa va a seguir farmeando y no ha sido partícipe de esa pelea, están peleando sin Medusa, y aún así han sacado kills. Jugar agresivo no significa necesariamente lanzarte a pelear en contra del enemigo. Primero vamos a ver a Artisi en la parte superior, Timado lo intenta atrapar, colocamos el Smoke Clean, forzamos TPs. Esto es jugar agresivo, por ejemplo, esto que acaba de ser, tantear una posible pelea, jalar la atención del enemigo y acaparar mejor manera recursos en el mapa. Por ejemplo, si los seres del equipo Undying no hubieran tepeado para defender abajo, hubiera muerto probablemente solo uno, pero si te hubiera dado tiempo para acaparar de mejor manera la jungla del enemigo y quizás generar una trampa a la Medusa que un minuto después fue a enfermar a la jungla. Es un ejemplo, digamos, no digo que hubiera sucedido de esa manera, pero hay que también ser un poquito más sólido con las decisiones que tomamos. Pero no va mal el equipo de Undying,
el network no le favorece a ninguno. Una segunda partida igual de reñida que el primer juego, aunque el prospecto pinta mejor para el equipo de Undying a comparación de la partida que acabo de mencionar, ¿no? Braille está jugando hiper agresivo, moviéndose alrededor del mapa, y el Outward Divide le ha pasado genial también, Vamos a ver, ¿no? Esa ventaja que puede obtener el Outboard Devour trabajando también en una blindada, le falta 1600 de oro. No lo chapa Abed. Abed ya tiene, creo, sus Travel, si no me equivoco. Sí, tiene Travel y está trabajando en esta BKB. A comparación de la partida anterior, creo que fue Travel, Blinddagger y BKB, si mal no recuerdo. Vamos a ver por ahora, ahí está. Travel BKB, ¿no? Igual. Vamos a ver. Y por ahora con Crit, otro golpe más. Brian comienza a recibir ataques. Mystic Snake, Dubu se va a morir. No, nada que hacer. Dubu acá se muere. Ya, déjate llevar, Dubu. Te va a quemar nada más a Abed. Y cuidado, Timado está farmeando cerca de Ice Ice Ice. Que le ponga el silence encima nada más a Timado. Llega aquí a Abed, Flaming Lazo, comienzan a quemarlo también. Está bien, por ahora tiene le que están retirarse. intentando cortar espacios a la Medusa. Mira, no puede ir fuera del río el equipo de G. Es más, en su triángulo, en su jungla, no pueden estar tampoco cómodos. Saberlight hace una nueva aparición. Artisi intenta farmear, intentamos robar alguno que otro clip. Colocamos el Astar Imprisonment, cuidado con Crit. Bien posicionado, busca la fisura. Algunas ilusiones para hacer el scout irrespectivo. Hay un guard en terreno elevado, bien colocado por el equipo de G. Timado controla top. El resto del equipo de Undying lo hace en la parte inferior e intentan dejar con pocos espacios a la Medusa. Lo están haciendo bien, pero basta un error, mis amigos. Esto es muy medido, tiene que ser pero así milimétrico para el equipo de Undying si es que piensan llevarnos una tercera partida. Inmediatamente el equipo de G intenta romper este juego tan de avanzada con un smoke de 3. Sí, justamente porque es minuto 15 y saben que Timado puede hacer esta jugada. Y mira, cae. Conocen el juego de Timado. Y Timado está solo. Aquí Timado, le conocen las jugadas a Timado. ¿Viste? Tranquilamente, esperaron minuto 15. Aquí va a llegar. Pon el Sentry. Yo lo conozco. Llega. Y ahí está. Genialidad. Sí. Lectura de juego, ¿qué te digo? Nada lectura, más. efectivamente. Nivelazo. Bueno, Barra ya tiene también la BKB. Medusa está lejos de un problema. Dudo mucho que esto vaya a amedrentar al equipo de Undying, la verdad. Vamos a ver qué hacer. En top, trae el salto, bounce, atrapa, la purga, llega. Ice Ice peligro. Tiene time por Rolling Boulder. Entra con Magnetic Grip también. Y lo dejamos en tradeo. Se va. ¡No! Commander asegura el kill. Mender, no, ahí está entonces asegurando el kill. 9-8 el marcador, aún así vemos menos de 1K de diferencia, valor neto a favor de los chicos de Undying. A diferencia de la partida anterior, este Batrider está manteniendo primero el valor neto. Cuidado, Ricky, se va a encontrar con Abed, pero la velocidad de movimiento de este Batrider dice, a ver, cuidado, y a Timado no le está dejando farmear, lo mismo que han hecho con su Medusa, llevarse su triángulo de faro en la parte de abajo. Timado aquí quiere farmear y ni eso le permiten, y se está quemando, ojo, Ricky, Ricky ha quedado con menos de 200 de HP, todavía no completa lo que viene a ser esta Battle Fury y solamente ha sido el Batrider que los molesta a Ricky. Ricky podrá ser muy escurridizo, pero cuando te encuentra el Batrider que está preparado con un polvito, listo. O como decía la gente en Dota 2, la mochila, ¿no? Amigo antiguo en Dota 2, la mochilita. Claro, la basura. Saca la mochila, decía la gente. Ahí están los doteros antiguos, dejen su mencorazona, compartan, chicos, porque aquí también no sabemos los nombres del Dota 1. O bueno, el Defense on the Ancient, no es el Dota 1. Sí, para la gente que se ofende a veces diciendo Dota 1. No hay Dota 1, es Defense on the Ancient. Dota All Stars, ahí qué versión jugabas, amigo, pero ahí está la mochilita, ¿no? La carita de Razor, la mochila, cuántas cosas, hermano, que me acuerdo. En medio, Creed recibe un boulder, un intento de iniciación del Air de Spirit. Tanteamos, colocamos el enchant, la Medusa ya tiene la manta para el frío, mientras tanto lo de la parte superior presiona casi en rango de torre, la fisura también bloquea cualquier tipo de avance que pueda venir desde otra parte del mapa. Timado, mientras tanto, en busca desesperada de terminar la Battle Fury, pero el Bar Rider no le quita el dedo de reclove, intentamos revelar el Dust, no que deje en rango, así que tranquilo, por ahora estamos en un momento de transición al mid-game. Vamos a ver cuál de los dos equipos gana la siguiente pelea. Eso sí, ¿no? La transición al mid-game por ahora, igual, mira, el valor neto ha cambiado a favor de Evil Geniuses. No es mucho, igual menos de 1K, pero ya estás viendo, ¿no? A pesar de que... Uy, no, cuidado, en la parte de abajo le mataron a Fly. Bueno, es Fly, ¿no? Y si encuentran al Batrider es otra cosa. No, muy buena. Ahí tiene BKB. Vamos a ver si utiliza la BKB o simplemente se va. Sácale la BKB. Y mira, llega Braille, Abed. Oh, no me digas que lo matas. Si lo matas, un golazo. Se va, compra. Es que no tiene TP, le falta 20 segundos. No tiene. Ya, Abed en la bolsa, mira. Los últimos segundos ahí, Abed se muere. Pierde su BKB. Compró la receta de Leaderless, pero son 40 segundos de cooldown ya que tiene las travel, pero aún así no podía aguantar mucho. Sí, buenísimo, porque es EG los que buscan estos dos seres intentar seguir molestando a Timado, como lo lograron en la parte superior por la runa, ¿no? Pero aquí también el equipo de Undying sabe leer del juego al enemigo, ¡boom! Contragolpean letal y certero, pero no es nada gratis, porque han sido varios héroes
si es que no todos los del equipo de Undying para lograr estos 2 kills y le han dejado unos cuantos minutos a Artisi libre, que lo estás aprovechando. Vamos a ver, ya tenemos la Battle Fury y el Smoke de 3 del equipo de Jesse a la parte inferior y se van a intentar encontrar con alguien fuera de lugar y bien podría ser Saber Live, Viene Daga, Meteor Hammer en terreno elevado, Artisi, subo, no subo, ya subió, la fisura, setea, cuidado, Mystic Snake, Totem conecta para Lightning Cast, Midnight Pulse también, el Dead War entra lleno, permitimos el Astar Imprisonment, le da tiempo para daguear, le da para daguear, daguea, ¡uy, qué buena daga! Saber Live a salvo por ahora, acaba de llegar tu buena línea, pero el daño que se ha comido es bastante grande, no sé si los ticks del Malefic sean suficientes para poderlo matar, al parecer no, y el equipo de Evil Genesis desiste, y esta es la diferencia con uno de bien farmeado, no es un poquito más difícil poderlo setear en kills, desiste el equipo de G, así que seguimos en una partida bien reñida, bien pareja, qué buen juego de Undying, Sí, está jugando en una partida totalmente diferente a la primera. Aquí Undying está haciéndole más frente y cuidado, se puede morir Moonmeander. Así utilice lo que sea, compadre, te agarra ahí con el Flaming Lazo, el Silence encima, el Body Block, listo, adiós. Muere entonces Moonmeander, adiós el Rare Spirit. Termina lo que viene a ser el medallón del coraje, está Enchantress. En la parte mid queda Saberlight presionando con el Meteor Hammer, también ahí está la Blind Dagger. Y poco a poco va a ir trabajando en lo que vendría a ser este Aghanim Scepter, ¿no? Utiliza el exorcismo por parte de Ice, que también está por completar su Yule Scepter. Así que por ahora también Artisi tiene lo que viene a ser la manta, como en la partida anterior. Manta, va a sacar Skadi, MKB, lo que hizo. Así que, bueno, ¿no? También Artisi no ha estado participando mucho. Sí, Skadi va a ir. Ahora, este tradeo te lo acepto todo el día. Matamos un support, no tienen exorcismo, es la BKB de 9 segundos del Bar Rider, ahora está en 8, así que son recursos muy importantes, y recién estamos entrando al midgame de manera furtiva. El equipo de Undying va a intentar tomar el primer round de la partida, y puede que sepa que esto está sucediendo, pero no tengan los recursos para poderlo pelear, sobre todo sin el exorcismo, no los voy a avanzar, quizás también los están agarrando un poco desprevenidos, Medusa comienza a avanzar en la línea de medio, un poco temerosa y muy detrás del resto de sus compañeros. Al parecer el primer round del encuentro le ha de pertenecer al equipo de Undying, y con esto podemos avanzar un poco más a profundidad. ¿Quién está seguro el Aegis of the Immortal? ¿Slark o el Rick? Slark. Sí, Slark tiene el Aegis of the Immortal. Sí. Va bien, y ya va a terminar su Aghanim Scepter. Sí, está bien el Slarcito. ¿No? Él tiene la difusa, Ricky ha ido por la Battle Fury y va a ir por el cetro. Así que vamos a ver si entre estos dos pequeños logran hacer la combinación. Y justamente en top, una combinación para matar a Ice. Meteor Hammer, adiós, Smoke Screen, Trig of the Trade. Gátale todo a Ice. Se va a morir esta Crovelus, nada que hacer, le da su propina a Saberlight y ahí está. 12-9 el marcador, pero aún así te das cuenta, Impe, un K de diferencia de valor neto nada más a favor de Undying. Y tienes 2 héroes de Evil Genesis liderando la tabla de valor neto con 10K. Eso está bien de igual manera, o sea, bien dentro de lo que cabe, porque el tradeo de ritmo de juego está siendo muy similar a la primera partida, pero si comparamos el avance en economía del equipo de IG a minuto 20, ahora, con el juego número 1, era una ventaja de 4 o 5K de network. El Pound, el Lars termina encontrando el Shaker, Rolling Bomb, el Magnetic tiene que llegar, pero ahora silenciando, lo sacan fuera de foco. Braille busca reposicionamiento, mientras tanto Moonmeander busca retirarse. Medusa reparte castigo, pero no es suficiente. Otra vez Fisura la tenemos bloqueando el Deathward, mantiene a Ryan Stark, forzando unos cuantos recursos por parte de ambos bandos. El equipo de G logra replegarse, mientras que en la parte superior Saberlight y Timado presionan ya prácticamente en rango de Tier 2. Por ahora también los chicos de Undying en top aprovechan y se llevan toda la jungla que puede haber farmeado, o bueno, pudo haber farmeado Artisi. Le han dejado con 2 campos de neutrales nada más. Vamos a ver si retroceden o no. Es peligroso estar en top, ojo. Es peligroso estar en top. Timado tiene que salir de aquí rápidamente. La fisura. ¡Fishu! ¡No, Timado! ¡No, Timadula! Lo agarran a Timadula. No es necesario Flaming Lazo. Lo dejas todavía. Listo, mira el Silence de Ice. ¡No, pero no! Undying no puede pasar eso. Igual que la partida anterior. Misma figurita repetida y alaza. Pero ¿cómo lo sufrieron? Timado estaba revelado por el Dust. Medio lo ignoraron y fueron por Saberlight, que estaba oculto. Porque si ahí iniciaban a Timado, yo creo que Saberlight estaba esperando eso, que lo conteren. Creo que esa fue la jugada. De igual manera, son 3 víctimas a favor del equipo de Evil Genesis. Y con esto la torre en la parte superior. O sea, ¿cómo sabían que Saberlight estaba ahí? Bueno, es que sacaron su cuenta, ¿no? El Slar estuvo en la parte de abajo con el Air Spirit. Vieron que estaba en la línea. En la parte de top, timado con el Air Spirit y también timado con la Enchantress y también con el OD. Y dijo, por aquí debe estar, hay que seguir nuestro instinto. Listo, lo encontramos y a Timado lo ignoraste. Pudiste haberlo tomado con este Flaming Lazo y también la reacción de Ice después del Trig of the Trade, timearlo bien y meter un Silence.
Y listo, Timado no puede hacer nada. Porque si metían el lazo, probablemente Severlight hubiera colocado Astral, le frenabas el gang a Timado. Timado iba a responder con un Smoke Screen, Tricks of the Trade. Tuvieras y el OD te hubiera sacado, aunque con poco daño, pero un buen Sanity Secret. O sea, yo no estoy tan seguro de cómo sabían que Severlight estaba ahí, la verdad. Pero muy buena rotación del equipo de Evil Geniuses, manteniendo esto a un parejo y están comprando el tiempo suficiente para que la Medusa se comience a volver un problema. Como ya lo menciona Choco, tope de network en la partida. Las diferencias en economía no son tan marcadas como el juego número 1, vuelvo a repetir. Solo que la defensa, supongamos que el equipo de Undying sigue ganando posición, porque mira, EG no puede ir más allá del río, no nos están permitiendo. Pero la defensa de terreno elevado de EG es de tener miedo. Es con línea en medio, cuidado. Colocamos el Undying Prism en el frame, llega expertismo, Tricks of the Trade, Timado responde de manera agresiva, muy under, Rolling Boulder. Rápido con el Magnetize, ¡ay! Termina cayendo, Timado lo termina vacunando y en un 1 por nada, sin intercambio. Earth Spirit sobrevive y Bright con sed de sangre en busca del Pounce. Agarramos Witch Doctor, cuidado, Medusa ya tiene el ojo de Skadi e intenta mantener a Raya Bright. Mientras tanto, Dubu hace su aparición también y colocamos el Stick Snake. Cuidado con el Stone Gaze, atrapan a lo de Malparado, la fisura conecta el Deadguard relleno, cuidado, Bright aparece a los lados. Mientras tanto, el Sanity Eclipse entra de lleno y esto es un 3 por nada, sin intercambio. Severlight al final termina cayendo y la Medusa aún en pie de guerra. El primer bata queda de la mano del Earthshaker y sigue el Reiki. Artisi no perdona, cuidado, Timado. Llega el Smoke Stream, mientras tanto, Dubu el Blink Frag hacia él. Invocamos los Nexus Attendants mientras que el feminazo se acaba de llevar aquí en Ricky. Termina cayendo Artisi, sobrevive y voltea esta pelea. Doble kill para Bet. Pierde 4 el equipo de Undying. También perdió 4, si no me equivoco, y o solo se compró uno. Solo se compró el Shaker. Murieron 13 en Evil Geniuses. Así que aprovecha muy bien ahí la escuadra de Evil Geniuses. Cosas parecidas a la partida anterior. Otra cosa que igual se mantiene un K de diferencia de valor neto solamente Evil Geniuses, pero ya comienzas a ver la diferencia cuando Artisi pelea, ¿no? Con un Skadi, con esta manta. No puede hacer eso de nuevo también. Sí, o sea, no la puedes matar no puedes ignorar eso. Tampoco la puedes ignorar. Es un poquito complicado en ese sentido, ¿no? Ahora, si la partida se alarga, tienes 2 right clickers, por así decirlo. Barrador es desequilibrante, pero me atrevo a decir que es un héroe que no te cierra un juego. El problema para el equipo de Undying va a ser push de high ground si es que llegamos a ese momento. Qué difícil en contra de los héroes. Medusa es un monstruo defendiendo high ground. Tienes un Earthshaker. De Prophet también es bastante. El Bar Rider es también genial defendiendo terreno elevado. Y la capacidad de aseo del equipo de Undying es un poquito paupérrima, la verdad, para ser sincero, ¿no? Porque tienes un Slar y tienes un Ricky. Dos héroes que tienen que mandarse de cara en contra de la torre y en contra de un Bar Rider. O sea, no, en contra de un Earthshaker, no. Eso está bien fregado realmente. Así que ese último paso, si es que el equipo de Undying comienza a recuperar cada vez más de cara al Leiden, va a ser el más difícil. Mientras tanto, la 3K de Network no es nada irrecuperable para el equipo de G y se mueven con un Smoke. Y cuidado que Timado está cerca. Evil Geniuses comienza ya a prender los motores, siendo más agresivo, rotando con Smoke. En la parte de abajo se van a encontrar con Dubu. Pudo ser Timado. Timado estuvo cerca también ahí de cruzarse con los chicos de Evil Geniuses, pero te llevas otro kill en esta ocasión sobre la Enchantress. Vas a presionar la parte de abajo y aprovechar sobre todo que Ice ya tiene Yule Scepter, tiene también el exorcismo, así que si te vas sobre Ice, Yule Scepter para poder todavía retardar tu muerte. En todo caso también te puede salvar, pero vamos a ver si Undying logra hacer las cosas bien, porque un error, como en la partida anterior, va a hacer que vayan a perder de nuevo las teamfights, así que no puedes dejarle eso a Evil Geniuses, que se van a llevar una tier 2 abajo, y Artisi muy tranquilo, como en la partida anterior, también MKB, y Timado todavía no termina, y acaba de terminar el Aghanim Scepter, iba a trabajar en esta Crystalis. A ver que también funciona, amigos. 2 héroes de Leiden en contra de una Medusa, pero la defensa es lo que de torres, de posición en terreno elevado es lo que me da miedo. Por ahora vamos a ver si logramos tradear con la tier 2 en la parte superior. Ningún héroe del equipo de Evil Geniuses se rota como para intentar defender, así que ha de ser carta libre para el equipo de Undying. Por otro lado, EG se queda un poco más estático en la jungla del enemigo, la limpian, la aprovechan, ocupan el outpost, la guardean, así que comenzamos a tradear por objetivos. Vamos a ver, ¿no? El cambio de objetivos aquí, se llevas esa tier 2, entonces por parte del amigo Bryle, que por ahora está trabajando, a ver, luego de la sangre va a ir por un Skadi, ¿no? Aún así me va a dar más miedo esta Medusa, que ya está por terminar esta MKB, y de nuevo Evil Geniuses, mira, otro Smoke más, Impe, y aquí puede ser la vida de Timado, Aquí ya no es Dubu, aquí Timado está cerca. Cuidado por ahora también el OD. Avanza Bet con todo. Cuidado, Timado. Tienes que cuidarte del polvo siempre. A manos del Bat Rider. Suelta el frame break. Llega Ice. Uy, no. Aquí se muere el tío Dubu. Adiós, Dubu. Nada que hacer. Déjate llevar, compadre. Se muere Dubu a manos de
Nice. Que no está mal, no te voy a decir que es lo óptimo que se te muere un héroe, la verdad, pero es la segunda vez que 5 de allí rotan y solo matan al Enchantress. Está bien, es agridulce, no es lo que buscas, pero que al menos tomamos una torre extra a veces en la parte superior, ¿no? Y ahora sí un poquito más confiado el equipo de allí puede salir más allá fuera del río. Boomer acaba de robar la runa en tu cara, tirando double damage. Easy. Un poquito arriesgado también, cuidado. Ya llegó la Monkey Bar encima de la Medusa y ahora los que comienzan a sentirse un poquitín ahorcados me parece son Undying. Sí, ya cambió las cosas, ¿no? Porque ya justamente estaban peleando sin Artisi, ahora saben que está armado su carry, bien armado diría yo. Cuidarlo no va a ser difícil, igual siempre está un Shaker, que por cierto tiene Fairy Trinket, tiene Blind Dagger y el Hagan y Mishar. No, ese buff molesto del Hagan y Mishar, que mucha gente dice que está muy OP. Hemos visto buenas jugadas en torno a esa habilidad. Y también el Bat Rider está por terminar su Octarine Core, ¿no? 25 reducción de cooldown en ítems y habilidades. ¡Cuidado! Rolling Boulder de nuevo, sigues avanzando. Adiós, nada que hacer. Witch Doctor sigue peleando. Dubu de nuevo, Smoke Screen preventivo. Ok, a ver, se sale con la Blind Dagger. No hay problema, no va a pelear por ahora la escuadra de Evil Geniuses. Van a esperar que reaparezca este Witch Doctor. Aún así teniendo lo que tiene ahora la escuadra de Undying, Roshan. Ese combito, ¿no? El Ricky utiliza Tricks of the Trade en el Slark y pues no hay quien te aguante eso. El Slark es un 2x1 en un héroe, ahí te borran porque te borran, ¿no? Slark por otro lado, ¿qué está intentando buscar? Tiene un Sangue ahí como que porque ya y va a terminar el ojo de Skadi, no sé qué va a hacer con este Sangue, imagino. No sé si quiere ir por el Heaven's Harvest para poder lidiar en contra de la Medusa, la verdad. Bueno, matamos un support, tampoco es la gran cosa, así que seguimos manteniendo buena posición. Y el siguiente objetivo, segundo Roshan de esta partida. Vamos a ver el Roshancito, ¿no? Que viene con quesito del segundo Roshan. Slar todavía le falta 2000 de oro. Bueno, 2000 de oro para terminar este ojo de Skadi. Toman ese outpost en la parte de abajo los chicos de Voltiros, dando así su posicionamiento también a la escuadra de Undying. Y por aquí Artisi ya comienza a molestar, Ahí está el Mystic Snake. Va a llegar 1-2. Listo. Regresa para Artisi. Sí, no hay ningún problema y un Mystic Snake soluciona todo, ¿no? Vamos a ver si esos dos right clickers, el Ricky y el Slar, pueden hacer el Dota para los chicos de Undying, también con la colaboración de Moonmeander. Y ojalá que Saberlife pues, espere el momento preciso para meter un Sanity's Eclipse. Sí, por cierto, le falta 300 de oro para terminar de organizar. Es que no solamente son dos, son tres. O sea, el Ode también mete un daño bestia, ¿no? Con el Arcane Orb solamente necesita que lo habiliten. El Z también está prácticamente en la esquina con doble Astar Imprisonment. Qué feo es que te desequilibren las peleas con eso, ¿no? Pero bueno, todavía nada está dicho, chicos. Solo que ahora sí pareciera que el equipo de Undying tiene más herramientas para poder enfrentar el late game que se les viene encima. Porque se viene, la Medusa está free. No hay mucho que hacer. Barrader también ha obtenido todo lo que necesita. Solamente hay que evitar esa pelea, esa decisión excesivamente agresiva. Y es el tercer intento de smoke del equipo de Evil Geniuses de encontrar mal parado al equipo rival, Si ganamos una pelea o un par de pickups claves, podemos asegurarnos el segundo Roshan. Se mueve como bloque el equipo de Dubu. Dubu está en un trabajo de muerteariza, básicamente, ¿no? Rolling Boulder, anticipa, Moonmeander, llega, cuidado, rápidamente el Stone Gate, fue Milazo, no entra de lleno. El Ricky mantiene la presión, el exorcismo comienza a calar, Tricks of the Trade, mantiene la presión, pierde la vida el Agua River, no tiene mucho que hacer, mientras tanto, el Sprayer vuelve a reposicionar y este es el error. Y esta es. Igual que la partida anterior. Exactamente lo mismo, ya te chingaron al Enchantress, están en high ground, no tienes visión, están en su terreno elevado, no tienes visión, mano. ¿Quién hizo el call para decir si la ganamos? I have no idea, bro. No sé, o sea, igualito que la partida anterior. ¿Qué dijo Dubu? Ya me metieron todo, ya no tienen nada. Dubu estaba acá. Hey, guys, come here, Rafa. Lego Rush. O sea, no sé, ¿qué habrá pasado, hermano, la verdad? Porque tú estabas ahí como que está en su trabajo de pelear, ¿no? Tactical feed, hay que ponerlo así. Sí, ya había pero vas a pelear en high ground y ya no había visión. Claro, es como que era el tercer smoke del equipo de EG. Abajo claro, sí, mataron a Dubu, arriba mataron a Dubu, aquí que se muera y avisa, ahí están. Obviamente con un héroe menos iban a intentar tantear por Roshan, pero no sé por qué esta pelea, no sé cuál era... ¿Cuál es el proceso mental de decir, esta la ganamos? No tengo idea, la verdad, porque al final pensaron que iban a agarrar solamente a dos héroes. Estaban todos ahí, y el trabajo de Abed, fijaste ahí, fue de ir por el OD. No le dejaron hacer nada al OD. El OD simplemente estuvo por ahí paseándose, arrastrado por el Flaming Lazo. ¿Qué voy a hacer? Dice. ¿Qué va a hacer ¿qué va a hacer el OD? O sea, claro. Al Ricky no lo ves. Al Slar por ahí es un poquito difícil. El OD es como no tiene BKB. Le doy la vuelta de 2 cachetadas, así de sencillo.
El Air de Spirit se lanzó también para dar visión. Colocamos Otra delante del pelea, show rápidamente. El pounce, el salto, Tricks of the Trade. Aguanta el Air de Spirit. La Medusa responde rápido contra el Stone Gate. En peligro tenemos a un Mander, un par de golpes para sellar el salto y el Easy Kill encima del Air de Spirit. Clean Spree para Ice Flash. Termina cayendo. No. La fisura sigue vivo y el femelato. ¡Perfecto! ¡Ay, no! Se lo llevan Sanity Eclipse. Echo Slam conecta. A salvo por ahora, Brad intenta replegarse. Mientras tanto, Cyberlight va a caer víctima del Fiber Frame Rate para hacer el Dominating para ver si una vez más malos intercambios para el equipo de Undying. Timado Brad lograr escapar de las garras de la mansa del equipo de Geek. Cuidado, el Blink Strike, revelamos posición. La de Prophet, viene la conexión de Sticky. Siphon canta la posición de Timado. Las cargas de Sticky Napalm y ¡pum! Un Chris Crack Dominating para Ice. Tubo es el siguiente. No, se retira el Enchantress. Slar el sobreviviente a la masacre, pero una mala decisión se transforma una vez más en el acabose del equipo de Undying. Tier 3 en la parte superior. Mano, ¿quién hace esos calls? No, tendría que hacer una entrevista ahí a Timaul y preguntarle, Timao, ¿quién hizo el call de verdad? ¿Moonmender? ¿Fue Brian? ¿Quién fue del call? Matan al Batraer al final de la parte de abajo. Lo que me sorprende aún ahí es que no mataste al Witch Doctor. Esa fisura y luego retienes más al Slark con ese enchantote y listo. Y Wicked. Oh my god. Artisi, a ver, vamos a ver. 2 buybacks, sobre Artisi, por cierto. Aquí el Slark se encarga de su trabajito atrás. Y mira, doble hasta el imprisonment sobre Artisi. Buyback por parte de Bat Rider. Aquí se puede terminar. Aquí se puede terminar la partida. Por algo no hace buyback el Bat Rider. Y cuidado que se puede completar la cuadra donde van a seguir perdiendo rápidamente con este OD. Se va a morir el OD. Papito, mi rey no tiene buyback. Venga aquí para Ice. ¡Timatula! ¡Timatula! Se va a morir. Monster Kill para Artisi. Se va a morir también aquí Air Spirit. Se va a morir Brian. No, al final sobrevive, pero no hay buyback, Simpe. No hay buybacks. Lo mismo en la partida anterior. Sí, y le das una oportunidad y ya saben cómo atacar. O sea, ya la ganamos. Vamos a desequilibrarlos. Si la aguantan, si juegan pasivos, vamos a avanzar, vamos a arrollarlos. Si juegan agresivos, estamos en zona de momentum, vamos a arrollar la de la teamfight. Y el equipo de una sola mala decisión, mi amigos, es una figurita, es un calco de la primera partida. ¿Qué decir? 12 de barracas prácticamente a favor del equipo de I y con eso le damos victoria virtual. Por ahora se niega a dar el brazo a torcer el equipo de I, pero a ver, Slar encuentra mano a mano, cuidado el foul. ¡Silencio! Es un kill sello en contra de Brian y con esto la barraca de la vía de medio termina cayendo. Se niega a dar el brazo a torcer el equipo de Undying, pero tienen solamente a lo de Vivo. Se lo toma con calma el equipo de Evil Genesis y van a intentar ir por la tier 3 y el último se de barracas en la parte inferior. Sentamos con Aston Imprisonment, pero Artisi no lo vas a matar ni hoy ni mañana, amigos. 3 héroes menos en el haber del equipo de Undying. Con Aston Imprisonment y Moonmender. Así lo acepta. DJ Wellplay cantado. Evil Genesis cierra la última serie del día de hoy con un contundente 2-0 y nos deja con el sinsabor de que Undying pudo haber hecho más. ¿Por qué te aceleras? Siento que quisieron ahí ponerle ahí máxima velocidad, hermano. Entraron tercera, cuarta, quinta, se quisieron ir con todo contra Evil Genesis. Y ese error le cuesta caro. O sea, igual que la partida anterior, lo voy a mencionar, el Roshan. Esperaron su Roshan, Evil Genesis, constantes smokes, dio resultado. Mira, y se llevan ahí el kill. Claro, la pelea en el juego anterior fue a minuto 30, gana la pelea Toma Roy. Ese fue un calco. Igualito, igualito. Un calco, amigos, un calco. Van a tener que trabajar en esos Roshan, los timings de Roshan y ver cómo en la decisión, es que el Roshan es el agregado, es el que si ganamos, vamos Roshan, pero la decisión de decir, esta pelea sí la ganamos, ya tenemos 2 héroes menos, pero la ganamos. Algo que quería comentar en la partida, y es verdad, tienes razón acerca de que eso del Rosen quizás no es como que el juego legítimo de, la razón por la cual ganó EG es gracias a esto. Es como que EG ya tenía planeado lo que iba a pasar en la partida, porque ya habían jugado un juego y ya lo han ganado, entonces es simplemente llegar a un punto en el cual, una vez podamos presionar las líneas, una vez podamos tener un juego en el cual la Medusa va a hacer lo que quiere, el juego va a ser fácil para nosotros. Entonces aquí tengo varias dudas, que en este caso me gustaría hacer una especie de pregunta a Undying, es como... Si este barrier te molesta tanto, ¿por qué como que no lo quitas en el ban? Es como que te ves forzado a piquear un Slark en un juego que, quizás el Slark ha tenido el espacio para poder saltar los supports, pero... Sí, yo creo que subestima sabe más que al héroe, o sea, más que al Bad Rider, ¿no? Decir, si tengo una manera de contrapiquearte, lo voy a hacer 2 veces seguidas, te cambio el player, pero en general, en las partidas que yo he visto, la tendencia es que el Slark tenga mejor línea que el Bad Rider. Y ni contra Timado ni contra Braille tuvo mala línea. Pero muy tranquilo.
Claro, pero te das cuenta que el Barrier no jugó en la línea, ¿ves? El Barrier va y siguió el Ricky. Y esa es la razón por la cual otra vez también quería mencionarlo. El Ricky no sé si me pareció el mejor héroe aquí. O sea, fuera de que había las piqueas de Medusa, eso da igual. O sea, el Ricky en el juego es muy malo en contra del Bat. En el momento en el que el Bat se planta en tu línea, con un dash o lo que sea, no puedes lanear, no puedes farmear. Te va a buscar todo el Dota. Y es lo que ha pasado. Constantemente he estado timado, como escapando del Bat, como, oh, por favor, no me mates otra vez. Es como que con el Farfly te corre, no puedes hacer nada en contra de nada. En general iba bien, la cosa iba tradeo y todo, pero sucede lo mismo. Es como KG creo que sabe que eventualmente vas a meter las 4. Solo te prepara el escenario. Aquí metes las 4. Ya te conozco ahora. Sí, es verdad. También hay errores, como dijiste, en un punto en el cual en el que comete más errores, la va a liar. Y ya vemos como en el mid-game, básicamente pero es lo que duele, ¿no? Porque no son errores groseros. Undying ha jugado bien. Sí, ha jugado bien. Solo es EG, te agarra de uno y te remata. Es verdad. Bueno, supongo que un equipo más experimentado siempre va a saber jugar mucho mejor las teamfights en midgame, ¿no? O sea, alrededor de cliffs, somos como toda la pelea perfecta, o sea, Sí, pero bueno, mis amigos, de esta manera terminamos la segunda partida del día de hoy, pero MVP, Vitel de este juego, ahora sí creo que Aved. Aved, venga, sí, ¿por qué no? Aved. No, sí. O sea, el hecho de que Aved haya destruido el juego timado. Claro, o simplemente 2 series seguidas le ha timado, le ha ganado Braille del mano a mano en contra de un héroe que, o sea, contrapiqueado le ganas a dos jugadores, ya está, o sea, nivelazo de Aved. Sí, perdón, no, se lo vamos a dar a Aved. Porque ya esa estuvo mala línea. Saberlight la pasó genial. La de Prope perdió la torre rápido. Murió un par de veces. Medusa farmeó. Artis no tenía otra tarea en esa otra partida. Sí, claro. Farmea hasta que se equivoquen y de ahí tumbas todo lo que veas enfrente, ¿no? Sí, y ahora que lo pienso, se siente un draft un poco más sencillo de ejecutar, ¿no? sí. Cuando tienes estos drafts de jugar alrededor de un solo core que va a correr la partida, en este caso es como que tienes un barra de medio que no va a escalar, que te permite setear cosas en el mapa, es todo muy fácil, porque simplemente lo único que haces es pararte detrás de la Medusa. Tienes un Berserker, tienes un Wish Doctor, no tienen por qué hacer commitment. Basta con la iniciación del lazo y ya está, la teamfight empieza. Si entra la Medusa, tira ultimate, si no entran los supports, lamentablemente tienes cómo contrainiciar con el Berserker. Entonces el juego de por sí es bastante complicado fuera del aspecto de early game, porque Undying tiene buen early game. O sea, vimos las rotaciones que hicieron con el OD, cuando tenía Meteor Hammer, el Air Spirit, Enchantress, pero sí, luego del juego se te va a complicar bastante. Bueno, mis amigos, el MVP Vitel es Aved del día de hoy, chicos. En la anterior lo fue 666, Evil Geniuses, demostrando por qué es uno de los favoritos para ganar esto. Undying, sí estoy no contento, estoy conforme. No los estompearon, claro. no los brutalizaron. Los drafts me gustaron en cuanto a frescura. Por ahí adaptarse un poquito más de cosas y darse cuenta de que también hay que respetar un poco ciertas cosas que el enemigo puede traer a la línea. Pero Undying viene de haber ganado 3 series previa a esto, así que todavía tiene mucho torneo por delante, solamente 2 slots en Norteamérica. Y dígame, producción, si tenemos el horario de las partidas que se vienen los siguientes días. No hay. Pero no lo veo aquí, si me lo pones aquí. Igual un tema con Undying aquí es que Evil Genesis ya mostró cómo se le puede ganar al equipo fácil, ¿no? Te lo ha demostrado, un error y ya. O sea, siento que Forsumers y Quincy Crew creo que les falta enfrentarse. Van a quizás utilizar la misma estrategia y en torno al minuto 30 así van a tratar de terminar la partida, claro, ¿no? Ahora, que es lo que ha pasado, los dos. Ahora que veo Undying con una serie sólida en contra de G, yo creo que sí le pueden ganar a Forsumers, tranquilamente. Yo creo que sí. ¿Undying? Sí. Sí, es verdad. Tranquilamente. Bueno. Y en contra de Quincy Crew, ahí sí. Yo creo que Quincy está un poco mejor que ella. No, la partida interesante es la del miércoles. No, la del jueves. Bueno, mira, ahí contra Undying. Ahí tenemos los horarios, mis amigos. El 8 de febrero regresamos con la División 2. El martes seguimos con la División 2 y con una serie de División 1. Forsumers en contra de Midas. Obviamente es una partida muy one-sided. Summers debería poder ganar. El jueves también tenemos una partida entre A-Team y el equipo de Black and Yellow por la División 1. Creo que Black and Yellow es el equipo favorito. Sad Boys en contra de Undying. Sí. Esa va a estar buena. El jueves 11. Son muy interesantes porque incluso no son equipos como que esté diferenciado uno del otro, ¿no? Incluso ya hemos visto como Undying sí tiene esa capacidad de poder... Yo creo que es como que de los 4 invitados, el último, Sad Boys, y de los 4 clasificados, el primero Undying. Sí, es como que hay un nivel. El juego está muy nivelado en ese aspecto. Sí. Pero bueno, esperar hasta el jueves, hasta entonces. No sé si en el resto de días ese partido tampoco importa importante. Es 15 contra Black and Yellow, EG contra A-Team. EG contra A-Team. Esa parte está muy picante también, ¿eh? Sí, imagínate que le gana un juego, bro. Juegazo de la semana, juegazo del mes. Sí, difícil. Como dijimos, hay una diferencia bastante amplia entre los equipos invitados que los clasificados. Pero bueno, chicos, eso ha sido todo el día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en esta jornada, terminando la tercera semana de la División 1 de la Liga Norteamericana. El 8 reanudamos con la semana número 4 y poco a poco ya comenzamos a ver los posibles equipos que clasificarán a la Major de Singapur. ¿Algo que quieras decir antes de irnos, Flavio?
Creo que poco más. Igual agradecer a todas las personas que han estado aquí en un juego de Norteamérica. Es algo que no se suele ver mucho. Supongo que también por el aspecto de SEG jugando, ¿no? Es un equipo de renombre. Hay muchos fans también por parte de Timado. Nos entristece no haber cumplido la apuesta de que se ha llegado al tercer juego. Creo que todos nos gustaría haber llegado, que sea un aspecto en el cual Undying le saque un juego allí, que no se ha complacido. Pero igual, no, creo que las partidas han estado buenas. Ahí está. ¿Tú, Choco, algo que quieras decir? Yo creo que sí le pueden sacar partidas a Boys, ¿no? Ambos son stacks así armados y creo que ahí sí hay chances de ganar una serie. Creo que ayudaría bastante porque perder esa serie ya como que los aleja un poquito del primer lugar. Todavía lo dejaría con chance el segundo, pero depende también cómo le va contra Queens, ¿no? Que ahorita también está invicto, al igual que For Summers. Va a estar difícil, pero hasta es una buena participación del equipo de Undying, ¿no? Como para que realmente el roster se solidifique y para la siguiente temporada que tenga una protagonismo mucho más grande. De no clasificar, porque cualquier cosa puede pasar. Muchísimas gracias, Flav, muchísimas gracias, Choco. Como siempre, un placer tenerte aquí comentando las partidas, chicos. Y muchísimas gracias a ti, que estás en tu casa. Te dejo descansar, pasa con tu familia el domingo y mañana, bueno, no mañana, el 8, retornamos con la Liga Norteamericana. Que tengan una muy bonita noche, chicos. Yo soy Imperios, aquí con Mr. Choco y con Flav Jack. Pásenla bien. Buenas noches. Sí. Soñadores. Curiosa palabra. ¿No son los soñadores los que menos duermen? Los que trabajan a doble turno disfrutando cada segundo que pasa. Porque así es cuando se